Hola, ¿qué tal amigos? En este curso completo vas a aprender a crear un sitio web profesional para tu negocio. Y no solo eso, aprenderás cómo atraer cientos de clientes potenciales desde Google para que aumentes tus ventas. También te enseñaré cómo obtener un dominio gratis, correos profesionales gratis para tu empresa, agregar botón de WhatsApp totalmente gratis y cómo usar las herramientas necesarias sin tener ningún conocimiento. Así que trae tu café, trae tu agua porque este curso va a estar algo extenso, pero te garantizo que al final podrás tener tu web funcionando y con nuevos clientes cada día. Y recuerda que para los que se queden viendo el curso, les estaré dando un regalo valorado en más de $500. Si quieres saber de qué se trata, te recomiendo seguir viendo todo este curso. Y para comenzar a crear tu sitio web, lo único que necesitas son dos cosas muy importantes. La primera es obtener un dominio. Recuerda que un dominio es el nombre que le vas a dar a tu sitio web. Por ejemplo, Facebook tiene facebook.com, Instagram tiene instagram.com, Amazon tiene amazon.com. Entonces deberás escoger un nombre de dominio, puede ser el nombre de tu negocio. En un momento más te voy a explicar cómo lo puedes obtener totalmente gratis. Ahora, la segunda cosa que necesitas es obtener lo que es un hosting. Un hosting es el espacio en internet donde se va a guardar tu página web. Todos los datos que tú necesitas para que tu página web funcione van a estar alojados en este espacio de almacenamiento. Y siéndote muy sincero amigos, hay muchísimas empresas que ofrecen hosting, pero no todos lo ofrecen de alta calidad. La mejor empresa hoy en día que yo te recomiendo se llama Hostinger y ya viene con todo lo necesario para que tú puedas comenzar a crear tu sitio web para negocio, y además está a un precio muy accesible y te he conseguido el mayor descuento que hay en todo internet. Te voy a enseñar cómo contratarlo paso a paso y cómo es que funciona por dentro. Para contratar el mejor hosting para crear tu página web, recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Le das clic y nos manda a la página oficial de Hostinger. Vamos a bajar amigos y aquí tenemos los planes que Hostinger maneja. Siéndote muy sincero, el plan que más te recomiendo adquirir es este de medio que se llama Business, porque es el más completo. Este plan Business es mucho más rápido, es decir, tu página web va a cargar más rápido que contratar el Premium. El Premium es un poco más lento, por eso te recomiendo el Business. Y también en el Premium no tienes copias de seguridad diarias. En cambio, en el Business sí vas a tener acceso a tener copias de seguridad todos los días. Esto es muy importante, ya que si algo llegara a suceder a tu sitio web o le moviste algo que no sabías cómo funcionaba y pues está fuera de línea tu sitio web, lo puedes restaurar con tan solo un clic. También en el plan Business vas a tener acceso a herramientas de inteligencia artificial, y esto también nos va a ayudar para ahorrarnos tiempo en el proceso de la creación de nuestro sitio web, cosa que en el plan Premium no tendrás acceso a inteligencia artificial. Por eso amigos, te recomiendo encarecidamente contratar el plan que se llama Business, ya que te garantizo que es el más completo y es el mejor de todos. Para contratarlo, aquí le das clic en elegir plan y nos va a estar mandando al tiempo de contratación. Por defecto viene a 48 meses. Mi recomendación para ti es que si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, que lo dejes a 48 meses, ya que siéndote muy sincero, Hostinger te hace que ahorres bastante. Pero no solo eso amigos, sino que también tengo una sorpresa para ti y te voy a estar regalando un código de descuento en donde te harán un descuento extra todavía. Te voy a explicar cómo lo vas a aplicar. Entonces aquí nos estamos ahorrando esta cantidad de dinero, lo cual está muy bien. Pero por ejemplo, si tú me dices, oye, es que realmente quiero gastar lo mínimo posible en este momento, pues te recomiendo que mínimo lo contrates a 12 meses. Entonces aquí dale clic y selecciona 12 meses. Y de tu lado derecho tienes este texto que dice, tienes un cupón de descuento. Aquí le damos clic y en esta cajita de texto amigos vas a escribir lo siguiente: Andrés Valenzuela, como lo ves en pantalla, todo pegado, y le vas a dar clic en aplicar. Ahí como puedes ver, ahorita te va a aparecer cupón aplicado amigos,
y te están haciendo un 10% de descuento extra, lo cual está genial por ser miembro de esta comunidad. Es mi regalo también para ustedes. Entonces, como puedes ver, te va a salir mucho más económico. Después de esto vas a darle clic en continuar y aquí nos pide que nos creemos una cuenta. Para nuestra cuenta de Hostinger deberás de ingresar un correo electrónico y una contraseña y darle clic en registro. Nos enviará a la dirección de facturación y es importante que aquí ingreses los datos que te pide el sistema con nombre, apellido, número de teléfono, país, etcétera. Una vez que rellenes todo esto, clic en continuar y te estará mandando a que ya hagas tu pago. Recuerda que aquí en pago puedes pagar con tarjeta, PayPal, Google Pay y también te aparecerán lo que son los pagos de forma local dependiendo en el país en el cual te encuentres. En mi caso yo estoy en México, me parece que puedo pagar con OXXO o SPAY. Si por ejemplo vas a pagar con tarjeta, acá nos aparece tarjeta y le das clic en enviar pago y te manda esta ventana donde deberás ingresar todos tus datos de tarjeta como tu nombre, número de tarjeta, fecha de expiración, etcétera, y le das clic en pagar ahora. También por ejemplo si quieres pagar con PayPal, seleccionas PayPal, le das clic al botón que dice PayPal y ya inicia sesión en tu cuenta de PayPal y haces tu pago. En cuanto ya termines de realizar tu pago, te mandará a una ventana como la que ves en pantalla que va a decir hola, ¿para quién es este sitio web? Y aquí es importante que le des clic acá en la parte de abajo, tienes este botón que dice saltar y próximo, vas a darle clic en saltar para que vayamos al menú de tu cuenta de Hostinger y te voy a explicar cómo es Hostinger por dentro para que veas cómo funciona. Y aquí estamos ya amigos en el panel de control de Hostinger. De tu lado izquierdo tenemos lo que es el menú de inicio, sitio web, dominios, correos, VPS, etcétera. Y aquí algo muy importante que debes de hacer ahora, aquí donde dice hola, dice tus tareas pendientes. Te va a aparecer este que dice reclama tu dominio gratis y te aparecerá otro que va a decir que tienes que verificar tu cuenta. Es importante que verifiques tu cuenta de Hostinger, de lo contrario te la pueden cancelar. Entonces debes de checar tu correo electrónico. Te voy a enseñar en mi caso, así es el correo electrónico que dice verifica tu dirección de email y le das clic solamente al botón morado y listo, ya habrás verificado tu cuenta en Hostinger y ya no te aparecerá el mensaje. En mi caso ya lo he hecho, por eso no me aparece el mensaje. Y este de reclama tu dominio gratis lo dejamos como está porque ahorita te voy a enseñar cómo obtienes este dominio pues 100% gratis. Aquí en la parte de abajo dice hosting, te aparecerá el nombre de hosting que has contratado. Por ejemplo, en mi caso me aparece Business Web Hosting, que es el que he contratado contigo. También acá viene el apartado de emails que te voy a enseñar también más adelante cómo crear los correos corporativos de tu empresa totalmente gratis. Vamos a crear ahora sí nuestro sitio web amigos. Aquí tenemos el apartado sitios web, vamos a darle clic y tenemos acá lista de sitios web. Vamos a darle clic a lista de sitios web. A ti te aparecerá que no tienes ningún sitio web creado. En mi caso yo tengo 3, pero aquí tú tienes este botón color morado. Le vas a dar clic añadir sitio web y te aparecerán varias opciones: WordPress, creador de páginas web de Hostinger, Hostinger Horizons, pero vamos a escoger el primero, que es WordPress, porque es 100% gratis y muy fácil de utilizar, y prácticamente todas las páginas web están hechos con este gran sistema de WordPress. Vas a darle clic, aquí nos aparece la configuración donde dice idioma amigos. Viene un punto bien importante que tienes que saber. En mi caso por defecto me pone español México, pero es de suma importancia amigos que solamente seleccionemos el idioma que dice español, que no tiene ningún país. Esto te lo comento porque vamos a estar instalando lo que son plugins que añaden funcionalidades a nuestra página web, y todos estos plugins vienen traducidos para el idioma español, que no tiene ningún país. Así que es bien importante, de lo contrario todo te puede aparecer en inglés. Aquí le damos clic
y vamos a buscar aquí español. En dado caso, amigos, que no te aparezca en este momento, como puedes ver, a mí no me está apareciendo en este momento, solamente puedo elegirlo con un país. Lo voy a dejar como está y ahorita te voy a enseñar cómo cambiarlo para que solamente diga español sin ningún país. Aquí el correo del administrador, te aparecerá el correo que tú has puesto anteriormente, y la contraseña puedes dejarla que te asigna el sistema. Aquí en este ojito la puedes ver, o simplemente tú asignarle la que tú quieras. Después de esto vas a darle clic en próximo y aquí tenemos dos opciones: crear sitios web con inteligencia artificial y sitios web y temas prediseñados. Ahora, amigos, mi opinión, porque quizás esta opción te va a parecer interesante con inteligencia artificial. Siéndote muy sincero, esta opción me parece que necesita mucho mejorar porque apenas la están implementando. Entonces no es tan potente. Yo he hecho muchísimas pruebas y la verdad es que me sigo quedando con WordPress, ya que creo que tiene mucho más potencial. Entonces lo que vamos a hacer acá es que no vamos a elegir ninguna de estas dos. Vas a darle clic acá abajito que dice crear un sitio web en blanco, y aquí viene, amigos, para que tú puedas reclamar tu dominio. Recuerda que te van a estar regalando un año de dominio completamente gratis. Tienes dos opciones. Aquí tú puedes escribir el nombre de tu dominio que tú quieras registrar, o también, por ejemplo, si todavía no tienes definido muy bien el nombre de tu negocio, no te preocupes porque también puedes utilizar un dominio temporal. Acá en la parte de abajo dice utilizar dominio temporal, le das clic y ya el sistema de Hostinger te asignará un dominio temporal mientras tú pues decides qué nombre ponerle a tu negocio. Ahora, si ya tienes el nombre que le vas a poner al negocio, en este caso para el ejemplo del video vamos a estar creando una página web de un negocio de dentista y ya tenemos lo que es el nombre, el cual es Dentisalud. Recuerda que está el .com, que básicamente es el que más se utiliza. Puede ser que utilices el .com, .mx, prácticamente cualquier nombre del dominio lo puedes utilizar. En este caso voy a escribir dentisalud.com y vamos a ver si está disponible. Nos tiene que aparecer con este cuadrito que dice gratis. Como puedes ver, dentisalud.com como tal ya está ocupado, pero acá en la parte de abajo nos da más opciones para que nosotros podamos elegir. En este caso, amigos, yo voy a elegir este que se llama dentisalud.net. Ya lo elegí y te tiene que aparecer esta palomita de color verde. Listo, amigos, con esto ya hemos escrito el nombre de nuestro dominio y simplemente vamos a darle clic acá en siguiente. Aquí nos dice registra tu dominio dentisalud.net y es importante que escojamos el país. También si es de uso personal o de empresa, esto ya dependerá de cada persona. En mi caso sería para uso personal y le das clic en próximo paso. Aquí nos pide los datos de contacto. Esto es súper importante, amigos, que ingresemos todos nuestros datos, ya que si no los ingresamos nos pueden cancelar el dominio. Entonces asegúrate de ingresar tu nombre, tu apellido, etcétera. Y una vez que termines de rellenarlos, vas a darle clic en finalizar registro. Y listo, amigos, ahí está cargando. Esperamos un ratito a que finalice lo que es el registro. Ahora, amigos, en cuanto termine de instalar todo, te va a estar mandando a una nueva ventana con el panel de administración de WordPress. Si no te lo mandan, no te preocupes. Recuerda que también algo muy importante que tienes que hacer es verificar tu correo electrónico para el dominio. En este caso aquí me aparece el correo y nos dice que tenemos que confirmarlo. Vamos a darle clic en verificar email y listo, amigos. Esto es súper importante porque si no te pueden también cancelar lo que es el dominio. Aquí, como puedes ver, estoy en lo que son los sitios web y me aparece verifica el email para registrar el dominio. También te va a aparecer a ti. Así que es importantísimo que lo puedas verificar. Ahora bien, amigos, si te aparece un error y no puedes acceder al panel de administración de WordPress, no te preocupes, te voy a enseñar paso a paso también acá cómo funciona el panel de control de Hostinger. Vamos a salirnos acá en la parte de arriba en este icono de persona. Vamos a darle clic a salir. Y para que entres al panel de control de Hostinger, recuerda que es importante saber esto porque es donde vas a administrar todo el espacio de tu sitio web en internet. Te vas a la página oficial que es hostinger.com y acá a la derecha este botón dice ingresar. Le das clic y aquí ingresas tu correo, tu contraseña y dale clic en acceso.
Y ya estamos dentro de nuestro panel de control de Hostinger, amigos. Aquí a la izquierda recuerda que está inicio, está sitios web. También aquí te dice hola y tienes esto que dice hosting, el hosting que has adquirido y el dominio también que has adquirido. Entonces aquí le puedes dar clic en administrar o también acá donde dice sitios web le das clic y acá dice lista de sitios web y aquí vas a tener los sitios web que has creado. Aquí tenemos el dentisalud.net y acá, por ejemplo, si queremos darle clic a este botoncito de ahí, ese cuadradito, nos va a enviar a lo que es el dominio. Por ejemplo, si cualquier persona ahorita tecleara tu dominio.com, por ejemplo, dentisalud.net, si yo lo pongo en mi navegador, así nos aparece ahora con este diseño bastante básico. No te preocupes porque te voy a estar guiando paso a paso cómo cambiar este diseño que no está nada agradable a un diseño increíble. Así que confía en mí, créeme que vas a terminar con un sitio web increíble. Aquí, entonces recuerda, esto es para acceder al dominio. Lo que nos interesa viene aquí donde dice Admin WordPress. Le vas a dar clic y aquí, amigos, ahora sí ya nos manda a lo que es el panel de control de WordPress. Desde aquí, desde este panel de control, amigos, vamos nosotros a poder crear nuestro sitio web, configurarlo, etcétera. Déjame darte un recorrido bastante rápido de lo que es WordPress. Recuerda que WordPress es un creador de contenido. Con WordPress puedes crear páginas web. Ahora, amigos, se me olvidaba, recuerda que hay un ajuste muy importante que te había comentado, que es la cuestión del idioma. Para cambiar esta cuestión del idioma nos vamos acá donde dice ajustes, donde dice generales y aquí vienen puntos importantes que ahorita vamos a estar rellenando, pero aquí dice idioma del sitio y viene español de México. Recuerda que siempre te voy a recomendar que diga solamente español, sin ningún país. Vamos a buscarlo ahorita. Aquí lo tenemos español, así sin ningún país. Lo dejamos porque esto es importante cuando instalemos los plugins nuevos que vamos a estar instalando. Entonces lo dejas en español y dale clic acá en guardar. Y por ejemplo, lo primero que tenemos que ver es este apartado que dice apariencia. Si le damos clic, acá nos van a aparecer lo que son los temas. ¿Qué son los temas? Los temas son los que añaden diseño a tu sitio web. Por ejemplo, aquí tenemos acá nos aparece activo, que se llama 2025. Entonces, por eso vemos esta versión así un poquito básica, un poquito media fea, porque es el tema que viene por defecto con WordPress. Acá nos aparece que está activo. Entonces desde aquí nosotros podemos cambiar el tema. Por ejemplo, tenemos este otro de aquí. Si nosotros quisiéramos poner este tema, simplemente le das clic acá en activar y se va a activar el tema y ahora va a estar cambiando un poquito el diseño. Para ver cómo se ve nuestro sitio web en este momento, acá en la parte de arriba vas a darle clic visitar sitio y así es como se ve tu sitio web en este momento. Así es como se vería nuestro sitio web. Ahora viene un punto muy importante. Vamos a regresar acá a la parte de atrás y como te comento, aquí están los temas. Entonces estos tres temas a ratito los vamos a eliminar porque no los necesitamos, ya que vamos a estar instalando un tema que se llama Blocksy y es con el que vamos a trabajar porque nos permite hacer muchísimas cosas avanzadas, muy fáciles de hacer. Entonces este es el apartado de temas. También tenemos aquí el apartado de plugins. ¿Qué cosa es un plugin? Un plugin es un pequeño programa que se instala en tu WordPress y que va a añadir funciones avanzadas para que tu sitio web pueda ser un poco más avanzado. Entonces vamos a darle clic en plugins y aquí nos van a aparecer los plugins que están en funcionamiento. Como puedes ver, por defecto Hostinger nos pone lo que son plugins, Hostinger AC Onboarding y nos pone Hostinger Tools. Ahora, un ajuste muy importante que tenemos que hacer ahora es desactivar este plugin que se llama Lightspeed Cache. ¿Por qué tenemos que desactivar este plugin? Porque este plugin hace que nuestro sitio web sea más rápido, pero se guarda una página estática para que se pueda procesar la caché. Es decir, toma capturas de tu sitio web
para que pues el usuario ya no tenga que volver a cargar toda la información de la página web. Entonces es importante que lo desactivemos, porque si hacemos algunos cambios no los vamos a ver reflejados. Lo vamos a activar hasta lo último, ya que nuestro sitio web esté listo. Entonces acá le damos clic en desactivar y listo. Ya como puedes ver, no aparece coloreado en color azul. Eso quiere decir que ya está desactivado. En dado caso que necesitamos desinstalar otros plugins, yo te voy a estar guiando para hacerlo. Entonces así es como desinstalamos un plugin. Ahora recuerda que todo esto es el panel de administración. Tenemos lo que son las entradas, lo que son las páginas, comentarios, apariencia, plugins, usuarios, herramientas, ajustes. Todo esto no lo ve el usuario, no lo va a ver tu cliente, sino solamente es para que tú administres todo tu sitio web. Lo que va a ver tu cliente, recuerda que está acá en la parte de arriba donde dice visitar sitio. Si le damos clic, esto es lo que está viendo tu cliente ahora, que es un diseño, como te puedes dar cuenta, un diseño muy básico. Entonces ahorita vamos a estar cambiando este diseño para que sea un diseño bastante profesional y atractivo. Entonces, para regresar a la administración de nuestro WordPress, acá vamos a darle clic donde dice escritorio. Le damos clic y aquí nos da la bienvenida a WordPress. También recuerda que todo esto que vemos aquí nosotros lo podemos administrar. Si tú no quisieras que te aparecieran estas cajas de aquí, que muchas veces no lo utilizamos, acá en la parte de arriba donde dice opciones de pantalla, le das clic y acá dice elementos de la pantalla, y los que están palomeados son los que se ven ahorita. Por ejemplo, si no queremos que se vea estado de salud del sitio, lo desactivamos. Este también, actividad igual, borrador rápido, eventos, e incluso a este que dice bienvenido lo podemos desactivar y prácticamente quedaría así la pantalla en blanco, y ya tú puedes agregar las opciones que más te gusten. Hay muchas personas que les gusta así todo en color blanco porque se ve más limpio, y hay otras personas que agregan pues las ventanas que más les gustan. Entonces ya va a depender de ti. Ahora nos vamos al apartado de apariencia. Y aquí, amigos, como yo te comenté, vamos a estar instalando un tema. Acá donde dice arriba añadir un tema nuevo, vamos a darle clic y aquí nos aparecen muchos temas como lo ves en pantalla. Pero nosotros vamos a estar instalando este que te muestro acá, que se llama Blocksy. Pero si a ti no te aparece, también tienes esto que dice buscar temas. Y aquí lo puedes poner así como yo lo estoy poniendo, Blocksy. Esperas un ratito y te va a aparecer aquí. Entonces vas a darle clic en instalar, esperas un ratito, ahí dice instalando, vamos a esperar que diga activar, ahí nos dice instalado y mira que nos aparece el botón que dice activar. Le tienes que dar clic, amigos, y vamos a esperar ahorita para que nos mande, en este caso te manda un mensaje, acá en la parte de arriba dice gracias por instalar Blocksy, eres genial, y tenemos este botón azul, instalar Blocksy Companion. Le tienes que dar clic porque esto va a instalar lo que es un plugin necesario para el funcionamiento del sitio web, y te va a estar mandando a esta ventana de administración en donde yo te voy a estar enseñando prácticamente cómo vas a modificar toda esta parte. Entonces ya hemos instalado lo que es Blocksy. Recuerda que para que tú vayas a esta misma ventana, que es la ventana de administración de Blocksy, en tu menú de la izquierda tienes acá este menú que dice Blocksy. Si le das clic ya te va a estar mandando a la administración. Ahora, antes de ver todo el apartado de Blocksy, vamos a estar haciendo unas configuraciones iniciales que son muy importantes para que nuestro sitio web esté optimizado para Google. Recuerda que vamos a estar trabajando para que todo nuestro sitio web para negocio esté 100% optimizado para Google, para que tu sitio web sea encontrable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas busquen en Google tu negocio, tú puedas aparecer, y esto pues se va a significar más clientes y más ventas para ti. Entonces, de nuestro lado izquierdo, en el apartado aquí de ajustes, vamos a comenzar a rellenar esto que es muy importante, donde dice título del sitio. Recuerda que, bueno, en el caso de este video vamos a estar haciendo creando lo que es un ejemplo con un negocio de dentista. Por eso se llama dentisalud.net, y estos dentistas van a estar ubicados en Villahermosa, Tabasco. Entonces acá donde dice título del sitio, te recomiendo ponerle cómo las personas te buscarían. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, pondríamos, como puedes ver ahí le puse dentista en Villahermosa, Tabasco, guión
Dentisalud, que sería el nombre del negocio. También, por ejemplo, descripción corta, yo le pondría, por ejemplo, mejor dentista en Villahermosa, Tabasco. Villahermosa, Tabasco. Y eso es una forma en la cual el usuario me podría buscar y pues, podría encontrar el sitio web de mi negocio para que después vea toda la información que tengo en mi página web y decida contactarme. Entonces es importantísimo que tengas muy claro, obviamente, a qué se dedica tu negocio, de qué es tu negocio, y así mismo como yo lo estoy haciendo, tú lo puedas poner lo que es el nombre, la descripción corta. También acá tenemos icono del sitio. El icono del sitio, por ejemplo, acá tenemos este apartado. En la parte de arriba, esta página de Hostinger, por ejemplo. Esta página de Hostinger, hasta acá, hasta la parte de arriba, ahí te lo enseño con la flecha, tiene como una H pequeñita. Ese sería el icono. Como puedes ver acá, nuestro sitio web todavía no tiene nada. Tiene ahí como un mundito, pero de color gris, que básicamente indica que no tiene ningún icono. Lo que tenemos que hacer es subir un icono. Si todavía no lo tienes, no te preocupes. Yo te recomiendo que lo crees en Canva o simplemente pon crear icono en línea y lo puedes crear totalmente gratis. Entonces lo voy a estar agregando. Simplemente le damos clic. Aquí donde dice arrastra los archivos, vamos a darle clic en el botón y elegimos el icono. En este caso acá lo tengo. Recuerda que también te voy a dejar una carpeta con todos los datos que vamos a estar utilizando en este curso, para que también tú puedas acceder a la carpeta, descargues todo y puedas hacer tus propias pruebas. Aquí ya se ha subido y acá de nuestro lado derecho, ahí no se ve, pues simplemente le damos clic acá donde dice establecer como icono del sitio. Voy a estar moviendo mi pantalla ahorita. Nos aparece esto para recortar imagen, simplemente dale clic recortar imagen. Y listo, como puedes ver ahí ya se ha agregado lo que es el icono del sitio. Esto, dirección de WordPress, no lo movemos. Dirección de correo electrónico de administración tampoco lo movemos. Miembros, cualquiera puede registrarte, yo te recomiendo que lo dejes como está. El idioma del sitio ya lo vemos, que sería español, y aquí tú puedes modificar la zona horaria dependiendo la zona horaria en la cual tú te encuentres. Entonces igual puedes modificar el formato de fecha, formato de hora, dependerá del gusto de cada persona. En mi caso lo dejo así como está y hasta lo último dice guardar cambios. Vamos a darle clic y listo, ya hemos terminado la primera parte de la configuración, que es muy importante, de nuestra página web para negocio. Ahora de nuestro lado izquierdo tenemos acá generales, después escritura, vamos a darle clic en escritura y aquí tampoco movemos nada. Después en lectura, aquí es importante que este apartado que dice visibilidad en los motores de búsqueda, aquí como puedes ver dice pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio. Básicamente esto quiere decir que tu sitio web va a estar oculto, es decir, cuando una persona te busque nunca vas a aparecer. Entonces esto es de suma importancia que lo tengas desactivado, como lo ves en pantalla. Si por ejemplo lo tienes así activado, pues simplemente desactívalo y que quede así. Esto de verdad que es súper importante, te lo digo porque hay muchas personas que me han contactado que sus sitios web nunca aparecen en Google y resulta que tienen activada esta opción. Entonces súper importante que la desactives. Después tenemos abajo comentarios. Aquí en comentarios todo esto lo vamos a dejar como está. Y acá por ejemplo este que dice el comentario debe aprobarse manualmente. Yo te recomiendo que lo puedas palomear para que cualquier comentario que las personas hagan antes de que sea público tú lo veas y tú lo puedas autorizar. También es importante porque luego muchas personas utilizan un lenguaje ofensivo, etcétera. Entonces si tú ves que no es apropiado el comentario, pues simplemente lo eliminas y listo. Vamos hasta la parte de abajo, vamos a darle clic en guardar cambios y listo. Ahora tenemos medios, aquí no movemos nada y tenemos enlaces permanentes. Aquí en enlaces permanentes, amigos, es de suma importancia que esté seleccionado este que dice nombre de la entrada, porque muchas veces aparece así día y nombre. Este no nos va a servir, tenemos que seleccionar este nombre de la entrada, bien importante, y le damos clic en guardar cambios y listo, amigos, ya hemos terminado de configurar
todos estos puntos súper importantes para que tu sitio web esté correctamente optimizado para Google, y vamos a estar viendo más cosas que tenemos que configurar referente al tema de Blocksy que hemos instalado. Ahora bien, amigos, recuerda que ya hemos instalado el tema de Blocksy. Vamos a ver cómo se está viendo nuestro sitio web en este momento. Acá en la parte de arriba vamos a darle clic en visitar el sitio, y como puedes ver, el sitio web se está viendo de esta manera, un diseño prácticamente como todo en blanco, y acá dice dentista en Villahermosa, Tabasco, Dentisalud, que es lo que hemos puesto. Así se debería de ver tu sitio web. No te preocupes, es normal, ya con el tema de Blocksy instalado te voy a enseñar paso a paso cómo modificarlo. Entonces vámonos acá a la parte de arriba donde dice escritorio, y acá donde dice plugins, amigos, vamos a estar instalando un nuevo plugin. Pero antes de instalar un nuevo plugin, amigos, acá donde dice apariencia vamos a darle clic y vamos a eliminar estos que realmente no nos van a servir, y recuerda que nos ocupan espacio. Entonces vamos a eliminarlo, vamos a darle clic, y acá hasta la parte de abajo dice borrar, vamos a darle clic a aceptar. También este que está aquí vamos a darle clic en borrar, y por último este que está aquí, borrar, y solamente nos vamos a quedar con uno, que sería Blocksy. Así se ve mucho más limpio y llevamos una mejor organización. Ahora sí, vámonos acá donde dice plugins, y acá vamos a estar instalando un plugin muy importante que se llama Yoast SEO. Esto nos va a servir para también poder configurar prácticamente todas las páginas que vamos a ir creando de forma correcta para que se puedan optimizar con Google. Entonces acá donde dice añadir nuevo plugin le damos clic. Aquí nos aparece un catálogo de plugins, pero aquí a tu derecha dice buscar plugin. Vamos a poner Yoast SEO como lo ves en pantalla, y aquí tenemos que instalar este que ves en pantalla. Asegúrate que diga acá abajito por Yoast, muy importante. Dale clic instalar ahora, se está instalando. Vamos a esperar que ahorita diga activar. Ahí nos aparece activar, le damos clic y a continuación nos va a estar mandando a una ventana, y a continuación nos va a estar llevando a una ventana que dice configuración inicial. Acá dice empezar la optimización de datos SEO, vas a darle clic y ahí se está cargando esta parte. Realmente esto no nos va a estar dando mucha información ahora porque el sitio es completamente nuevo, pero te tiene que aparecer en verde. Vas a darle clic en continuar, y acá nos dice representación del sitio. Tu sitio representa a una organización o persona. Aquí en este caso deberás poner, por ejemplo, si eres una empresa legal, pues pones organización. Pero si eres una persona, como en este caso un dentista, pues vamos a poner que es persona. Nombre de la web, ya recuerda que agarra lo que es el nombre que le hemos puesto, que sería dentista en Villahermosa, Tabasco. Nombre, aquí vamos a poner nombre de usuario. Recuerda que aquí solamente nos va a dejar poner lo que es el correo electrónico de administración, y tienes este mensaje. Es importante que este correo que esté aquí de administración pues pueda ser un correo en donde las personas también se puedan comunicar. En dado caso que no te interese poner correo acá, simplemente lo dejas vacío. Acá dice logotipo o avatar personal, le damos clic, y en este caso acá voy a estar agregando lo que es el logotipo. Acá nos dice seleccionar, y como puedes ver ahí ya lo tenemos. Vamos a darle clic en guardar y continuar. Y acá otro punto muy importante, perfiles sociales. Aquí nos aparece un mensaje que como nosotros hemos seleccionado un correo electrónico, nos pide que lo que son las redes sociales lo agreguemos en ese correo electrónico, en ese perfil. En dado caso que tú no hayas seleccionado un correo, te va a permitir que puedas agregar las redes sociales. Si le damos clic aquí, nos va a estar mandando a otra ventana, y en esta ventana, amigos, nosotros podemos agregar las redes sociales. Por ejemplo, acá hasta la parte de abajo tenemos, por ejemplo, lo que es nuestro Facebook, lo podemos poner aquí, el de Twitter, el de LinkedIn. Entonces dependerá de cada quien. El de Instagram, Pinterest, tú aquí lo puedes poner para que todo esto se pueda indexar en Google. Recuerda que sería elección de cada quien en dado caso que tú hayas escogido y hayas puesto el correo. Después de esto vas a darle clic guardar y continuar, y acá dice preferencias personales. Esto básicamente ya es de Yoast SEO. Yo aquí te recomiendo no poner nada y simplemente déjalo como está. No quiero compartir los datos de mi web,
guardar y continuar y finalizar configuración. Dale clic aquí, ve a tu escritorio SEO, le das clic y básicamente aquí tenemos este escritorio en donde aquí pues no vamos como tal a configurar nada ahorita. Entonces nos vamos acá donde dice ajustes, acá donde dice yo a SEO, tenemos este menú que dice yo a SEO, nos vamos acá donde dice ajustes para ver que todo esté correcto y acá nos dice características del sitio. Como puedes ver ahorita todo lo tenemos correcto, pero hay un punto muy importante que tenemos que hacer, una configuración bien importante de nuestro sitio web y está acá a la izquierda, dice categorías y etiquetas. Tenemos etiquetas, le damos clic y acá dice apariencia en el buscador, mostrar etiquetas en los resultados de búsqueda. Esto, amigos, está activado, pero lo tenemos que desactivar. Es bien importante esto porque las etiquetas hoy en día no nos sirve a nosotros indexarlo en Google, no es importante, entonces tenemos que desactivarlo, súper importante, y le das clic en guardar cambios y básicamente esta es la configuración que tenemos que hacer. Entonces ya tenemos configurado lo que es el yo a SEO, ahorita te voy a enseñar también cómo utilizarlo, pero como puedes ver ya va agarrando forma todo, ya vamos configurando más cosas que necesitamos para un correcto funcionamiento de tu sitio web. Ahora sí, amigos, vamos a pasar al tema de Blocksy. Acá en la parte de la izquierda, recuerda que para acceder a todo lo relacionado a Blocksy, a la administración, tenemos que dar clic donde dice Blocksy. Y acá nos va a estar mandando a todas las configuraciones. Aquí lo más importante, amigos, ahora vamos a darle clic a este que dice sitios de inicio. Y aquí, amigos, tenemos un repertorio de plantillas o estructuras que están listas para que se instale. ¿En qué nos va a estar ayudando esta parte? Bueno, nos va a ayudar en que nos va a estar instalando Blocksy ya una estructura lista para que nosotros comencemos a trabajar y así ahorrarnos muchísimo tiempo. Por ejemplo, supongamos que por ejemplo tú quieres ver cómo se ve esa plantilla ya instalada en tiempo real. Vas a darle clic donde dice previsualizar y desde aquí, como puedes ver, ya tú puedes ir viendo cómo se vería en la vida real, por así decirlo, tu página web instalada. Acá lo más importante es que solamente necesitamos la estructura. Acá en la parte de arriba está bien todo lo que es el menú, la cabecera que se le dice. Aquí viene todo lo que es el contenido, etcétera. Todo esto, amigos, lo vamos a modificar nosotros a nuestro gusto. Vamos a agregar las imágenes a nuestro gusto. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Entonces, esta es la gran herramienta de Blocksy que nos permite prácticamente tener un sitio web de forma muy rápida y sencilla. Entonces, dependerá de cada quien qué tipo de plantilla quiera instalar. La verdad es que hay muchísimos tipos de plantillas. Pero recuerda que para el ejemplo de este video vamos a estar instalando una que nos pueda servir, e incluso no solamente para dentista, sino cualquier negocio que tú quieras hacer, o incluso el negocio que tú ya tienes, si es una tienda de ropa, si es una tienda de zapato, si es una tienda de electrónica, agencia de marketing. Prácticamente cualquier negocio tú puedes crear la página web. Por ejemplo, acá tenemos esto que dice Pro. Ahí te lo enseño, nos aparece ahí Pro y acá nos dice plan requerido, business o agencia disponible para Gutenberg o Elementor, eso sería el diseñador. Entonces estas que dicen Pro, en este caso tenemos Blocksy gratis, por lo tanto si tú quieres instalar esta que dice Pro no vas a poder. Por ejemplo, vamos a darle clic en importar y acá nos dice mejora el plan business o agencia. Es decir, en pocas palabras, tenemos que comprarlo para que nosotros podamos obtener lo que son los temas Pro. Pero aquí viene algo muy importante, amigos, y qué bueno que te quedaste a ver este video, porque yo te voy a estar dando un gran regalo, una gran sorpresa que tengo para ustedes, para los que se están quedando viendo este curso. Les tengo este gran regalo que Blocksy Pro tú lo vas a poder tener porque yo te lo voy a estar dando y es 100% original, no es craqueado ni pirateado, es 100% original con una licencia 100% original que tenemos en agencia. Te la voy a estar proporcionando para que tú lo puedas utilizar, amigo. Esto es gratis por tiempo limitado porque va a ser una membresía más adelante.
en donde va a incluir muchas herramientas, obviamente a un precio muy económico, pero por ahorita amigos es gratis. Entonces qué bueno que ves este curso porque vas a aprovechar el tener Blocksy Pro gratis. Entonces aquí por ejemplo si tú le das mejora ahora, te manda a los precios amigos, y si te das cuenta obviamente no es nada barato. Acá donde dice lifetime, es decir que solamente pagas una sola vez. Por ejemplo mira, el personal te sale $199 y nosotros tenemos este que dice agencia, te sale en $500 amigos. Yo te voy a estar proporcionando este que dice agencia, es decir, la verdad que te lo digo de todo corazón, te vas a estar ahorrando $500 amigos. Entonces es mi regalo para ti, no vas a pagar esos $500 porque yo te voy a estar dando la licencia de Blocksy 100% gratis para que la puedas utilizar. Y recuerda que es importantísimo tener Blocksy Pro porque te da acceso, bueno, a los temas Pro, pero también a varias configuraciones como crear tu tienda en línea avanzada, etcétera. Entonces igual lo vamos a estar viendo. Aquí como te comento, vamos a estar eligiendo por ejemplo este de aquí. Vamos a darle clic en previsualizar y este amigos es el que vamos a estar instalando nosotros para hacer nuestra página web, en este caso de un dentista, pero como te comento, tú puedes adaptarlo para cualquier empresa, cualquier marca o empresa, tú puedes crear el sitio web. Para el ejemplo de este video va a ser un dentista. Ahora, antes de instalar esta plantilla, amigos, vamos a estar viendo cómo vas a obtener Blocksy Pro 100% gratis y también otras herramientas que yo te voy a estar dando 100% gratis a través de la membresía que yo tengo para ustedes. Para acceder a esta membresía y obtener todas estas herramientas amigos, recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video, y en cuanto le das clic te va a estar mandando aquí a esta página acceso a herramientas premium para crear tu web. Y acá pues tenemos las herramientas Blocksy Pro, Western Pro, Astra Pro, muchas herramientas amigos que tú puedes obtener por ser miembro de este canal y suscribirte a la membresía. Recuerda que por ahora es gratis, pero quizás en unos meses ya pueda tener un precio, entonces aprovechalo ahora que es gratis. Y también amigos, si tú quieres contratar tu hosting, SiteGround, HostGator, Hostinger, y apoyarme amigos con mi enlace, te invito a que lo puedas contratar desde acá, o también obviamente en el primer comentario y descripción de este video, me ayudarías bastante. Entonces acá simplemente vas a ingresar tus datos, tu nombre completo y tu correo electrónico. Tienes que palomear esta parte y dale clic quiero mi acceso gratis. Te va a aparecer este mensaje, registro exitoso, y por favor es importantísimo que leas todo lo que está en amarillo. Aquí te va a decir que te han enviado 2 correos. Entonces también es importante que los correos que te envíe el sistema, que los pongas como que no son spam, para que te puedan llegar todas las notificaciones de las herramientas que estamos subiendo mes con mes. Entonces súper importante que nos marques como seguro. El primer correo que te va a llegar es este: bienvenido a la academia, sigue estos pasos. Todo esto es importante que lo leas, y te va a llegar el correo más importante, que es el acceso al curso. Te va a decir felicidades, tienes un enlace, le vas a dar clic a este enlace y te va a estar mandando a esta parte donde tienes que ingresar tu contraseña para que puedas ingresar a la membresía. Pones tu nombre, tu apellido, la contraseña y le das clic acá para que ya ingreses a la membresía. Aquí ya lo rellené con datos de ejemplo, vamos a darle clic y como puedes ver te va a estar mandando esta parte. Esto te va a aparecer Andrés Web y vas a darle clic al botón abrir. En cuanto le das clic te aparece todo acá en color amarillo, dice membresía Andrés Web. Acá te explicamos cómo funciona, y aquí amigos ya tienes acceso a descargar Blocksy Pro y todos los plugins que tenemos. Recuerda, 100% gratis, aprovechalo mientras es gratis. Aquí tenemos prácticamente todos los plugins que tú puedes descargar e instalar. Ahora vamos a hacer el ejemplo para instalar el Blocksy Pro, que es el que vamos a estar utilizando ahora. Entonces aquí donde dice Blocksy Pro, dice descargar, vamos a darle clic. Nos manda a esta ventana y dale clic en download. Se descarga tu computadora, ubica donde se descargó porque ahorita lo vamos a estar instalando. Nos vamos a nuestro panel de administración de WordPress, que es este de acá amigos, y recuerda que nos vamos al apartado de plugins. Vamos a darle clic en plugins y acá en la parte de arriba tenemos añadir nuevo plugin. Vamos a darle clic. Después tenemos esto que dice subir plugin. Vamos a darle clic.
Acá se nos abre una ventana, clic en seleccionar archivo. Como puedes ver, aquí lo tengo en mi computadora, lo seleccionas y dale clic en abrir. Después dale clic en instalar ahora y debes de esperar a que se instale. Esperamos un ratito a que se instale, tarda un poquito y acá nos dice instalando el plugin y después dale clic activar plugin y nos va a estar mandando, amigos, a este apartado que dice bienvenido a Blocksy Companion Premium, introduce la clave de licencia. Entonces recuerda que la clave de licencia también la tenemos en la membresía. Te vienes de nuevo acá a la membresía y aquí esta que dice primero descargaste este y acá está el otro que dice descargar. Abajito dice licencia, porque muchos solamente descargan el primero pero no descargan el segundo. El segundo, amigos, es la licencia de Blocksy, muy importante. Entonces dale clic, te aparece esta parte y igual dale clic en download. Y esto, amigos, simplemente es un archivo de texto y si tú lo abres, lo debes de abrir, te va a venir lo que es la licencia. Simplemente vas a copiar la licencia, te vienes de nuevo a tu WordPress y de aquí tenemos que pegar la licencia. Y una vez que la pegues, dale clic en activar licencia. Como puedes ver, se está activando y listo, ya te vuelve a mandar al panel de administración, pero ya tienes Blocksy Pro. Como puedes ver acá en la parte de arriba aparece el logo, pero al lado dice Pro. Esto quiere decir que ya se ha instalado correctamente y ya tienes el Blocksy Pro 100% original, amigos. Así es como se instala. Lo estoy mostrando el proceso de instalación porque hay muchas personas que me han comentado que hay un error al momento que se instala. Entonces quiero decirte que así se instala de forma correcta. Está todo actualizado y está todo funcionando. Entonces es importantísimo que puedas seguir los pasos que seguimos ahorita en este momento. Entonces listo, amigos, ya tenemos Blocksy Pro listo para comenzar a trabajar. Yo te recomiendo que no cierres tu membresía. Vamos a estar utilizando otras herramientas importantísimas que también pues son 100% gratis. Entonces acá nos vamos ahora sí, sitios de inicio y vamos a elegir, amigos, esta plantilla de aquí, la que dice Smile Dent. Vas a darle clic en importar y aquí nos dice instalar el tema hijo. Entonces lo seleccionas. Esto es súper importante porque en dado caso que nosotros movamos algo que quizás no sabíamos para qué funciona, etcétera, este tema hijo nos va a estar protegiendo de no eliminar cosas importantes del tema padre. Entonces lo seleccionas, clic en siguiente, elige constructor de páginas. Aquí la verdad yo te recomiendo el Gutenberg. Me gusta muchísimo Gutenberg porque es muy ligero y si nosotros queremos también crear nuestro sitio web para que se optimice con Google, es mucho mejor Gutenberg, es mucho más rápido, tu página web carga muy rápido, entonces te lo recomiendo. Clic en siguiente. Acá nos está diciendo que estos plugins son necesarios, vamos a dejarlo como está. Siguiente, nos dice importar el contenido. Vamos a estar importando el contenido para que nos basemos en una estructura y nosotros vayamos cambiando todo lo que creamos necesario y así se nos puede hacer mucho más fácil. Entonces clic en instalar, se está instalando y simplemente debemos esperar un momento a que ya se pueda instalar todo. Listo, amigos, ya se instaló, te aparece sitio de inicio importado correctamente. Ya puedes ver tu sitio, vas a darle clic en ver sitio, se te va a abrir otra ventana, amigos, y como puedes ver, así se vería tu sitio web en este momento. Si cualquier persona ingresa a la dirección de tu dominio, por ejemplo, en este caso, si ingresamos dentisalud.net, así se está viendo prácticamente ya con este diseño impresionante que vamos a estar modificando, amigos. Yo te voy a enseñar paso a paso cómo modificar todo esto, cómo agregar otra imagen, cómo agregar otro título, cambiar el logo, el menú, las citas, absolutamente todo te lo voy a explicar para que veas cómo cambiarlo y que veas lo fácil que es. Así que no te desesperes, yo sé que vamos paso a paso, un poquito lento, pero te aseguro que vas a aprender al máximo nivel. Así que no te me desesperes, que vamos paso a paso. Entonces así es como se debería de ver tu sitio web, amigos, en este momento. Ya como puedes ver, pues ya cambió totalmente, ya tenemos un diseño increíble. Y recuerda que para comenzar ya a administrar todo, agregar el logo, etcétera, nos vamos acá arriba donde dice escritorio y en este caso acá tenemos esto de Yo SEO, esto lo agregó el sistema. Si tú lo quieres quitar, recuerda que acá arriba tenemos esto y simplemente desactivamos todo esto que nos agrega el Yo SEO y listo.
Ahora, aquí amigos, para comenzar a, por ejemplo, ingresar nuestro logo, ingresar toda la información, nos vamos a ir primero a ajustes porque vamos a ingresar lo que es de nuevo el icono, porque el icono, como se volvió a reinstalar todo, el icono simplemente lo eliminó. Entonces nos vamos acá a ajustes y en ajustes generales, vámonos acá donde dice icono del sitio y vamos a elegir de nuevo el icono. Acá simplemente lo tenemos, vamos a agregarlo de nuevo y listo. Como puedes ver, ya agregamos lo que es el icono. Listo amigos, y hasta abajo pues simplemente vamos a darle clic en guardar cambios. Todo lo demás sigue intacto. Ahora amigos, vamos acá a la parte de arriba, visitar el sitio. Y recuerda que así es como va quedando nuestro sitio web. Si cualquier persona ahorita ingresa al dominio de tu sitio web, por ejemplo dentisalud.net, va a estar viendo esta plantilla que contiene información, pues como ves en inglés, información de prueba. Ahora, muchas personas no quieren que esto se vea mientras están realizando la página web. Para esto lo que podemos hacer es ponerlo en modo mantenimiento. Lo que va a hacer es poner acá un mensaje en lugar de que se vea el sitio web como tal, digamos, no terminado. Para poner este modo mantenimiento, vámonos acá arriba a escritorio. Y acá en el escritorio de WordPress, acá donde dice hosting, le damos clic y aquí tenemos configure su sitio web y acá dice onboarding y herramientas. Vamos a darle clic en herramientas y aquí tenemos amigos, por ejemplo, esto que dice mantenimiento. Modo de mantenimiento está desactivado. Vamos a activarlo y ahorita lo que va a estar haciendo es que cuando las personas entren a nuestro sitio web, por ejemplo acá voy a poner directamente en el navegador dentisalud.net y como puedes ver acá me aparece este mensaje que dice próximamente se está creando el nuevo sitio en WordPress. Entonces ya aparece este mensaje, ya no aparece la página web como tal en construcción. Así que ya depende de cada persona. Recuerda que esta ventana la abrí en modo incógnito. Acá te lo muestro. Si quieres acceder al modo incógnito, acá en la parte de arriba, en estos tres puntitos, das clic acá donde dice nueva ventana de incógnito porque esto te va a abrir como si fueras un cliente que quiera acceder al sitio web. Este sería amigos el modo mantenimiento. Yo lo voy a desactivar porque como estamos haciendo el tutorial para ustedes, si ustedes quieren ingresar directamente al dominio que estamos trabajando dentisalud.net para que lo puedan ver y todo, lo voy a estar desactivando. Entonces lo voy a desactivar acá porque en mi caso no lo voy a estar utilizando, pero sí sería buena idea que tú lo utilices en dado caso que quieras. También aquí mismo hasta la parte de abajo tenemos esto que dice redirecciones forzar HTTPS. Esto lo que va a hacer es que todas las direcciones que pongan en nuestro sitio web las redirija a HTTPS para que sean seguras. Entonces yo te recomiendo activarlo. Por defecto viene desactivado, ahí lo estamos viendo. Entonces lo puedes activar para que sea mucho más seguro tu sitio web. Y listo, ya aprendiendo estas dos configuraciones, tú puedes activarlas o desactivarlas. Ahora amigos, para modificar el logo de nuestro sitio web, modificar toda la apariencia, acá en el menú de la izquierda donde dice apariencia, acá donde dice personalizar, vamos a darle clic y desde aquí nosotros podemos comenzar a modificar mucha información. De tu lado derecho verás todo lo que es el sitio web y todos los cambios que tú hagas los puedes hacer desde este menú que está a tu izquierda y los cambios los verás reflejados en tiempo real aquí a tu derecha. Por ejemplo, vamos a cambiar el logo. Para cambiar el logo nos vamos aquí, nos posicionamos en el logo de acá. Tenemos estos tres puntitos, vamos a darle clic y de nuestro lado izquierdo tenemos acá logotipo. Entonces aquí vamos a tacharlo para que se quite el logotipo anterior y acá nos dice seleccionar logotipo. Vamos a darle clic y nos manda a que seleccionemos el logotipo. Recuerda que si tú todavía no has subido tu logotipo, acá tienes esto que dice subir archivos, le das clic, después en seleccionar archivos y te manda a tu computadora para que ingreses tu logotipo. En mi caso ya lo tenía subido, es este de acá. Vamos a darle clic en seleccionar y como puedes ver ahí se agregó, pero está muy pequeño. Para que se haga mucho más grande, acá tenemos esto que dice altura del logotipo, pero también vamos a agregar este que dice logotipo del estado fijo. Seleccionar logotipo y seleccionamos el mismo logo. Vamos a darle clic en seleccionar y en altura del logotipo ahora sí simplemente lo movemos
a nuestro gusto. Como puedes ver, ahí se pone más pequeño, más grande. Ya dependerá de cada quien el tamaño que ustedes quieran elegir. En mi caso vamos a ponerlo en 90. Creo que en 90 va a estar bien. Vamos a poner acá 90. Ahí está, en 90 me parece muy bien. Bueno, creo que en 80 está excelente, amigos, 80 píxeles. Y si queremos modificar igual a nuestro gusto, lo podemos hacer sin ningún problema. Y una vez que ya tengamos nuestro logotipo, recuerda que para guardar los cambios, acá en la parte de arriba de tu lado izquierdo tienes esto que dice publicar. Le vas a dar clic y ya se guardan los cambios, porque si te sales sin guardar los cambios, pues simplemente no verás los cambios reflejados. Y listo, amigos, ya tenemos nuestro logotipo. Para salirnos de este apartado, aquí tenemos esta tachita, vas a darle clic y nos manda ya directamente al panel de nuevo de administración. Vamos acá arriba, visitar el sitio, y como puedes ver, así va quedando nuestro sitio web ya con el logo de la empresa Dentisalud. Ahora tenemos que modificar lo que es el menú. Recuerda que aquí el menú, todo esto que vemos acá arriba es la cabecera, que incluye el logotipo, el menú y un botón por si las personas quieren contactar. En este caso el botón va a ser para un enlace a WhatsApp. Vamos a comenzar a modificar toda la cuestión del menú. Por ejemplo, en Home te va a mandar a la página principal. Tenemos este apartado de servicios. Si le damos clic, ya nos creó una página donde viene pues servicios de ejemplo, y que todo esto lo vamos a modificar. Si te das cuenta, está en inglés. Acá igual en la parte de arriba quiero que veas cómo se pone dentisalud.net/services. Eso lo vamos a cambiar para que esté todo en español, que diga servicios. Acá también nos creó otro de nosotros o acerca de nosotros. También es importante que lo modifiquemos. Aquí serían noticias. Esto es como tipo blog, cuando tú agregas publicaciones para darle más información a los usuarios acerca de ciertos tipos de temas, en este caso temas del cuidado de salud bucal, etcétera. Y pues el apartado de contacto, aquí las personas pueden llegar a la ubicación y también enviar un formulario en dado caso que tengan dudas o comentarios. Vamos a comenzar con la primera, que sería acá servicios. Vamos a darle clic, acá nos aparece toda la información de esta página, y acá arribita dice editar la página. Vamos a darle clic. Acá nos está dando la bienvenida al editor de bloques. Recuerda que este editor, muy fácil de utilizar, se llama Gutenberg, que es propio de WordPress. Aquí vamos a tachar esto simplemente. Y acá, amigos, algo muy importante que vamos a estar modificando es irnos hasta acá, hasta la parte de abajo. Nos vamos hasta la parte de abajo, amigos, y aquí tenemos esta cajita. Esta cajita que tú ves aquí es propia del plugin que instalamos de Yoa SEO, pero nos va a servir muchísimo para que nuestro sitio web esté optimizado con Google. Recuerda que esta sería la página de servicios. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, tenemos este apartado que dice Slug y está en inglés. Entonces vamos nosotros a cambiarlos. Simplemente vamos a poner servicios en español, o también puedes poner lo que tú quieras. Esto ya dependerá de cada persona. Entonces servicios para que esté todo en español. Y acá el título nos muestra aquí en esta cajita cómo se vería si las personas nos va a buscar en la computadora, así le aparecería. O si la persona, bueno, este celular, perdón, si las personas nos buscan en su móvil, así nos va a aparecer con esta imagen de esta persona. O por ejemplo, si las personas te buscan en una computadora, vas a darle clic acá y así es como aparecería. Aquí al título, aquí lo que es el texto, y acá aparece también lo que es el icono del sitio web. Entonces es súper importante que esté mayormente optimizado para el celular, porque es donde más las personas hacen su búsqueda en Google. Entonces, título SEO, aquí yo lo que te recomiendo poner obviamente es un título que atraiga al usuario. Por ejemplo, cuáles son los mayores servicios que el usuario contrata con un dentista. Yo creo que sería, por ejemplo, limpieza bucal, consulta dental, etcétera. Entonces acá título SEO, vamos a agregar el título. Voy a estar agregando uno de ejemplo. Aquí ya puse un título, puse limpieza bucal, consultorio dental, Villahermosa, Tabasco. Como te comento, yo te recomiendo que tú pienses cómo el usuario te buscaría
para que tú pongas lo más cercano a eso. Entonces aquí también donde dice título SEO es lo que te comenté que puse, pero acá abajo también tenemos lo que es la meta descripción, que es lo que el usuario va a leer acá en la parte de abajo, y también lo que puse fue los servicios más pedidos, en este caso de dentista, limpieza dental, revisión general, implantes dentales, y después a lo último puse en Villahermosa, Tabasco, porque pues pone que habrán personas que busquen, oye, brackets metálicos en Villahermosa, Tabasco, como qué personas ofrecen ese tipo de servicios. Entonces es importantísimo poner en qué estado te encuentras, en México, en qué país, etcétera. Si eres un negocio físico, etcétera, te recomiendo ponerlo así para que le sea mucho más fácil al usuario encontrarte en Google. Una vez que hemos rellenado esto, amigos, ahora sí ya estamos listos y vamos a darle clic acá en la parte de arriba donde dice guardar. Ahí casi no se ve, pero ahí más o menos lo estás viendo, guardar, para que ya se guarden los cambios. Y acá tenemos esto que dice preview. Vamos a darle clic para que se nos abra otra ventana. Y aquí lo que queremos corroborar, amigos, es esto de acá arriba. Como puedes ver, dice dentisalud.net y ya aparece servicios, no aparece en inglés, lo cual está muy bien porque lo queríamos cambiar en español. Ahora, si nos vamos hasta acá, hasta la parte de arriba, ahí casi no lo ves tú, pero si ponemos lo que es el mouse, nos dice limpieza bucal, consultorio dental, Villahermosa, Tabasco, que es lo que hemos puesto como el título de la página para que nuestro sitio web sea mucho más encontrable. Entonces ahí lo tenemos. Ahora sí vamos a comenzar a modificar la información de la página. Aquí podemos tachar ya lo que es el preview y pues estamos de nuevo acá en lo que es servicios. En este caso acá esto igual, services, pues simplemente le ponemos acá servicios. Y aquí, amigos, ya comenzamos a rellenar. Por ejemplo, acá dice nuestros servicios, pues podemos ponerlo en español. Nuestros servicios, o si quieres poner nada más, por ejemplo, servicios, y acá abajo pues pondríamos otro texto. Recuerda que para poner el texto simplemente basta con que le des un clic y ya puedes escribir lo que tú quieras. Igual en el texto, acá en este que está más grueso, también le das clic y ya puedes escribir lo que tú quieras. Entonces aquí vamos a escribir igual un texto. Ya aquí agregué este texto. En nuestra clínica dental ofrecemos una atención integral para cuidar tu salud bucal, etcétera. Recuerda que es importantísimo, obviamente, acá ponerlo lo más fácil posible para que el usuario lo pueda entender sin problemas. Aquí toda la información la estoy agregando como ejemplo. Recuerda que no lo tocamos porque esto es automático. Servicios, el texto, aquí tenemos el botón, amigos. Vamos a darle clic y aquí estaría muy bien que pongamos un llamado a la acción para que el usuario le dé clic y lo mande directamente a tu WhatsApp. Puede ser de tu secretaria o directamente para ti y que tú le des seguimiento. Aquí podemos ponerle enviar mensaje y recuerda que a esto le vamos a estar agregando un enlace para que el usuario le dé clic y lo mande a WhatsApp. Entonces este enlace, si le damos clic al botón de nuestro lado derecho, ahorita voy a estar moviendo mi pantalla por acá, de nuestro lado derecho podemos ver que acá tenemos algunas configuraciones y tenemos esto que dice button link y aquí deberemos de agregar el enlace. Ahora, para crear un enlace de WhatsApp de la manera más fácil, yo te recomiendo buscar acá en Google, poner crear enlace WhatsApp y te recomiendo que se llama Como. Aquí te lo enseño, como generador gratuito de enlaces de WhatsApp. Simplemente dale clic y acá en la parte de abajo vas a poner tu país, tu número de WhatsApp. Vamos a agregar un número de ejemplo. Aquí tengo un número de ejemplo y un mensaje personalizado, que es lo que el usuario va a estar mandándote a ti. Puedes poner, por ejemplo, hola, vengo de su sitio web, para que sepas que es del sitio web y quisiera más información de sus servicios. Recuerda que esto solamente es un ejemplo, tú puedes poner lo que tú quieras y vas a darle clic acá, generar enlace de WhatsApp y acá simplemente copiar enlace. Nos vamos a la página y aquí lo vamos a pegar. Lo pegamos. Yo te recomiendo darle clic a Open in New Windows para que se abra en una nueva ventana y no cierre lo que es el sitio web. Y listo, amigos, vas a darle clic acá en guardar. Una vez que se guarde, vamos a darle clic en preview
para verificar que este enlace esté funcionando. Y aquí vamos a darle clic en enviar mensaje ahora. Y como puedes ver, si está funcionando, lo cual está excelente. Siempre te recomiendo corroborar que funcionen los enlaces de WhatsApp, porque si no, pues el usuario no va a poder comunicarse contigo. Ahora sí, vamos a regresar a seguir modificando esta parte. Recuerda que también esta imagen tú la puedes modificar y puedes agregar la que tú quieras. Para modificar esta imagen basta con que le des clic, y como puedes ver acá la tenemos de nuestro lado derecho. Esta es la imagen que nos aparece. Entonces simplemente, si tú la quieres cambiar, en cuanto tú le das clic aquí, te aparecen opciones acá arriba y te aparece este que dice reemplazar o remover. Te recomiendo darle clic en reemplazar. Te va a estar mandando a dos opciones: a abrir la biblioteca de medios o subir una desde tu computadora. Entonces aquí pues dependerá de cada quien. En este caso vamos a hacer un ejemplo y vamos a subir una desde nuestra PC. Ahora amigos, aquí tengo yo la imagen, y algo muy importante que quiero yo decirte es que todas tus imágenes puedan tener un nombre que represente tu negocio. Esto también es importante para que Google pueda indexar estas imágenes y le dé más relevancia igual a tu sitio web. Entonces aquí, como puedes ver, yo puse esta imagen, le puse dentista Villahermosa Tabasco servicios 1. En este caso pues sería la imagen 1. Entonces te recomiendo hacer esto para que no solamente subamos las imágenes con un nombre neutral, sino realmente con el nombre del negocio y los servicios. Esto te garantizo que le dará mucha más relevancia. También algo muy importante es el peso de la imagen. Si yo le doy clic acá me aparece lo que es el peso. En este caso pesa 706 kilobytes, lo cual es bastante. Yo te recomiendo comprimir la imagen para que pese mucho menos, ya que también es importantísimo que tu sitio web cargue rápido para que tus usuarios pues puedan ver toda la información. Recuerda que hoy en día pues todo lo queremos rápido. Yo te recomiendo esta página que ves aquí, que se llama Scoosh. Aquí está la dirección si la quieres copiar. Solamente dale pausa al video y ya puedes copiar. Igual te la dejo en la descripción de este video. Y aquí simplemente arrastramos lo que es la imagen, o le damos clic y la ingresamos. En este caso voy a ingresar esta. Vamos a darle clic en abrir y acá tenemos la imagen. De nuestro lado derecho la podemos comprimir. Aquí donde dice comprimir, podemos seleccionar el tipo de compresión. Vamos a darle clic. Yo te recomiendo para página web que dice WebP. Dale clic y como puedes ver, prácticamente de 700 kilobytes ya va a pesar 26.2 kilobytes, lo cual está súper genial. Entonces, para descargarlo, dale clic a este botón azul y se descarga a tu computadora. Acá la vemos, como puedes ver, acá está la imagen y ya pesa 25.6 kilobytes, lo cual créeme que está súper bien. Entonces siempre verifica el peso de las imágenes y también el título de cada imagen, que sea un título atractivo. Recuerda que los títulos no tienen que llevar espacios, sino llevan guiones, muy importante. Ahora sí, vamos a darle clic en subir, la seleccionamos amigos, clic en abrir y aquí tenemos ya la imagen. Entonces, como puedes ver, así ha quedado. Vamos a seguir bajando y aquí también podemos seguir agregando información. Recuerda que es exactamente lo mismo. Le damos clic y la agregamos y voy a estar agregando acá información igual de ejemplo para que puedas ir viendo cómo va quedando todo. Aquí, como puedes ver, ya agregué el texto de los servicios, por ejemplo, odontología preventiva. Acá tenemos pues lo que incluye la descripción, diagnóstico y evaluación, también la descripción, tratamientos restaurativos. Recuerda que todo esto siempre te recomiendo agregarlo, pero que la explicación sea lo más sencilla posible para que el usuario se pueda interesar mucho más. Acá arriba puedes agregar el precio. Esto es en base a la decisión de cada quien. Si lo quieres agregar, lo puedes hacer, y si no, también lo dejas. Por ejemplo, 150 o 170, el precio que tú vayas a manejar. Y acá tenemos el botón. Este botón también los va a estar mandando a WhatsApp. Aquí podríamos poner, por ejemplo, reservar cita, crear cita, hacer cita. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, hacer cita o programar cita, por ejemplo. Programar cita.
y esto nos mandaría al mismo enlace. Entonces recuerda que acá en la parte de arriba tenemos enviar mensaje ahora, vamos a darle clic y tenemos acá ya el enlace. Vamos aquí a copiar el enlace y lo pegamos acá en la parte de abajo, programar cita. Acá de nuestro lado izquierdo tenemos el botón link y acá lo pegamos. Recuerda que hay que darle clic para que se abra en una nueva ventana y acá arriba vamos a darle clic en guardar. Y así amigos vamos a hacer con todos los botones. Ahorita lo voy a estar haciendo para cambiar el texto, que todos digan programar cita, y así es como modificamos esta partecita de los servicios. También algo muy importante, aquí tenemos igual las imágenes. Tú también las puedes cambiar a tu gusto. Si le das clic de nuestro lado izquierdo podemos ver que esto es un icono, que es un icono regular, y aquí tú puedes seleccionar un icono. En este caso tiene como una imagen y tú también la puedes hacer con las mismas medidas. Y acá por ejemplo tienes esta librería de iconos, si tú quieres también lo puedes cambiar, por ejemplo una persona, esta de aquí, un corazón, aquí se va cambiando. Entonces igual dependerá de cada quien, depende del servicio que vayan a ofrecer. Aquí tú puedes poner un icono, el que más te guste, o simplemente dejar la imagen que viene por defecto y tú crear una imagen y poner una imagen personalizada del servicio que tú vayas a ofrecer. En este caso lo vamos a dejar como están las imágenes porque es alusivo al ejemplo que estamos haciendo. También se me olvidaba decirte que en el botón igual tenemos un icono. En este caso el icono es de una flechita, pero también si lo quieres cambiar le das clic y acá de nuestro lado derecho podemos cambiar este icono. Acá donde dice icon le vas a dar clic para que se abra las opciones, y como te puedes dar cuenta es una imagen, pero también acá dice librería de iconos. Dale clic y aquí podemos nosotros poner el icono que queramos. Entonces por ejemplo este de aquí, como puedes ver ahí se cambia, por ejemplo este otro ahí se está cambiando. Entonces así podemos poner el icono dependiendo cuál te guste a ti, lo puedes ingresar también. En este caso lo vamos a dejar igual con esta imagen de la flechita porque me parece que está muy bien. Y como puedes ver ya ha quedado amigos todo este apartado de los servicios que se ofrecen con el precio, y también ya todos los botones dicen programar sí. Ya tenemos listo toda esta parte amigos. Como puedes ver es muy fácil. Y esto se puede adaptar a cualquier tipo de negocio. Recuerda que estamos haciendo dentista para el ejemplo, pero puede ser cualquier negocio. Si vendes ropa, si tienes una tienda de electrónica, cafetería, etcétera, se puede adaptar a mí. Aquí en la parte de abajo igual tenemos una pequeña imagen, también lo que es un mensaje, y también acá podemos poner, por ejemplo, aquí lo podemos traducir, nuestro cliente es nuestra prioridad, poner igual acá un mensaje, agregar otro llamado a la acción para que las personas puedan programar la cita, y acá viene el apartado en este caso de las calificaciones. Esto es para darle pues un mayor refuerzo, ¿no?, a la marca y que las personas puedan confiar mucho más. Yo te recomiendo que estas reviews pues sean 100% originales, las puedes sacar de tu página de Facebook o de Google, pero que sean originales, o coméntale a tu primo, a tu tío que dé una reseña 100% original. Entonces aquí también podemos agregar una imagen propia. Recuerda darle clic y en el botón reemplazar para que agregues tu propia imagen. Bueno amigos, ya tenemos listo esta parte. Acá le puse enfoque cercano para brindarte los mejores resultados. Tenemos el llamado a la acción. También acá las calificaciones, los comentarios. Ya te comenté que de preferencia sean 100% reales. Y pues acá más información acerca del consultorio, etcétera. Y aquí igual tenemos otro botón de llamado a la acción. También puedes poner algún cliente que se esté haciendo la limpieza bucal, etcétera. Aquí el chiste es convencer al usuario y darle esa confianza al usuario de que pueda también contratar tus servicios y que él se pueda convencer que tú eres 100% de confianza. Acá en la parte de abajo, en lo último, ya viene lo que es un llamado a la acción. Acá yo le puse: no esperes a que el dólar aumente, agenda tu cita ahora y recibe tu valoración sin costo. Y le pongo el número, esto con la intención de que pueda marcar y pueda agendar su cita. Entonces, como puedes ver, así es como quedó amigos
nuestra página de servicios. Recuerda que toda esta información es un ejemplo, pero te recomiendo que te tomes el tiempo para rellenarla de forma correcta, sobre todo que esté también optimizada para Google, para que el usuario pueda encontrarte. Muy importante, te voy a estar dando un tip de oro. Te recomiendo utilizar ChatGPT, quizás ya lo has escuchado. Entonces aquí yo lo tengo y como puedes ver yo puse también que me dé llamados a la acción. También acá que me dé lo que es metadescripción para Google. En este caso aquí mira cómo, por ejemplo, le puse que me ayude a adaptar la sección para SEO, es decir, para que él se pueda posicionar en Google. Esto es muy importante, como te comento, y ya ChatGPT te lo da todo, ya tú nada más copias y pegas, pero obviamente es importante que tú le expliques a la inteligencia artificial que eres un dentista especializado en tal cosa, para que todo lo que ChatGPT te comente, te diga, pues sea 100% real, no solamente copiar y pegar. Acá solamente lo estamos haciendo para el ejemplo. Entonces es un tip de oro que te doy, amigos. Obviamente este curso no es de inteligencia artificial, pero te recomiendo utilizar ChatGPT, ya todo el mundo lo conoce y que es muy fácil de utilizar y la verdad te ahorra muchísimo tiempo. Así es como tú puedes agregar toda la información de tu sitio web, orientado también para que se optimice para Google. En este caso acá nos dice servicios dentales en Villahermosa, Tabasco, odontología en preventiva en Villahermosa. Entonces ahí está optimizándolo para Google, para que tu página web se pueda encontrar mucho más rápido, traiga tráfico y traiga más ventas. Y bueno, amigos, ya estamos listos con esta sección de servicios. Vamos a darle clic ahora sí a guardar y acá en la parte de arriba a preview, amigos, para ver cómo ha quedado. Como puedes ver, ya tenemos el logo, ya tenemos aquí este que dice home, pero ya tenemos servicios en español. Y aquí está pues todo el apartado de servicios, enviar mensaje ahora. Ya tenemos prácticamente todo listo, la cuestión de los servicios, etcétera, amigos. El llamado a la acción, como puedes ver, ya quedó nuestra página de servicios. Si te das cuenta, es muy fácil modificar toda la información, adaptar absolutamente todo, también incluso los colores. Por ejemplo, si tú quisieras ahorita igual cambiar colores, dependiendo tu marca, tu empresa, ahorita te voy a estar enseñando antes de ir a la otra página de About o Nosotros. Nos vamos acá donde dice personalizar, amigos, y aquí opciones generales, y aquí, amigos, tenemos opciones generales y acá tenemos colores. Entonces tenemos una paleta de colores por defecto, pero tú puedes cambiar esta paleta de colores. Aquí en estos tres puntitos le das clic y tienes paleta de colores, y aquí como puedes ver tienes muchas paletas de colores que tú puedes elegir. Por ejemplo, si tú quisieras que tu sitio web sea de color azul morado, dale clic y como te das cuenta se cambia todo a color azul. Si por ejemplo quisieras otro paleta de colores, pues por ejemplo en color verde, dale clic y se ya cambia todo en color verde. Si quisieras por ejemplo color naranja, todo se cambia en color naranja. Como te comento, dependiendo del tipo de negocio que tú quieras hacer, agencia de marketing digital, tienda en línea, etcétera, para cualquier tipo de negocios. Para este caso lo vamos a dejar como está, pero pues que sepas que existen lo que son las paletas de colores para que tú puedas elegir el color que más te guste dependiendo tu marca o tu negocio. Ahora vamos ya a tachar esta parte. Recuerda que hay que darle clic arriba, guardar los cambios, publicar. Vamos a tachar esto para que nos mande a la página y vámonos a la otra página de About o acerca de nosotros. Y aquí también podemos agregar toda la información en base a nuestro negocio, nuestra empresa. Recuerda que puedes utilizar ChatGPT, le dices que es para una página acerca de nosotros, que te la optimice toda la información para posicionarla en Google y en donde te encuentras ubicado. Entonces aquí, amigos, viene siendo lo mismo. Vamos a darle clic acá en la parte de donde dice editar la página y aquí About vamos a ponerle nosotros para el ejemplo, nosotros, y recuerda que hasta la parte de abajo está la caja de Yo SEO, que es importantísimo modificar. El sludge vamos a poner también nosotros. El título igual hay que poner un título atractivo.
y una meta description. Entonces ahorita voy a estar escribiendo toda la información para que veas qué información puse y también la vamos a estar rellenando. Listo amigos, como puedes ver ya aquí agregué lo que es el título: dentista en Villahermosa, un slush, atención profesional, doctor Juan Pérez, por ejemplo. En la metadescripción: cuida tu sonrisa con un dentista de confianza en Villahermosa, Tabasco, atención personalizada, tecnología moderna, trato humano, etcétera. Y como puedes ver, pues así se vería en el móvil y así se vería en escritorio. Ahora amigos, por ejemplo, si esta imagen tú la quisieras cambiar, esta que está aquí, recuerda que es la misma que está acá en la parte de arriba, es esta de acá. Entonces igual le das clic acá en reemplazar y también agregas la imagen que tú quieras. Aquí mira, ya agregué información, le puse quiénes somos, en este caso información relevante, la historia, etcétera. Aquí el botón agendar cita ahora, recuerda que este botón llevaría a WhatsApp. También puedes agregar una imagen, la que tú quieras, y acá le puse tu dentista de confianza en Villahermosa, Tabasco. También el texto, nuestras ventajas. Aquí podemos agregar una imagen amigos, vamos a darle clic en reemplazar, subir y vamos a subir esta que está por acá. A ver, esta se llama, esta que está aquí, nosotros -1, vamos a darle clic en abrir y como puedes ver ahí se agregó lo que sería la imagen. También aquí puedes tú agregar un video amigos para ver cómo son las instalaciones, etcétera, o también una imagen de cómo se vería el consultorio, etcétera. También acá podemos agregar, por ejemplo, cuántos años llevas, supongamos que llevamos 20 años, etcétera. Acá de nuestro lado izquierdo, ahorita te lo voy a estar enseñando, nuestro lado izquierdo, si le damos clic, aquí lo podemos modificar, por ejemplo 20, ahí va a ser el contador y va a poner 20. Acá por ejemplo dentistas, si en dado caso tienes más dentistas, puedes ponerle por ejemplo 5 dentistas. Acá los clientes, cuántos clientes han atendido, por ejemplo si has atendido más de 5,000 clientes, de 1,000 clientes, lo pones aquí y el contador lo va poniendo acá en pantalla. Y aquí pues una breve descripción acerca del consultorio, y acá en la parte de abajo viene por ejemplo si más personas trabajan contigo, aquí puedes poner por ejemplo sus fotos de perfiles porque esto da mucha más confianza. Acá por ejemplo doctor Daniel, doctora Bárbara, doctora Samantha, y aquí pues sí es importante incluir por ejemplo el Facebook, el Twitter, el Instagram. Esto da mucha más confianza porque las personas dicen, oye mira, este doctor también está trabajando allí, y pueden ver su perfil de Instagram, su Facebook, y brinda más confianza. Y por último, acá por ejemplo el llamado a la acción. En este caso aquí está esto de 20% off en tu primera visita. También lo puedes manejar así si quieres dar un descuento. Por ejemplo podría ser obtén 20% diciendo que lo viste en el sitio web. Y acá pues tenemos el llamado a la acción. Vamos a poner por ejemplo aquí agenda tu cita ahora, lo va a mandar a WhatsApp, y aquí podríamos poner lo que te comenté, agenda. Aquí ya lo agregamos, 20% de descuento en tu primera cita diciendo que lo viste en nuestro sitio web, y acá tenemos lo que es el botón. Entonces así como puedes ver ha quedado la página de nosotros o de la información de la empresa. Y vamos a darle clic acá en guardar amigos, vamos a darle clic en guardar, esperamos un ratito y vamos a darle clic en preview para ver cómo ha quedado. Y como puedes ver ha quedado súper genial, ahí va agarrando forma nuestro sitio web. Acá ya tenemos el menú que dice servicios, nosotros, y acá tenemos pues toda la información que agregamos, acá la foto, las ventajas, toda la historia de la empresa, el consultorio, las personas que trabajan ahí si las hay, y tenemos lo que es el último llamado a la acción. Como puedes ver amigos, va agarrando forma nuestro sitio web. Ahora vámonos acá a este que dice news, que en este caso son el blog. Este es el blog que nosotros vamos a tener aquí. Recuerda que una página web es necesario que tenga un blog, porque estos artículos que vemos aquí van nutriendo tu sitio web de información que tú le puedes dar al usuario, y también esto es relevante para posicionarte correctamente en Google y puedas salir en primer lugar. Entonces te voy a estar enseñando todo el apartado de blog. En este caso tiene news, pero a mí me gusta ponerle blog mejor porque todo es informativo. Te voy a enseñar cómo crear estos artículos, las estructuras,
etcétera. Así que vamos allá. Ahora bien, amigos, todos estos artículos que están aquí creados es lo que se creó de ejemplo. Recuerda que instalamos una plantilla y todos estos artículos vienen de ejemplo. Si te das cuenta, como tal no dicen nada, solamente tienen un texto de relleno. Vamos a darle clic a uno de estos. Aquí principalmente está la imagen para captar la atención del usuario. Acá tenemos el título, la fecha y tenemos finalmente lo que sería todo lo que va a contener el artículo. Acá en la parte de abajo tenemos para que las personas puedan ver la entrada anterior, también que puedan compartirlo en su Facebook, Twitter, Instagram, y aquí actualizaciones del boletín. Esto es bastante interesante porque aquí las personas pueden poner su correo electrónico y tú después les puedes enviar correos electrónicos con promociones o también correos informativos. Y finalmente acá las personas pueden agregar un comentario. Así es como está estructurado esta parte del blog o los posts. Ahora, ¿dónde vemos todo esto? Recuerda que ahorita estamos en la página web como tal y nos vamos acá arriba en donde dice escritorio. Vamos a darle clic y todo lo que sea artículos, amigos, en tu blog lo vamos a estar viendo desde este apartado que dice entradas. Si le damos clic, acá nos van a aparecer todas las entradas de prueba que nos instaló el sistema. Como puedes ver, aquí están todas. Desde aquí tú las vas a poder administrar. También aquí puedes agregar una nueva entrada y también las entradas o los artículos, viene siendo lo mismo, puedes tú ordenarlos por categorías o por etiqueta. Por ejemplo, en categorías viene por defecto categorías de ejemplo, como por ejemplo acá dice innovación, salud bucal, no categorizado, guías. Entonces aquí ya dependerá de cada persona qué categorías quiere agregar dependiendo del artículo que vaya a crear. Mi recomendación es que si tienes una página web que es muy pequeña y que todavía no tienes muchísimos artículos que crear, te recomiendo tener una sola categoría. Por ejemplo, en este caso solamente yo pondría una sola categoría que se llame blog y listo, no me gustaría complicarme tanto. Pero si ya tienes un sitio web con miles de artículos, ahí sí sería bueno poner categorías, o si tienes pensado hacer, por ejemplo, unos 50 artículos al mes, ahí sí te recomiendo categorizarlos. Pero mientras, si tienes pocos artículos, te recomiendo solo una categoría. También tenemos las etiquetas. Las etiquetas generalmente son para darle un orden. Agrupamos ciertos artículos. Por ejemplo, acá tenemos uno que dice dental. Si por ejemplo tú quisieras agrupar todos los artículos que hablen de salud bucal, por ejemplo, aquí crearías una etiqueta que se llame salud bucal y esa etiqueta va a agrupar a todos los artículos que hablen de ese tema. Es una buena idea, pero si te soy muy sincero, yo casi no utilizo las etiquetas y la verdad la mayoría de las personas casi no las utilizan. Entonces aquí podemos borrar esta etiqueta y se borra de forma inmediata. O por ejemplo, acá te va a aparecer este anuncio, no te preocupes. Y acá en nombre vamos a agregar, por ejemplo, la que te comenté, salud bucal. Este de Slush lo dejamos como está, la descripción le puedes poner una o dejarla vacía. Y dale clic en añadir nueva etiqueta. Y acá ya nos añade lo que es la etiqueta. Y acá nos dice la cantidad, ahí no lo puedes ver tú, pero nos dice la cantidad de artículos que hay con esa etiqueta. Vámonos igual a categorías. Acá en categorías es lo mismo. Por ejemplo, vamos a crear la categoría de blog. El slug lo dejamos vacío y puedes agregar una descripción, añadir nueva categoría y ya de forma rápida nos agrega la categoría de blog, que es en la que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, estas de guía, Keal, Innovation, las vamos a estar eliminando porque sinceramente no nos van a estar sirviendo mucho. Ahora, antes de eliminar las categorías, vámonos acá donde dicen todas las entradas y como te comento, desde aquí podrás ver todas las entradas. Aquí te va a aparecer el título de ese artículo, el autor, el que creó ese artículo, a qué categoría pertenece, si tiene alguna etiqueta asignada, la fecha en la que se publicó. Te van a aparecer todos estos datos rápido.
Ahora, un punto muy importante que me gusta mucho de este hosting, de Hostinger, es que tiene un creador de artículos bastante potente y la verdad es que te va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces te recomiendo utilizarlo. Para utilizar este creador de artículos, nos vamos al apartado que dice Hostinger y aquí en este menú de arriba tenemos esto que dice creador de contenido con IA. Vamos a darle clic y aquí, amigos, podemos nosotros comenzar a crear nuestros artículos. Tipo de contenido sería en entradas. Tono de voz, tenemos varios tonos. Generalmente yo escojo este que dice de confianza, solamente este, pero puedes escoger el que más te guste. Longitud de contenido yo lo dejo en corto, o si quiero extenderme más puedes escoger medio o largo. Medio te va a escribir entre 1000 a 1500 palabras y largo ya te escribe entre 2000 2500 palabras. Vamos a hacer uno corto y acá nos dice de qué trata tu contenido. Mi recomendación aquí es que describas lo más exacto posible de qué quieres crear el artículo. Recuerda que el artículo obviamente tiene que ser para que informes al usuario de algo que a él le pueda interesar. En el ejemplo de este sitio web que estamos creando, un sitio web del dentista, le puede interesar, por ejemplo, la salud bucal, cuáles son los beneficios, las desventajas, y a lo último nosotros podemos agregar un texto, por ejemplo, visítanos en nuestro consultorio en Villahermosa, Tabasco, y ahí ya estamos creando cierto posicionamiento para que Google sepa que estamos ubicados en Villahermosa, Tabasco, y poco a poco te vas a ir posicionando en los buscadores. Vamos a crear un primer artículo. Aquí yo ya tengo un texto de ejemplo. Le puse, crea un artículo sobre por qué es importante la limpieza bucal e ir periódicamente al dentista, sus principales beneficios y sus consecuencias de no ir, etcétera. Ahora, acá abajo dice cuáles son las palabras clave centrales de tu contenido. Aquí vamos a ponerle las palabras que nosotros creamos conveniente, o también si no tienes ni idea, pues simplemente lo dejas vacío y la inteligencia artificial te va a crear las palabras clave. Pero por ejemplo, acá le podemos poner salud bucal, consultorio dental, consulta dental. Podemos ponerle esos tres y vamos a darle clic a crear contenido. Ahí se está creando el contenido, solamente debemos esperar unos minutos y en cuanto ya se cree el contenido, amigos, nos va a crear lo que es una imagen y también nos va a crear lo que es el artículo. Ahí, como puedes ver, ya ha terminado de forma rápida. Y aquí, amigos, por ejemplo, esta es la imagen que se ha generado de forma automática, lo cual no está nada mal. Te recomiendo que también le selecciones acá donde dice inserta esta imagen dentro del contenido, y aquí ya nos da, por ejemplo, el título. El título nos puso la importancia de la limpieza bucal y visitas periódicas al dentista. Recuerda que este título tú también lo puedes modificar. Y acá nos pone beneficio de la limpieza bucal, consultas dentales, más que una opción, consecuencias de no cuidar tu salud, etcétera. Entonces, como puedes ver, esto está genial porque en tan solo unos minutos ya tenemos un artículo para nutrir nuestro sitio web y que estos artículos poco a poco se vayan posicionando y cuando el usuario lea vaya a decir, bueno, oye, me interesa hacer una consulta, veo que es un consultorio, está ubicado en Villahermosa y me interesa ir. Entonces, de esta manera creamos nuestro primer artículo. Acá en la parte de abajo tenemos editar como borrador o publicar. Si lo quieres editar, modificar el título, etcétera, lo puedes hacer, dale clic acá, o si ya lo quieres publicar de una vez, pues dale clic en publicar. Vamos a darle clic en publicar para que ya veamos cómo se publica. Y como puedes ver, amigos, así de fácil y de sencillo ya hemos publicado nuestro primer artículo con la imagen. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, acá donde dice news, vamos a darle clic. Ya acá nos va a aparecer nuestro artículo. Estos que están acá son los artículos de prueba que los podemos ir eliminando. Vamos a eliminarlo, amigos. Vámonos acá a escritorio y nos vamos, recuerda, a entradas y simplemente vamos a seleccionar acá, como te comenté, acá ya nos aparece el título del artículo que hemos creado anteriormente, lo podemos también editar, etcétera,
el autor, las categorías, etc. Entonces vamos a seleccionar todos estos y vamos a eliminarlos porque realmente no nos están sirviendo, ya que es información que prácticamente no da nada de información. Lo seleccionamos, amigos, y acá en la parte de arriba donde dice acciones en lote vamos a darle clic y le damos clic mover a la papelería y clic en y de esta manera ya hemos eliminado todos. Recuerda, si los quieres eliminar de forma definitiva, te vas a darle clic acá donde dice papelería y acá selecciona vaciar papelería y los vas a eliminar de forma permanente, prácticamente ya que no los puedas modificar. Vamos, lo seleccionas todo y clic en vaciar papelería y ya están eliminados todos de forma permanente. Vamos a darle clic acá en todo. Recuerda que tenemos un solo artículo ahora y vamos a crear otro artículo también, amigos, para que sigas viendo cómo es que funciona. Recuerda que nos vamos a Hostinger, después a creador de contenido con IA. Acá dejamos entradas, tono de voz, vamos a elegir por ejemplo de confianza y vamos a ponerle en este caso medio y aquí vamos a ponerle la idea de contenido y acá las palabras claves centrales. Vamos a ponerle por ejemplo cuidado bucal en niños, dentista, niños. Vamos a dejarle esas dos y vamos a darle clic a crear contenido. También esperamos, esto realmente es bastante rápido, vamos a esperar un ratito y vamos a ver qué tal quedó. Listo, amigos, ya tenemos el segundo artículo, nos generó esta imagen, seleccionamos esto y acá el título nos puso el cuidado bucal en niños, importancia y consecuencias. Y lo que más me gusta es que le agregamos que hiciera como un llamado a la acción y acá lo último nos pone cita para una valoración bucal en Villahermosa, Tabasco. Y acá por ejemplo ya nos pone acá visítenos en Villahermosa, Tabasco para asegurar el futuro de la salud bucal de sus hijos. Juntos podemos fomentar un hábito de cuidado. Entonces hace un llamado a la acción con la ubicación y eso nos va a ayudar también a que Google sepa que pues estamos ubicados en Villahermosa y te va a ayudar a poco irte posicionando en el buscador de Google para ir atrayendo más clientes. Vamos a darle clic en publicar y listo, amigos, así ha quedado. Recuerda que te recomiendo siempre que el título pues lo puedas poner acorde. Aquí obviamente te recomiendo leer todo el texto y si ves que algo está mal lo debes de modificar, no solamente lo publiques y ya. Aquí lo estamos haciendo así porque es un ejemplo, pero siempre te recomiendo darle un vistazo a todo para que te asegures que esté dando la información correcta. Y así ha quedado, amigos, nuestro segundo artículo. Y vamos a crear por último un tercer artículo, amigos. Recuerda que es acá en Hostinger y creador de contenido con IA. Aquí ya tengo yo un artículo que vamos a crear, que sería este. Y acá vamos a dejarlo en entradas de confianza. Vamos a ponerlo en corto y crear contenido. Ahí también vamos a esperar un ratito. Y listo, ya nos creó el contenido. Recuerda que también si tú no te gustó el artículo, puedes volver a que lo reescribas. Simplemente dale clic acá en la parte de arriba de nuevo, crear contenido y te va a escribir otro artículo. En dado caso que no te guste el que te escribió y siempre también puedes modificar todo esto de aquí. Ahora aquí por ejemplo ya lo tenemos listo, vamos a darle clic en publicar también y listo, amigos. Ahora sí vamos acá al apartado de news, vamos a darle clic y aquí ya tenemos los tres artículos que hemos creado. Como puedes ver ya se ve todo mucho mejor, más ordenado. Ahora falta modificar esto que dice news, falta ponerle blog en español. Para hacer esto vamos a darle clic en news, recuerda que tenemos que estar en news y acá arriba editar la página. Aquí pues vamos a ponerle por ejemplo, vamos a poner blog y acá en la parte de abajo tenemos la cajita de Yoga SEO. Aquí en Slook vamos a ponerle igual blog y acá en el título SEO pues puedes poner algo también alusivo a lo que es dentista en Villahermosa o donde tú te encuentres. Voy a estar poniendo igual algo de ejemplo. Listo, amigos, ya lo agregué, le puse blog informativo Dentisalud Villahermosa, Tabasco. Metadescripción también lo puse informativo y así es como se vería en móvil y así se vería en escritorio. Como puedes ver, estamos dando esa información en donde nos encontramos y que somos un dentista. Aunque parece algo sencillo, es importante hacerlo porque, como te comento, de esta manera el usuario,
tu cliente ideal es como te va a estar encontrando en el buscador de Google. Y listo, ya ha quedado esta parte, amigos. Solo basta acá con darle clic en guardar y listo. Vamos a darle clic ahora en el preview para ver cómo va quedando nuestro sitio web, y ya tenemos servicios listo, nosotros listo y también el blog listo. Como puedes ver, ya solamente nos faltan dos, lo que es la home, que es la página principal, que te voy a enseñar cómo modificarla a tope, y lo que es el contacto, el formulario de contacto, lo que es el mapa de la ubicación, etcétera. Vamos a darle clic aquí en contacto y te voy a estar enseñando cómo poner la ubicación, y también acá pues poner información, que eso pues ya viste cómo se hace bastante fácil. Y también vamos a ver la cuestión del formulario, que es muy importante que te pueda llegar al correo electrónico y modificar toda esta información. Y para comenzar a modificar esta sección de contacto, vamos a darle clic acá arriba, editar la página, y aquí recuerda que lo primero que vemos es el título, está en inglés. Simplemente vamos a poner contacto o contáctanos, como tú quieras. Aquí voy a ponerle contacto y vámonos hasta la parte de abajo, y acá recuerda que este slug tiene que estar igual en español. En este caso ahí le puse contacto, y el título SEO acá le puse yo contáctanos Dentisalud dentista en Villahermosa, Tabasco, y meta description, contáctanos al número para reservar tu cita, estamos ubicados en Villahermosa, Tabasco, etcétera. También es importante que lo puedas agregar. Una vez que ya terminamos de rellenar la cajita de Yo SEO, ahora sí vamos acá a la parte de arriba y vamos con el mapa. Este mapa es bien importante por si el usuario quiere pues llegar a tu ubicación. Vamos aquí a darle un clic al mapa, y de nuestro lado derecho, amigos, podemos modificar la información. Aquí por defecto tenemos este que dice Maker 1, es decir, la ubicación. Entonces vamos aquí a darle clic para modificar esta información y nos va a abrir este mapa. Ahora, si tú ya tienes, por ejemplo, tu negocio dado de alta en Google Maps, que la mayoría ya los tiene dado de alta, lo único que tienes que hacer es aquí buscar la ubicación. Por ejemplo, voy a escribir algo de ejemplo: consultorio dental Villahermosa, Tabasco, por ejemplo, y ahí me va a comenzar a buscar. Como puedes ver, ahí le puse dentista Villahermosa, y aquí me da varias opciones. Ahora, si no te da opciones, no te preocupes, también puedes escribir la dirección. Por ejemplo, acá tengo una dirección y esa dirección me la reconoce sin problemas, y ya aquí me pone lo que sería la dirección, que es donde está ubicado, ¿no? Por ejemplo, acá en título yo te recomiendo ponerle, por ejemplo, dentista Villahermosa, o como se llame tu negocio, por ejemplo, Dentisalud dentista profesional, y en la descripción te recomiendo ponerle la ubicación, la dirección. Por ejemplo, la dirección, y le puedes poner para citas, pone lo que es el número, por ejemplo, llamadas y WhatsApp le puedes poner, porque es lo que el usuario va a estar viendo. Una vez que lo rellenes, amigos, le das clic ya en guardar ubicación acá, y listo, ya tenemos la ubicación lista. Ahorita te voy a enseñar cómo se ve ya en el mapa. Vamos a darle clic acá a guardar, y aquí tú puedes agregar la información que tú quieras. Te recomiendo, por ejemplo, agregar lo que es el horario de oficina, aquí para llamadas y WhatsApp, y puedes agregar lo que tú gustes. Acá tenemos en este apartado, por ejemplo, puedes poner llámanos y el número o los números telefónicos, también el correo de soporte y la ubicación de la sucursal que tú tengas de tu negocio. Acá en dudas, contáctanos, pues le puedes poner eso, dudas, contáctanos, etcétera. Y generalmente yo recomiendo acá un formulario de contacto. ¿Por qué razón? Porque es mucho mejor. El usuario generalmente acá lo rellena para contestar dudas, etcétera. Y acá nombre completo, número telefónico, tu mensaje y clic en enviar ahora. Ahora, esta parte del formulario, amigos, la vamos a estar modificando desde otro punto que te voy a enseñar ahorita. Vamos a darle clic en guardar por si modificaste información, y vámonos acá, amigos, a darle clic a este apartado que dice ver página, y acá tenemos esto ya, el escritorio de WordPress, y vámonos a este que dice Flow Forms. Desde aquí podemos administrar ese formulario que está en contacto.
Como puedes ver, se va a llamar así, Content for Demo. Vas a darle clic en editar, te va a aparecer así, todo en inglés. Y lo que vamos a hacer ahorita, como te comento, esto de seleccionar dentista no es válido para nosotros, porque yo te recomiendo más que nada un formulario de contacto. Aquí simplemente lo eliminas, vas a darle clic en eliminar, y también vamos a darle clic en eliminar. Nos queda este apartado, simplemente le damos clic en eliminar y listo, ya nos quedamos con esto nada más. Acá donde dice Your Name le damos clic, y de nuestro lado derecho, amigos, tenemos este apartado abajito que dice nombre de los campos. Vamos a darle clic para que se abra esta parte, y aquí donde dice label dice Your Name, vamos a ponerle nombre completo, y como puedes ver aquí ya se cambió. Ahora vamos a cambiar este número de teléfono, igual le damos clic, y aquí donde dice Element Label, aquí vamos a poner por ejemplo número telefónico, celular, podemos poner acá celular. Acá donde dice tu mensaje, igual le damos clic, y acá Element Label vamos a ponerle escribe tu mensaje. Listo, amigos, y ya por último va a faltar lo que sería este botón, y aquí vamos a ponerle donde dice button text, le vamos a poner enviar ahora. Y listo, amigos, ya tenemos listo el formulario de contacto. Ahora lo que queda hacer es darle clic acá en guardar formulario, y listo. Una vez que lo guardemos, ahora sí vámonos a la página. Acá en la parte de arriba, visitar sitio, y vámonos acá donde dice contacto. Aquí, como puedes ver, ya nos aparece el mapa. Si el usuario le da clic al botoncito de la ubicación, acá se va a ver por ejemplo el nombre del negocio, Dentisalud, dentista profesional, y lo que le hemos puesto, la dirección y el número telefónico. Y también acá en la parte de abajo lo que tú le hayas puesto, lo que es contacto, llámanos, envíanos mensaje, y el formulario de contacto. Aquí el usuario puede escribir su nombre, su número telefónico, el mensaje, y le puede dar clic en enviar ahora. Ahora, el formulario todavía no está habilitado para que funcione, porque lo que queremos es poner un correo específico para cuando el usuario mande la información nos llegue al correo que nosotros le hemos puesto, y es lo que vamos a estar configurando ahorita. Para configurar esta parte, amigos, nos vamos acá a la parte de arriba en escritorio, y acá en Fluent Form vamos a darle clic, y desde aquí, amigos, vamos a estar configurando todo el formulario para que se pueda enviar de forma correcta. Ahora, antes de hacerlo, vamos a estar creando nuestros correos electrónicos corporativos en Hostinger totalmente gratis. Así que vamos allá. Recuerda que este es el panel de control de Hostinger, amigos, por dentro. Y aquí tenemos el menú. Vámonos acá donde dice emails, y acá nos dice configura tu servicio de email gratuito. Vamos a darle clic en empieza gratis, y acá nos dice configurar nuevo plan, y vamos a dejar por defecto el dominio que ya tenemos configurado. Clic en confirmar, y vamos a darle clic de nuevo en empieza gratis, y ahorita sí ya debe de cargar. Aquí, amigos, vamos a poner el nombre de nuestro correo. En este caso yo le puse hola@dentisalud.net, y vas a ingresar una contraseña y dale clic en crear. Y listo, así de fácil y de sencillo ya has creado tu correo electrónico corporativo. Ahora, por ejemplo, si quieres crear otro, aquí dice, por ejemplo, dónde te gustaría utilizar tu cuenta de email, en el navegador o en aplicaciones recomendadas, y también acá abajo dice crear otra cuenta. Si quisiéramos crear otra, vamos a darle clic aquí. Aquí ingresamos, por ejemplo, supongamos soporte @dentisalud.net, por ejemplo. Ingresas también la contraseña y dale clic en crear, y listo. Así es como tú puedes crear prácticamente las direcciones de correo que tú necesites. Ahora, para que tú veas las cuentas de correo electrónico que has creado, por ejemplo, acá nos dice dónde nos gustaría configurar. Esta parte realmente no es necesaria, puedes darle clic acá en saltar, y acá, por ejemplo, te va a estar mandando a las cuentas que tienes, o de tu lado izquierdo dice cuentas de correo. Aquí te va a aparecer las cuentas que tienes. En este caso creamos dos: hola y soporte. Por ejemplo, esta de hola es la que nosotros queremos para configurar el correo. Cuando el usuario mande el formulario, nos va a llegar el correo electrónico a esta cuenta de hola@dentisalud.net. Aquí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos entrar a nuestro correo electrónico,
aquí tenemos este apartado que dice with mail. Vamos a darle clic. Aquí deberíamos poner el correo y la contraseña y vamos a darle clic en iniciar sesión. Y de esta manera, amigos, ya hemos ingresado al correo de hola@dentisalud.net, el correo que hemos creado de nuestro negocio. Entonces ahora falta configurarlo para que todos los formularios que se rellenen lleguen a este correo. Recuerda, amigos, que nos vamos a nuestro WordPress aquí en Fluent Form y acá escogemos el formulario. Solamente vas a tener uno, este que se llama Content for Demo. Vamos a darle clic en editar y recuerda que tenemos nombre completo, número telefónico, el mensaje que la persona va a estar enviando y el botón de enviar ahora. En la parte de arriba dice Setting e Integration. Vamos a darle clic y aquí primero que nada tenemos la confirmación. Esta es la confirmación cuando el usuario envía el formulario, le va a estar enviando un mensaje, le va a aparecer un mensaje. Aquí está en inglés, si quieres tú solamente lo puedes traducir. Como puedes ver aquí ya lo traduje para el ejemplo del video y aquí lo agregamos o puedes tú agregar el mensaje que más te guste. También aquí puedes darle más formato, por ejemplo en negrita, si quieres poner algún color en específico, por ejemplo este color naranja. Aquí puedes tú formatearlo como tú necesites. Listo, todo lo demás lo vamos a dejar como está y nos vamos aquí de nuestro lado izquierdo, acá donde dice Email Notification. Le vas a dar clic y a ti te va a aparecer vacío. Vamos a eliminar porque a ti te va a aparecer así, te va a aparecer que no hay ningún dato. Entonces lo que vamos a hacer ahora es acá agregar una notificación. Vamos a darle clic y acá dice nombre, nueva notificación. Lo puedes poner en español o simplemente podemos poner alguien rellenó el formulario. Como puedes ver, así le puse formulario web dentisalud.net y acá nos dice enviado desde. Aquí le vamos a poner a qué correo se va a enviar esa notificación. Se va a estar enviando a hola@dentisalud.net. Y lo que es el asunto, aquí vamos a poner, por ejemplo, alguien rellenó el formulario de dentisalud.net para que sepamos de qué es. Y acá donde dice email body, aquí vamos a poner, por ejemplo, yo le puse, estos son los datos que la persona ingresó y aquí lo pongo en negrita. Y aquí en la parte de abajo vamos a poner todos los datos. Para hacer esto, acá tenemos esto que dice agregar shortcut. Vamos a darle clic y vamos a poner aquí todos los datos. Le damos clic y así se pone todos los datos para que se vea todo lo que ha rellenado lo que sería el usuario. Y listo, amigos, ya no tenemos que mover absolutamente nada. Hasta la parte de abajo dice guardar notificación. Y listo, ya se ha guardado todo, ya estamos listos para probar este formulario de contacto. Ahora te recomiendo abrir el formulario de contacto, la página de contacto en una nueva pestaña de navegador en incógnito y acá en Your Name vamos a agregar todos los datos de ejemplo para probarlo. Aquí ya he puesto los datos de ejemplo, nombre completo, número telefónico y el mensaje y vamos a darle clic en enviar ahora y nos debe de aparecer un mensaje de prueba. Como puedes ver, acá nos aparece este mensaje en inglés que nos debe de aparecer en español, pero creo que no lo guardamos, así que vamos a verificarlo. Acá nuestro escritorio de WordPress en Fluent Forms, recuerda que sería Content for Demo. Vamos a darle clic en editar y acá en Settings e Integration y acá confirmación está en inglés porque se nos olvidó guardarlo. Solamente lo voy, aquí ya lo tengo traducido y vamos a darle clic en guardar cambios y ahorita sí ya debe de aparecer en español. Entonces vamos a volver a hacer la prueba ahora sí. Aquí ya lo rellené y vamos a darle clic en enviar ahora y ya aparece en español. Gracias por su mensaje, nos pondremos en contacto con usted en breve. Y ahora lo que vamos a hacer es ver si nos llegó la notificación al correo electrónico corporativo de hola@dentisalud.net. Entonces vamos acá y como puedes ver, en efecto ya nos ha llegado lo que es la notificación. Acá nos aparece alguien rellenó formulario de dentisalud.net. Si le damos clic, amigos, acá nos aparece, estos son los datos que la persona ingresó.
nombre completo, número telefónico y el mensaje que ha ingresado la persona. Entonces, como puedes ver, es súper fácil modificar toda esta parte y desde aquí pues puedes ir viendo qué persona rellenó el formulario, etcétera. Ya te van a estar llegando las notificaciones a tu correo electrónico corporativo. Ahora bien, también desde aquí mismo tú puedes ver las personas que han rellenado el formulario. Solamente aquí basta con darle clic en Flood Form y acá donde dice entradas, de hecho ahí te aparece cuántas personas han rellenado el formulario, en este caso 11. Dale clic en entradas y aquí, amigos, te va a ir apareciendo las personas que han rellenado el formulario. Y si por ejemplo tú le das clic acá en ver, puedes ver todos los datos que esa persona ingresó. Entonces también está bastante interesante en dado caso que no quieras abrir tu correo, etcétera. Desde aquí mismo también puedes ver todo lo que los usuarios te envían, todos los formularios que han rellenado las personas. Y bueno, amigos, ya estamos prácticamente listos. Vamos acá arriba a visitar el sitio y ya tenemos listo la página de servicios, nosotros, blog y la página de contacto. Ya estamos prácticamente avanzados y listos, amigos. Ahora vamos a estar viendo este botón de acá arriba. Te voy a estar enseñando cómo ingresar la información que tú necesites. En este caso puede ser el número para que te pueda marcar. Y para hacer esto, amigos, recuerda que aquí tienes en la parte de arriba el botón que dice personalizar. Le das clic y de tu lado derecho te aparece el diseño de la web y de tu lado izquierdo lo que tú puedes modificar. Para modificar el botón simplemente le das un clic a estos tres botoncitos, a estos tres puntitos que te aparecen y de tu lado izquierdo ya puedes comenzar a modificar la información. Aquí donde dice texto de la etiqueta, aquí puedes ingresar el número de teléfono de tu empresa, de tu negocio, como lo ves en pantalla ya lo he ingresado. Y también texto de la etiqueta, puedes ingresar un texto en la parte de abajo que puede ser llámanos, agenda tu cita, reserva hoy o lo que tú necesites. Como puedes ver, así ha quedado el botón. Y recuerda que para guardar los cambios en la parte de arriba tienes este apartado que dice publicar. Voy a hacer algún cambio ahorita acá y te tiene que aparecer así, publicar. Es importante que le des clic porque si no, no se van a guardar los cambios. En cuanto le des clic ya te va a aparecer publicado y listo, amigos. Ya solamente vas a tachar esta parte y ya te va a aparecer el sitio web con los cambios. Como puedes ver, ahí nos aparece el teléfono y abajo pusimos para agendar tu cita. Y listo, amigos, prácticamente ya tenemos todas las secciones listo de nuestra página web, servicios, nosotros, blog, contacto, lo que es el botón. Solamente nos va a faltar hacer la modificación de la página principal, amigos, pero antes de esto vamos a estar modificando hasta la parte de abajo. Tenemos esto que nos aparece aquí, about, llámanos, y todo esto que está aquí, amigos, se le llama el pie de página, que es donde viene el copyright, el año. Entonces todo esto hay que modificarlo para poner toda la información de nuestro negocio o empresa. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Recuerda que para hacer esto en la parte de arriba dice personalizar. Vamos a darle clic y aquí de nuestro lado derecho vamos a bajar y tenemos el pie de página. Para modificar, por ejemplo, esta información que dice About, basta con posicionarnos y nos aparece el botoncito que dice editar. Vamos a darle clic y ya de forma inmediata aquí podemos agregar información de nuestro negocio. Entonces vamos aquí a agregar información de ejemplo. Aquí yo he puesto acerca de Dentisalud y podemos poner pues acerca de la empresa, etcétera, lo que tú necesites. Después aquí para modificar este apartado igual vamos a darle clic en editar. Y desde aquí podemos poner, por ejemplo, el número telefónico, el correo de contacto. Como puedes ver, aquí lo he modificado, le puse llámanos y el correo de contacto. También una vez que ya lo termines de ingresar, dale clic en publicar para que se vayan guardando los cambios. Y acá por último tenemos lo que es la dirección o lo que tú quieras agregar. Vamos a darle clic acá en editar y aquí podríamos agregar una dirección de ejemplo. Listo, amigos, ya agregué lo que es una ubicación de ejemplo en Villahermosa, Tabasco. Y por último tenemos este apartado hasta abajo del copyright. Vas a darle clic en editar. En este caso nos aparece el copyright 2025, lo cual está bien. Pero para modificar esto que dice tema para WordPress, tenemos estos tres puntitos.
Vamos a darle clic y aquí de nuestro lado izquierdo ya nos aparece. Entonces esto que dice tema para WordPress vamos a eliminarlo y vamos a poner por ejemplo el sitio web. Ahí ponemos dentisalud.net y como puedes ver así quedó copyright 2025 dentisalud.net y damos clic en publicar, amigos, y listo. Como puedes ver así de fácil nos ha quedado ya todo lo que es el pie de página. Ahora vamos a tachar esto, vamos simplemente a cerrarlo para que ya veamos completa la web y acá nos aparece por ejemplo servicios. Vamos a darle clic y vamos a bajar hasta lo último para ver cómo ha quedado lo que es el pie de página. Como puedes ver quedó súper bien acerca de Dentisalud, llámanos, correo, ubicación, el copyright. Entonces quedó excelente, amigos. Ya prácticamente vamos acabando, amigos, toda la cuestión del diseño del sitio web. Así que quédate, no te me desesperes. Vamos a ver una de las partes más importantes, que es la creación de la home, de la página principal, porque aquí esto es lo primero que va a ver nuestro usuario. Entonces siempre hay que poner diseños bonitos para que atraiga la de nuestro usuario, y vamos a estar modificando toda la información para que quede al 100%. Así que vamos allá. Y bueno, amigos, me puse mis lentes para continuar, y recuerda que todo lo que son las páginas es por ejemplo las secciones de tu sitio web, lo que es home o inicio, servicios, nosotros, blog, contacto. Todo esto son páginas, y los artículos recuerda que también se les llama entradas. Ahora acá en la parte de arriba donde dice escritorio, para gestionar todas las páginas que tiene nuestro sitio web, nos vamos acá a este apartado que dice páginas, y desde aquí veremos lo que es la sección de blog, contacto, home, nosotros, servicios. En el caso de la página de inicio, amigos, es esta que nos marca página de inicio y que dice home. Vamos a darle clic en editar y aquí podemos nosotros ya a comenzar a darle un diseño. Lo primero que podemos hacer, en lugar de que diga home, vamos a ponerle inicio, y hasta la parte de abajo vamos a modificar la cajita de texto de Yo SEO, que eso es una de las cosas más importantes, porque esta es la página principal, es lo primero que va a ver el usuario. Entonces asegúrate de optimizarla lo mejor posible, pensando cómo el usuario te buscaría en Google, para que de esta manera te pueda encontrar tu sitio web. Aquí por ejemplo en título SEO yo le pondría Dentisalud, dentista en Villahermosa, Tabasco. El slug, recuerda que vamos a poner acá inicio, y la meta description también es bien importante. Aquí hay que resumir un poco a lo que se dedica el negocio, pero también pensando en cómo el usuario buscaría en Google. Entonces voy a poner un ejemplo, y aquí yo puse dentista en Villahermosa, Tabasco, Dentisalud, clínica dental, limpieza bucal. Aquí te recomiendo poner los servicios que más son relevantes a lo que te dedicas, porque generalmente eso buscará tu cliente. Por ejemplo, si eres un dentista especializado en niños, yo en lo personal buscaría dentista para niños, o dentista pediátrico, o consultorio dental para niños, etcétera. Entonces asegurémonos podamos poner como el usuario lo buscaría en internet para que nos pueda encontrar. Y así ha quedado, amigos. Ya tenemos listo esta parte. Aquí por ejemplo, como puedes ver, viene esta imagen. Aquí sí estaría muy bien que tú pongas la imagen. Bueno, si eres una persona, por ejemplo un doctor, que pongas tu imagen, ¿no? Del doctor, porque da mucha más confianza. Para cambiar esta imagen de aquí, esta imagen la tenemos acá de nuestro lado derecho. Acá dice establecer la imagen destacada. Vamos a darle clic. Acá nos dice seleccionar archivo, y vamos a seleccionar por ejemplo esta de aquí. Vamos a darle clic y vamos a darle en establecer la imagen destacada, y como puedes ver ya nos aparece esta imagen que hemos agregado. Entonces da mucha más confianza, como te comento, poner tu imagen personal. Esto si eres una marca personal, o si es una empresa o un negocio, pues simplemente puedes poner la foto del local, que se vea bien para que dé más confianza. Ahora vamos a la parte de arriba, amigos, y aquí ya nosotros podemos comenzar a modificar y agregar toda la información de nuestra empresa. Recuerda que puede ser cualquier empresa, negocio, dentista, si eres una cafetería, una empresa de marketing digital, cualquier negocio tú puedes crear. Acá estamos haciendo de dentista solo para el ejemplo,
pero puede ser para cualquier negocio. Aquí vamos a poner, por ejemplo, aquí yo puse tu sonrisa merece lo mejor, Dentisalud Villahermosa, Tabasco. Y aquí en la parte de abajo también podemos agregar un texto. Acá le puse tu dentista de confianza, necesitas atención dental. Y aquí el botón, el llamado a la acción. Vamos a ponerle agendar cita ahora. Y recuerda que vamos a agregarle lo que es un enlace. Vamos a dar clic y de nuestro lado derecho tenemos acá para agregar el enlace que ya te enseñé cómo lo creas. Entonces simplemente lo pegamos, amigos, y vamos a activar que dice abrir en una nueva ventana. Y listo, allí lo tenemos. Ya cuando las personas den clic aquí, los va a llevar al WhatsApp de tu secretaria o directamente al WhatsApp tuyo. También acá vemos este apartado. Aquí tú puedes agregar las imágenes y puedes poner algo como, por ejemplo, más de 3000 clientes satisfechos, esto para dar mucha más confianza. Entonces aquí voy a estar agregando este texto: más de 3000 clientes han confiado en nosotros. Y aquí también puedes poner un enlace a tu cuenta de Facebook, etcétera, para que realmente las personas puedan ver los testimonios. En dado caso que no tengas pues testimonios, no te preocupes, simplemente lo puedes dejar así. Y acá en la parte de abajo puedes agregar lo que son marcas con las que tú trabajas o proveedores, para que también las personas les pueda dar mucha más confianza. Aquí los puedes cambiar. Por ejemplo, si seleccionas esta de aquí, de tu lado derecho, acá simplemente puedes cambiar la imagen. Le das clic acá en subir imagen y ya puedes subir la marca con la que tú trabajas. Ahora, amigos, también tenemos esta imagen que es la imagen principal. En este caso acá está como una doctora. También tú la puedes cambiar. ¿Cómo puedes cambiar esta imagen? Le das clic acá en reemplazar y puedes subir una. Recuerda que en este caso la medida de la imagen es de 1016 por 1049. De hecho acá la tengo, te la muestro. Y desde aquí tú puedes crear tu propia imagen. Por ejemplo, acá la tengo yo prácticamente lo he creado. Esta, digamos que es un doctor, por ejemplo. Pues acá simplemente le puse un círculo azul de fondo y puse al doctor. Y listo, ya con esto yo la exporté. Recuerda que también es importante utilizar este de Squoosh para que pueda pesar menos y se pueda cargar mucho más rápido. Entonces aquí, amigos, vamos a darle clic a reemplazar. Vamos a darle clic en subir y seleccionamos la imagen. Recuerda que todas estas imágenes que estamos utilizando, te voy a estar dejando la carpeta en la descripción para que descargues todos los elementos. Y aquí tenemos esta que dice Home 1. Recuerda que es importante que le pongas nombre a la imagen. Esta Home 1 se la puse como ejemplo, pero es importantísimo que le pongas, por ejemplo, dentista en Villahermosa. O por ejemplo, ¿cómo lo buscaría el usuario? Consultorio dental en Villahermosa. Así es mucho mejor para que tu sitio web sea lo más encontrable posible. Entonces vamos a seleccionar esta, vamos a darle clic en abrir y como puedes ver ahí quedó súper bien. Mira cómo ya le da otro aspecto enfocado a la empresa o al negocio propio de nosotros. Y listo, podemos decir que ya tenemos esta parte de aquí. Simplemente vamos a darle clic acá en guardar y vamos a seguir modificando los elementos de acá abajo. Aquí también viene el apartado de servicios. Como un preview, solamente aquí hay 3 servicios y acá viene lo que es un botón. Este botón llevaría a la página que se llama servicios, para que el usuario pueda ver todos los servicios que ofrece tu negocio o tu empresa. Entonces acá, por ejemplo, vamos a agregar un texto aquí de ejemplo. Yo aquí le puse nuestros servicios y vamos a agregar también acá este otro texto y podemos agregar algunos servicios de ejemplo. Por ejemplo, odontología preventiva. Vamos a agregar este otro, diagnóstico y evaluación, tratamientos restaurativos. Vamos a agregar este acá. Y vamos a poner una descripción, amigos. Tú puedes poner cualquier descripción. Vamos a agregar esta descripción para el ejemplo. Y también acá agregamos esta otra descripción. También si quieres acá le puedes poner el precio. Por ejemplo 150, 180. Aquí puedes modificar el precio. Y también recuerda que los iconos lo puedes modificar como ya te lo enseñé anteriormente. Y aquí tenemos un botón, un llamado a la acción. En este caso acá vamos a ponerle, por ejemplo, agendar cita le podemos poner. Y recuerda que esto vamos a ponerle un enlace y este enlace llevaría a lo que es el WhatsApp. Aquí de nuestro lado derecho pegamos el enlace a WhatsApp y encendemos esto que dice abrir una nueva ventana.
Entonces vamos a poner que todos los botones digan agendar cita, amigos. Listo. Y acá, amigos, tenemos este botón, y este botón le vamos a poner ver todos nuestros servicios. Y aquí este botón, si le damos clic de nuestro lado izquierdo, amigos, tiene este enlace, tiene un enlace ahí por defecto, lo vamos a borrar y vamos a ponerle un slash y vamos a ponerle servicios, que es como se llama la página de servicios. Recuerda que tiene que estar en minúscula, yo lo escribí en mayúscula, entonces en minúscula, y listo. Aquí no prendemos esto, lo dejamos como está y vamos a darle clic acá en guardar para que se guarden los cambios, y ahorita vamos a estar revisando que todo esté correcto. Entonces, amigos, ya tenemos lista esta parte de los servicios, que como te comento es el preview. Si el usuario quiere ver más servicios, le va a dar clic acá, ver todos nuestros servicios. A continuación, acá tenemos como una especie de testimonio de personas. Esto está muy bien para reforzar esa confianza, ¿no? Porque las personas, cuando ven testimonios, dicen, oye, mira, como que esta persona pasó por lo que yo pasé y al final pues todo salió bien, entonces sí me interesa. De preferencia pueden ser videos o también imágenes. Y te comento esto, tú puedes hacer que la persona le dé clic y lo envíe, por ejemplo, al Facebook, y también allí vea lo que son los testimonios. Entonces acá podemos poner, por ejemplo, algo como qué opinan nuestros clientes, y podemos agregar más texto aquí abajo, testimonios de nuestros clientes, ofrecemos un cambio radical en cada consulta, y aquí obviamente vendría la foto de la persona del cliente, y pues el breve testimonio, ¿no? Entonces vamos a poner acá como ejemplo, supongamos acá tenemos un ejemplo de un testimonio. Recuerda que esto es solo ejemplo, pero tienes que tratar de conseguir pues testimonios 100% reales para que las personas se puedan convencer de todo. Entonces aquí ya pusimos, amigos, 3 testimonios, y aquí también le puedes poner una frase. En este caso puede ser alguna frase de tu empresa o tu marca, o en dado caso también que ya digas tú, bueno, yo creo que ya esto es suficiente, pues simplemente le das clic y acá tienes estos 3 botones y puedes borrar esta sección. También si tú me dices, oye, es que yo no tengo testimonios todavía, también puedes eliminar esta sección. Simplemente le das clic y acá tienes estos 3 puntitos y clic en borrar, amigos, y así tú puedes ir borrando secciones que ya no creas tú necesario. También acá hasta abajo tenemos este apartado. Este apartado sí lo veo interesante porque es como son las instalaciones por dentro, y también esto convence mucho a los clientes de poder contratar los servicios. Entonces aquí, por ejemplo, le podríamos poner instalaciones de primer nivel, un párrafo, ¿no? Diciendo pues todo lo que tiene, lo que es el consultorio, etcétera. Y aquí tenemos este botón, amigos, que dice más información, y le podemos poner conoce nuestra ubicación, y esto nos estaría mandando, vamos a darle clic, y acá de nuestro lado derecho vamos a poner un slash y vamos a ponerle que nos mande a la página de contacto, amigos, para la que las personas vayan a ver el Google Maps y también el formulario. Y vamos a darle clic en guardar. Ahora aquí también puedes tú agregar un video. Si le damos clic, acá nos dice cambiar video, y puedes tú subir tu propio video o también agregar un video de YouTube. Yo la verdad te recomiendo mucho hacer un video de tu marca, de tu empresa, como es por dentro, porque convence mucho más a las personas, y desde aquí lo puedes agregar. Ahora si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Es que yo no tengo video todavía, puedes sustituirlo por una imagen. Simplemente acá tenemos estos 3 puntitos, le das clic y seleccionas hasta lo último borrar. Te va a aparecer así, y dale clic a este signo de más y vas a escoger acá imagen, y acá te aparece esto, tienes que darle clic en subir, amigos, y acá vamos a seleccionar la imagen. Seleccionamos esta que dice Home 2 y ya tenemos una imagen en lugar de un video. Para guardar los cambios, recuerda acá donde dice guardar para que no pierdas los cambios, y vamos a continuar. Ya tenemos lista esta sección de las instalaciones. Vamos a continuar con la siguiente sección, que es un preview de quién eres tú, etcétera. Entonces aquí también hay un video, también te recomiendo hacer un video, ¿no? Acerca de tu trayectoria, etcétera. Y si no tienes un video, también acá le das clic en estos 3 puntitos y dale clic en borrar,
y también darle clic al signo de más y clic en donde dice imagen y vamos a darle clic en subir y agregamos una imagen. Podemos agregar por ejemplo esta Home 3, ahí la tenemos y aquí vamos a agregar información por ejemplo acerca de nosotros, de la empresa. Aquí por ejemplo yo le puse soy el doctor Alonso Pérez y acá pues lo que es el texto le pongo quién soy yo, a qué me dedico, etcétera. Recuerda, esto es para dar mucho más confianza. Y aquí podemos poner, por ejemplo, atención profesional, 20 años de experiencia o lo que tú veas necesario. Y acá tenemos otro llamado a la acción. Vamos a ponerle acá agendar cita. Agendar cita ahora y listo. Recuerda que también este botón enviaría a lo que es el enlace WhatsApp cuando el usuario le dé clic. Y listo amigos, ya tenemos toda esta sección de aquí realizada. Y tenemos por lo último esta sección de acá en donde básicamente acá podríamos poner el último llamado a la acción, ¿no? Como por ejemplo, necesitas atención dental, aquí lo voy a estar pegando amigos, necesitas atención dental, agenda tu cita hoy mismo y acá tenemos el botón, el último llamado a la acción, podemos poner agendar cita ahora. Entonces como puedes ver también podemos agregar otra imagen. Y listo amigos, así ha quedado nuestra página de inicio. Como puedes ver, el cambiar absolutamente todo y adaptarlo a nuestra marca o empresa es muy fácil. Recuerda que acá amigos vamos a darle clic en guardar y ahora sí nos vamos amigos directamente ya a poner pues el nombre de nuestro dominio, en este caso dentisalud.net, y así es como ha quedado nuestra página web de negocio, en este caso de dentista amigos. Como puedes ver tiene un diseño muy profesional. Recuerda que este botón si le damos clic nos manda al WhatsApp, vamos a darle clic y efectivamente sí está funcionando. También por ejemplo acá los servicios, nuestros servicios, si le damos clic a ver todos nuestros servicios nos va a estar mandando a la sección de servicios. Efectivamente funciona muy bien y aquí el usuario puede ver los servicios para después contratar. Igual si le damos clic en el logo nos manda a la página principal y acá tenemos qué opinan nuestros clientes, instalaciones de primer nivel. Le pusimos conoce nuestra ubicación, nos va a estar mandando a la página de contacto. Vamos a darle clic y como puedes ver efectivamente nos manda a la página de contacto donde el usuario puede ver lo que es la ubicación, ¿no? Con Google Maps. Entonces está funcionando al 100%. Y ya por último tenemos esto de soy el doctor Alonso Pérez, agendar cita horas. Y tenemos el último llamado a la acción, necesitas atención dental, agendar cita ahora. Entonces, y listo amigos, ya prácticamente tu página web es funcional. Y ahorita vamos a estar viendo un tema muy importante que es agregar un botón de WhatsApp. Este botón de WhatsApp va a estar por acá donde te estoy señalando con la flecha y vamos a estar instalándolo porque es importante cuando el usuario quiera realmente preguntar algo sin que le dé clic a ningún botón, él puede darle clic al botón de WhatsApp y lo va a estar mandando directamente al WhatsApp de tu empresa o negocio. Esto hace que el usuario te pueda contactar prácticamente en un clic con el botón de WhatsApp que vamos a estar instalando paso a paso. Antes de instalar amigos lo que es el botón de WhatsApp, vamos a estar viendo cómo habilitar una tienda en línea. Hay muchos negocios que quizás venden productos. Aquí ya tenemos prácticamente terminada nuestra página web. Y por ejemplo, si queremos agregar acá una tienda en línea para que las personas puedan comprar los productos, te voy a enseñar cómo la puedes habilitar. Entonces acá en la parte de arriba vamos a darle clic a escritorio y acá nos vamos a donde dice plugins. Vamos a darle clic en la parte de arriba, dice añadir nuevo plugin. Y aquí nos aparecen varios plugins. De nuestro lado derecho dice buscar plugin. Y aquí vamos a poner WooCommerce como lo ves en pantalla y vamos a asegurarnos de seleccionar este que ves aquí que viene en color morado. Asegúrate que acá diga por Automatic y damos clic en instalar ahora. Está instalando, esperamos un ratito. Después de esto nos va a aparecer otro botón que dice activar y lo vamos a estar activando. Ahí nos apareció activar, vamos a darle clic y como puedes ver nos manda al apartado de plugins y acá arriba te aparece plugin activado.
Ahora, de nuestro lado izquierdo nos ha creado un menú, es este que se llama WooCommerce. Y también tenemos este otro que se llama productos. Abajo de productos tenemos análisis. Son 4 nuevos menús que vamos a estar teniendo con este plugin de WooCommerce. Ahora amigos, este plugin nos ha creado páginas. Entonces nos vamos acá al apartado de páginas. Y aquí vamos a estar viendo páginas que el propio plugin nos creó. Y por ejemplo, este que dice carrito es el que nos ha creado lo que es el plugin. Acá dice página del carrito, finalizar compra, también pertenece a WooCommerce, mi cuenta también, y también este de tienda. Todos estos que nos ha creado este plugin no vamos a mover absolutamente nada, las vamos a dejar porque son indispensables para que este plugin de WooCommerce pueda funcionar sin ningún problema. Pero quiero que sepas que te crearon nuevas páginas para que pueda funcionar de forma correcta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vámonos acá a la parte de arriba donde dice visitar el sitio, y como te das cuenta, aquí todavía no tenemos ninguna tienda habilitada. Está inicio, servicios, nosotros, blog y contacto. Y vamos a agregar otro acá que diga tienda. Para agregar otro menú amigos, nos vamos acá a la parte de arriba, escritorio. Después aquí donde dice apariencia. Y después tenemos menús. Vamos a darle clic y aquí tenemos este menú, dice nombre del menú, My Menú, y tenemos todo lo que hay en el menú, inicio, servicios, nosotros, y vamos a agregar otro que se va a llamar tienda. Lo vamos a buscar de este lado izquierdo. Si quieres puedes poner acá donde dice ver todo y vamos a buscar uno que diga tienda. Este último dice tienda, página de la tienda. Este es el que queremos agregar. Entonces lo vamos a palomear y vamos a darle clic acá, añadir al menú, y se añade al menú. Aquí tú puedes ir moviendo los elementos del menú dependiendo cómo quieres que estén ordenados. Por ejemplo, en mi caso me gustaría que contacto esté a lo último, entonces simplemente le doy clic y lo comienzo a mover para que ya contacto quede a lo último y tienda quede de penúltimo. Entonces así es como quedó nuestro menú. Tú lo puedes adaptar a tus necesidades. Una vez que ya lo hemos movido, pues simplemente vamos a darle clic acá abajo, guardar menú, y listo. Vámonos de nuevo acá arriba, visitar el sitio, y como puedes ver ya nos aparece esto que dice tienda. Vamos a darle clic amigos y acá nos dice no se ha encontrado productos que coincida con tu selección. Quiere decir que ya tenemos habilitada la tienda, pero todavía no hemos creado ningún producto. Te voy a enseñar cómo tú creas un producto paso a paso. Para crear tu primer producto nos vamos acá a la parte de arriba, escritorio, y recuerda que vamos a hacerlo desde el apartado que dice productos. Vamos a darle clic y aquí amigos, como puedes ver, nos aparece esto listo para empezar a vender algo fantástico. Pero algo que se me olvidó decirte es que tenemos que hacer unas pequeñas configuraciones de inicio. Entonces, antes de crear un producto, acá arriba tenemos este que dice WooCommerce. Vamos a darle clic y vamos a hacer una pequeña configuración de inicio. En cuanto le damos clic, acá en la parte de arriba dice solo unos pocos pasos para publicar tu tienda en línea. Vas a darle clic continuar con la configuración y acá nos dice configure su sitio web. Tenemos empezar a crear tu sitio. El segundo es crea tu tienda en línea. Añade datos de la tienda. Vamos a darle clic en empezar y acá nos va a abrir como un menú. Dice háblanos un poco de tu empresa, nombre de tu tienda, en este caso dentisalud.net, qué tipo de producto o servicios vas a vender. Vamos a darle clic y vamos a ponerle por ejemplo salud y belleza. ¿Dónde se encuentra tu tienda? Aquí vamos a elegir México y vamos a darle clic en continuar. Como puedes ver ya aquí nos manda añade tu primer producto o servicio. Vamos a darle clic añadir producto y nos va a estar mandando a la misma ventana que hemos visto anteriormente. Acá recuerda que es lo mismo que yo te expliqué. Nos vamos aquí donde dice productos y acá te va a decir esto. Vas a darle clic en crea producto y te va a estar mandando exactamente a lo mismo. Pero quería yo comentarte esta parte de acá arriba
porque si te aparece este mensaje, esto es propio de Hostinger. Entonces, si tú le das clic a continuar con la configuración, te va a mandar a ese pequeño cuestionario que hemos rellenado. Y acá, por ejemplo, ese apartado que dice WooCommerce, si tú le das clic, aquí podemos hacer pequeñas configuraciones de este plugin. Y acá nos dice qué hacer a continuación: haz crecer tu negocio, mejora tu tienda con extensiones, obtén la aplicación móvil, revisar opciones de envío. Entonces aquí podemos también comenzar a modificar cosas que ahorita te lo voy a estar enseñando, y también cómo tú puedes crear cupones, etcétera. Ahora, una configuración muy importante antes de crear nuestro primer producto es aquí donde dice ajustes, vienen varios datos y acá dice general. Es importante ingresar la dirección de la tienda. Vamos a poner una dirección de ejemplo. Aquí ya agregamos la dirección y aquí nos dice opciones generales, ubicaciones de venta, vender a todos los países. Si tu objetivo es vender a todos los países, te recomiendo dejarlo así. En mi caso, yo solamente le voy a poner vender a países específicos, y acá dice vender a países específicos. Voy a seleccionar que solamente voy a estar vendiendo a México. Ubicaciones de envío, enviar a todos los países a los que vendes, está ligado con lo que hemos seleccionado acá, por lo tanto solamente el envío se va a cotizar para México. Ubicación del cliente por defecto, esto lo dejamos como está. Acá tenemos otro apartado que dice activar impuesto, activar tasas de impuesto y sus cálculos, activar cupones, vamos a dejarlo como está, activar el uso de código de cupones. Esto de impuestos va a depender mucho del país en el cual tú te encuentres. Recuerda que, por ejemplo, en Estados Unidos el precio no viene con el impuesto, es decir, es el precio del producto más el impuesto. Pero aquí en el país en el cual me encuentro, que es México, ya todos los precios de los productos ya tienen que tener el impuesto incluido y se llama IVA. Entonces acá donde dice activar impuestos, vamos a seleccionarlo, activar tasas de impuestos y sus cálculos, y ahorita vamos a estar viendo este apartado. También acá nos dice opciones de moneda, en este caso moneda peso mexicano, pero amigos, para que todas las personas lo puedan entender, vamos a estar manejando dólares, ya que es la moneda internacional. Entonces acá yo le voy a poner USD y lo vamos a poner en dólares, más que nada para que se pueda entender para todos, y vamos a darle clic en guardar cambios. Entonces esto es lo que tenemos que modificar, es importante para que también se puedan crear de forma correcta los productos. Ahora acá también en la parte de arriba donde dice general, tenemos el apartado de configuración de productos. Desde aquí también podemos comenzar a configurar. Por ejemplo, dice páginas de la tienda. Página de la tienda es esta, ya la tiene seleccionada por defecto, y es la que se llama tienda, es la que nosotros agregamos al menú que ya vimos que no tiene ningún producto, ya viene por defecto. Comportamiento de añadir al carrito, aquí tenemos dos opciones. Si quieres que cuando el usuario lo añada al carrito lo redirija a la página del carrito, puedes seleccionar aquí, o activar botones Ajax de añadir al carrito en los archivos. Yo te recomiendo dejar esta como está, ya que es mucho mejor. También aquí podemos modificar las medidas. Para el caso de México, unidad de peso es kilogramos y unidad de las dimensiones son centímetros, pero para Estados Unidos puede ser pulgadas o libras, dependerá también de cada país, pero aquí tú lo puedes modificar. También lo que son las valoraciones lo vamos a dejar todo como está, y también acá tenemos el apartado de inventario. Vamos a darle clic. Yo te recomiendo dejar esto, gestionar inventario, que lo actives, que lo tengas seleccionado, porque es importante saber cuántas piezas tenemos disponibles para poder llevar un control correcto de las piezas que nosotros tengamos en inventario. De aquí realmente no vamos a mover absolutamente nada, todo lo vamos a dejar como está. Y también tenemos este apartado de productos descargables, es decir, si tú por ejemplo vendes algún curso, algún programa que lo quieras descargar, desde aquí puedes modificar aspectos importantes de ese tipo de productos. Generalmente yo lo dejo como está, amigos,
porque la configuración me parece que está excelente, entonces lo dejo como está, pero en dado caso que quisiéramos modificar algo más avanzado, desde aquí tú lo puedes hacer. Y listo amigos, aquí ya no movemos nada. Este directorio de descarga aprobados, como te comento, es en dado caso que tú manejes un producto descargable, pero realmente las configuraciones que tienen son más que suficientes. Ahora sí vamos a agregar nuestro primer producto. Nos vamos acá, recuerda, en el menú de la izquierda al apartado de productos y aquí donde dice crear producto. Y aquí lo primero que vamos a hacer amigos es agregar el nombre del producto. Para el ejemplo de este video voy a estar agregando uno que se va a estar llamando gorra Dentisalud, y aquí viene algo importante que es propio de Hostinger, que como te comenté, este plan te va a incluir que puedas utilizar herramientas de inteligencia artificial. Entonces acá tenemos esto para crear productos con inteligencia artificial y podemos describir brevemente el producto para que Hostinger nos dé una descripción adaptada a nuestro producto. Entonces aquí voy a describir, por ejemplo, aquí ya le escribí que es un producto gorra color negro de alta calidad con logo de dentisalud.net. Longitud del contenido puede ser corto, mediano, largo, vamos a dejarlo en corto. Tono de voz generalmente yo le pongo neutro así como está, o de confianza. Y vamos a darle clic acá en crear producto con IA y allí Hostinger, la inteligencia artificial, va a estar escribiendo la descripción del producto sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Esto nos sirve muy bien porque nos ahorra bastante tiempo. Como puedes ver, ya ha terminado y acá nos pone ya lo que es la descripción. Lo que podemos hacer ahora es, por ejemplo, copiar esto y pegarlo, porque esta sería la descripción larga, pero acá abajo, acá en la parte de abajo amigos, tenemos la descripción corta del producto. Entonces yo lo que suelo hacer para el ejemplo de este video es pegar este párrafo aquí y ya tenemos las dos descripciones del producto. Ahora vamos a bajar y aquí tenemos esto que dice datos del producto y tenemos qué tipo de producto va a ser. Tenemos por ejemplo simple, agrupado, externo o variable. Vamos a hacer el ejemplo agregando este producto así como está, un producto simple. Aquí tenemos la posibilidad de seleccionar si es un producto virtual o es un producto descargable. En este caso no va a aplicar porque es un producto físico, entonces simplemente seleccionamos que es un producto simple. El precio normal, por ejemplo, sería de $190, por ejemplo, y podemos nosotros poner un precio promocional o un precio rebajado. Supongamos que el precio original es de 190 y el precio rebajado es de $130. También otro aspecto importante es que podemos programar esta promoción. Por ejemplo, vamos a darle clic acá en programar y queremos que esta promoción esté válida desde el 8 de abril hasta el 11 de abril. Entonces en esas fechas va a estar válida la promoción de $190 a $130. Entonces está bastante interesante para agregar promociones a nuestros clientes. Acá nos dice estado del impuesto, sujeto a impuestos o clase de impuesto estándar. Generalmente esto lo vamos a dejar como está. Y de nuestro lado izquierdo tenemos inventario. Vamos a darle clic y esto que dice SKU es más que nada un código que nosotros podemos agregar para llevar un control del inventario. Yo te recomiendo que si tú tienes pocos productos, generalmente aquí yo lo suelo dejar vacío, pero si eres una persona que va a tener más de 100, 200, 300, 1000 productos, sí te conviene agregar un SKU a cada producto. Pero sinceramente yo ahorita, como solamente es un producto, lo voy a estar dejando vacío. Acá nos dice gestión de inventario. Aquí tenemos la posibilidad de seleccionar esta parte, hacer seguimiento de la cantidad de inventario. Vamos a seleccionarlo, yo lo suelo seleccionar porque me gusta llevar un control de la cantidad que tengo de los productos. Entonces acá nos dice cantidad, supongamos que solamente tenemos por ejemplo 30 gorras en nuestro almacén, entonces ahí llevamos un control mucho mejor. Permitir reservas, yo te recomiendo ponerle no permitir reservas y umbral de pocas existencias, es decir que te avise el sistema
cuando ya queden pocas piezas. Sería de 2, me parece muy bien, yo creo que este está excelente. Aquí ya no moveríamos nada y listo amigos, prácticamente esto sería toda la configuración. Aquí en el apartado de envío tú puedes ponerle el peso del producto y también las dimensiones del producto para que se pueda calcular lo que es el envío. Y listo amigos, prácticamente esto sería todo lo que estaríamos configurando. Ahora recuerda que también acá tenemos esta cajita de Yoaseo y esto también te va a permitir poner el título y que tú veas cómo se va a ver ese título. Por ejemplo, acá el móvil se ve así: Gorra Dentisalud, dentista en Villahermosa, Tabasco, Dentisalud. Si tú quieres modificar el título de este producto, recuerda que simplemente acá borras esto y pones el título, y también acá la metadescripción la puedes agregar. Para el ejemplo de este video no lo voy a estar haciendo porque ya hemos visto cómo se hace en las páginas y en las entradas, ya tú deberías de saber hacerlo, pero así es también como lo puedes hacer. Ahora amigos, vamos a estar agregando lo que son las imágenes de los productos. Para agregar imagen vamos a subir y acá tenemos esto: imagen del producto, establecer imagen del producto. Vamos a darle clic y acá nos manda este apartado, pero lo vamos a agregar desde nuestra computadora. Entonces acá tenemos subir archivos, seleccionar archivos y aquí tenemos los productos. Vamos a elegir gorra. Recuerda que todo esto lo tienes en la carpeta que te voy a dejar para que la descargues y tú también puedes hacer tus pruebas. Y vamos a darle clic a esta. Ahí se está agregando, vamos a esperar un ratito y vamos a darle clic establecer imagen. Ya tenemos la imagen del producto, pero también acá en la parte de abajo podemos agregar galería del producto. Es decir, si tenemos más imágenes, vamos a darle clic aquí, después acá subir archivos, seleccionar archivos y vamos a agregar esta que está acá. Vamos a darle clic en abrir y después añadir a la galería. Y ya tenemos amigos añadido las imágenes. Por último vamos a darle clic acá en publicar amigos, para que veamos cómo ya se ve nuestro primer producto que hemos agregado. Una vez que ya se guarde, ya está listo y acá donde dice enlace permanente vamos a darle clic para que veamos este producto. Como puedes ver amigos, acá ya nos aparece la imagen del producto. En cuanto nosotros nos posicionamos se hace un pequeño zoom y acá le podemos dar clic para ver la siguiente imagen. Nos aparece acá que está en oferta. Acá nos aparece gorra Dentisalud. Como puedes ver, de $190 ya está a $130. Aquí tenemos la descripción corta que hemos pegado y acá nos aparece que solamente hay 30 disponibles. La categoría está sin categorizar. Ahorita te voy a enseñar también cómo puedes crear diferentes categorías y tenemos el botón para que lo podamos añadir al carrito. Como puedes ver, de forma fácil y sencilla puedes crear tu primer producto. En la parte de abajo viene lo que es la descripción larga que se creó con inteligencia artificial y como puedes ver amigos, así de sencillo ya has creado tu primer producto. Si aquí nos vamos acá en la parte de arriba al apartado de tienda, ahora va a aparecer amigos que ya tenemos un producto que sería la gorra. Entonces aquí va el usuario, puede darle clic añadir al carrito y así se van a ir poniendo los artículos que vamos a ir agregando en nuestra tienda. Entonces amigos, ya hemos visto un primer producto que se llama un producto simple, que sería un producto físico, puede ser cualquier cosa, una cámara, un control remoto, una televisión, lo que tú quieras. Entonces vamos a estar viendo amigos cómo agregamos otro tipo de producto y también te voy a explicar lo de las categorías. Vámonos acá a la parte de arriba donde dice escritorio y recuerda que para agregar productos acá a la izquierda tenemos el menú productos y aquí en cuanto le damos clic, en este caso acá ya nos aparece que tenemos un producto que se llama gorra Dentisalud. Acá nos dice inventario, que hay existencias y entre comillas nos dice cuánta existencia, lo que es el precio, la categoría, las etiquetas y aquí tú también puedes modificar qué es lo que tú quieres ver. Por ejemplo, acá donde dice opciones de pantalla, si le damos clic, aquí podemos elegir qué es lo que nosotros queremos ver.
Por ejemplo, si tú ya no quieres ver esto que dice marcas, simplemente lo desactivas. Enlaces salientes igual lo puedes desactivar. Enlaces internos también. Puntuación SEO también. Puntuación de elegibilidad. La fecha yo siempre la dejo. Destacado también lo dejo. Etiquetas generalmente la verdad no lo dejo. Categoría sí. Lo que es el precio también. Inventario sí. El SKU generalmente no lo dejo. Y la imagen sí lo dejo. Y vamos a darle clic en aplicar. Y como puedes ver ya se ve un poquito mejor este menú de aquí, no tan apretado. Entonces desde aquí pues ya vemos los productos que tenemos disponibles y que ya tenemos agregado. Ahora vamos a agregar nuestro segundo producto, amigos, y pues simplemente acá está este botón, añadir un nuevo producto. Vamos a darle clic y aquí vamos a añadir el nombre del producto y vamos a ponerle licencia de software. Y también acá vamos a ponerle pues una breve descripción. Aquí yo le puse licencia de antivirus original para que me pueda crear la inteligencia artificial la descripción. Vamos a darle clic. Aquí lo que estamos haciendo, amigos, es un ejemplo de un producto que sea virtual. Puede ser que, por ejemplo, tú vendas licencias, algún programa, algo que sea 100% virtual, que como tal no sea tangible, que no sea un producto físico. Aquí vamos a esperar a que la inteligencia artificial haga su trabajo. Como puedes ver ahí ya lo hizo. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar esto para lo que sería la descripción corta que está hasta acá, hasta la parte de abajo. Y aquí en la parte de arribita tenemos datos del producto, sería producto simple, amigos, pero acá vamos a estar eligiendo que sea un producto virtual. Y aquí el precio normal vamos a ponerle, por ejemplo, de $200. Tenemos un precio rebajado de $100. Y acá en el inventario, aquí podemos poner hacer seguimiento de la cantidad. Vamos a ponerle que solamente nos quedan 20 licencias para vender, por ejemplo. Y listo, esta sería toda la configuración para un producto virtual. Cuando el usuario pague el producto, pues va a tener acceso a ese producto 100% virtual. Vamos acá a la parte de arriba y vamos a agregar lo que sería la imagen del producto. Vamos a agregarlo ahorita. Recuerda que igual está la carpeta. Y aquí vamos a agregar este que dice licencia de software. Vamos a agregar esta. Y también en galería del producto vamos a agregar la otra imagen, amigos. Y listo, prácticamente ya tenemos listo nuestro segundo producto, que sería un producto simple pero un producto 100% virtual. Ahora solamente queda en la parte de arriba, vamos a darle clic en publicar y listo, amigos. Una vez que ya se guardó, aquí donde dice enlace permanente, vamos a darle clic para que vayamos a ver nuestro producto y aquí lo tenemos. Como puedes ver, ha quedado ya 100% licencia de software de $200 a $100. Viene la descripción corta y aquí ya el usuario puede añadir al carrito este producto para que lo pueda comprar y después lo pueda pagar. Y una vez que ya lo pague, pues puede tener acceso a ese producto 100% digital. Si nos vamos acá a nuestra tienda, amigos, ya tenemos dos productos creados y vamos a crear el tercer producto para que tú puedas entender las diferencias que hay y puedas elegir el producto que más se adapte a tus necesidades. Acá en la parte de arriba, escritorio, recuerda que para crear el producto de tu lado izquierdo tienes el apartado de productos y aquí vamos a darle clic añadir un nuevo producto. En nombre del producto vamos a ponerle libro cómo cuidar tu salud. Y aquí vamos a describir brevemente para que la inteligencia artificial cree lo que es la descripción. Listo, amigos, vamos a darle clic en crear y en lo que está creando la inteligencia artificial la descripción vamos a bajar aquí, amigos, y acá donde dice datos del producto vamos a dejar lo que es un producto simple, que es un producto virtual porque como tal no es físico, pero también, amigos, es un producto descargable. ¿Por qué? Porque el usuario va a tener acceso a que pueda descargarse lo que sería un libro en PDF. Aquí ya nos dio la inteligencia artificial lo que es la descripción larga. Vamos a copiar esto para poner acá en la parte de abajo la descripción corta, amigos. Aquí la vamos a pegar y como te comentaba yo, vamos a elegir producto simple, virtual y también descargable.
Precio normal vamos a ponerle por ejemplo $500, precio rebajado 250 y aquí viene un punto muy importante, dice archivos descargables y vamos a darle clic añadir archivo. Nombre del archivo, aquí le podemos poner libro y acá dice elegir archivo y vamos a subirlo desde nuestra computadora. Recuerda que es la carpeta que dice libro. Ahí se está cargando y vamos ya a insertarlo y como puedes ver ya está listo lo que sería el libro. Cuando el usuario compre el producto va a tener acceso a este producto y lo va a poder descargar sin ningún problema. Entonces así es como funciona un producto simple, virtual, pero también descargable. Límite de descarga yo lo suelo dejar en ilimitado. Caducidad también, prácticamente todo lo dejamos así como está. Serían las únicas configuraciones, amigos, que haríamos en este tipo de producto. Ahora acá en la parte de arriba recordemos agregar lo que es la imagen del producto. Vamos a subir el archivo que sería este y ahorita vamos a subir el otro que sería de la galería. Acá en la parte de abajo dice galería y vamos a estar subiendo la otra imagen. Listo, amigos, ya tenemos listo nuestro tercer producto. Vamos a darle clic ya a publicar. En cuanto se publique, recuerda que simplemente acá donde dice enlace permanente le damos clic para que vayamos ya al producto y aquí lo tenemos, el libro cómo cuidar tu salud en 7 pasos. Son 2 imágenes y acá nos aparece el precio, la descripción y el usuario ya lo puede añadir al carrito. Como puedes ver, amigos, así de sencillo ya tenemos creado nuestro tercer producto. Vámonos acá donde dice tienda y ya tenemos 3 productos. Recuerda que estos productos los estamos creando para que tú puedas entender cuáles son las diferencias entre los tipos de productos que podemos crear y tú puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Ahora vamos a crear nuestro cuarto producto, que es un producto variable, amigos, para cuando tengamos productos, por ejemplo, de diferentes colores, por ejemplo, una camisa verde, azul, amarillo, etcétera, y el usuario pueda elegir entre diferentes colores. Vámonos acá a la parte de arriba, escritorio. Recuerda que está en el menú de la izquierda, en el apartado de productos, y vamos a darle clic en añadir nuevo producto. En nombre del producto yo le puse camisa edición especial. Vamos acá a describirlo para que nos cree la descripción y vamos a darle clic acá en crear para que ya nos mande lo que es la descripción. Ahora, en lo que crea la descripción la inteligencia artificial, amigos, vamos a bajar y aquí en datos del producto tenemos producto simple. Vamos a darle clic y en este caso, amigos, aquí ya nos dio lo que es la descripción. Vamos aquí a copiar para pegarlo en la descripción corta del producto. Ahora, como te decía, aquí tenemos producto simple, pero esta vez vamos a estar eligiendo producto variable. ¿Por qué razón? Porque el producto variable nos da la opción de que si nosotros tenemos un producto en varios colores, nosotros podemos agregar esos colores para que el usuario pueda elegir cuál quiere comprar. Aquí en general esto lo vamos a dejar como está. En inventario también lo vamos a dejar como está. Y lo más importante que tenemos que seleccionar aquí, amigos, es este que dice atributos. Y aquí en atributos nosotros debemos de poner, en este caso, por ejemplo, lo que es el color. Aquí donde dice nombre vamos a poner color. Donde dice valor tenemos que poner los colores. Por ejemplo, el primer color sería negro y vamos a poner lo que es una llave, amigos. Esta llavecita está en tu teclado, abajo de la tecla es, le das clic y ya te va a poner esta llave. Después de negro vamos a poner azul y por último vamos a poner amarilla. Entonces así es como quedó y vamos a darle clic a guardar atributos. Aquí ya tenemos el atributo color creado y después nos vamos acá donde dice variaciones. Aquí en variaciones tenemos esto que dice generar variaciones, añadir manualmente. Vamos a darle clic en generar variaciones y vamos a darle clic en aceptar. Y como puedes ver, automáticamente nos está generando 3 variaciones de playeras, el negro, azul y el amarillo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es darle clic y se nos va a abrir lo que es un menú. En este menú podemos nosotros primero que nada agregar la imagen. Vamos a darle clic y vamos a subir, amigos, lo que sería la imagen. En este caso acá la tenemos donde dice playera, vamos a elegir esta, la negra.
y vamos a darle clic a establecer imagen y ya tenemos la imagen del producto. Este que dice SKU y el Jetting lo vamos a dejar vacío. Aquí donde dice gestionar inventario le podemos dar clic y acá nosotros podemos poner cuánta cantidad de inventario tenemos de esta playera. Por ejemplo, supongamos que solamente tenemos 50 piezas de esta playera. Aquí podemos poner el precio normal y el precio rebajado. Por ejemplo, esta playera está en 350 y el precio rebajado está en 300, por ejemplo. Aquí donde dice permitir reservas lo dejamos como está, también el umbral lo dejamos como está y prácticamente, amigos, todo lo vamos a estar dejando como está. Después de esto, en cuanto terminemos de rellenar este primer producto, vamos a darle clic aquí para que se cierre esta configuración de color negro y vamos a darle clic para configurar la camisa de color azul. Vamos a darle un clic, vamos también a agregar lo que es la imagen, amigos, que acá la tenemos, lo que es la camisa de color azul, la agregamos y también aquí, por ejemplo, nosotros podemos ponerle el precio normal, vamos a ponerle que es de 250 y el precio rebajado de 200. Estado de inventario, hay existencia, pero acá le podemos seleccionar gestionar inventario y vamos a ponerle que solamente tenemos 30 piezas y listo. También vamos a darle clic aquí para que se cierre y continuamos con la última, la que dice amarilla. Vamos a darle clic, agregamos también lo que es la imagen, amigos, que por cierto aquí me equivoqué porque es verde, ahorita lo vamos a estar modificando y listo. Aquí vamos a hacer lo que sería activar la gestión del inventario. Supongamos que solamente tenemos 20, el precio normal es de 150 y el precio rebajado es de $100. Y como puedes ver, amigos, prácticamente ya tenemos las tres variaciones configuradas, cada uno con su imagen del producto para que el usuario pueda elegir. Entonces vamos a darle clic acá en guardar cambios y básicamente ya tendríamos nuestro primer producto variable. Vamos acá a la parte de arriba, amigos, para ver cómo ha quedado nuestro producto variable y vamos a darle clic aquí. Y como te das cuenta, bueno, primero que nada nos aparece esta imagen así porque se me olvidó agregar la imagen principal, pero ahorita lo vamos a estar agregando. Entonces acá el color, si te das cuenta, no tiene como tal un color ahorita y vamos a darle clic. Por ejemplo, si vamos a seleccionar negro, le damos clic, ahora sí va a aparecer la playera negro, por ejemplo. Acá, por ejemplo, si seleccionamos azul, va a aparecer la playera azul. Si seleccionamos amarilla, pues va a aparecer la playera amarilla, que yo me equivoqué, amigos, en este caso sería verde, y entonces va a aparecer la playera del color que seleccionemos y nos va a aparecer lo que es el precio con descuento, cuántas piezas hay disponibles y ya el usuario también lo puede agregar al carrito. Nos vamos acá donde dice tienda, amigos, y aquí ya tenemos 4 productos, pero este aparece sin imagen. Vamos a darle clic y te voy a enseñar cómo hacerle para que aquí pues ya aparezca con la imagen. El problema es que aquí dice elegir una opción. Vamos a poner que por defecto aparezca la primera opción, que sería la camisa en color negra. Entonces nos vamos acá, amigos, en el producto y vamos a bajar y acá donde dice variaciones, amigos, donde dice valores por defecto, vamos a darle clic y vamos a seleccionar que el valor por defecto sea el primero, que sería la camisa de color negro, y vamos a darle clic en guardar cambios. Una vez que guardemos los cambios, ahora sí vamos acá a actualizar y ya básicamente pues el color, el primer color sería el color negro, y ya si el usuario quiere elegir azul, verde, ya lo puede seleccionar aquí desde el menú para que lo pueda comprar. También si por ejemplo nos vamos acá arriba a tienda, ya nos debe de aparecer por ejemplo con lo que sería la imagen, amigos. En dado caso que no nos aparezca con la imagen, lo que tenemos que hacer ahorita es nos vamos al producto y recuerda que acá está esto que dice imagen del producto. Vamos a darle clic y acá vamos a elegir por ejemplo esta camisa negra, establecer imagen, y vamos a darle clic en actualizar y ahora sí ya debería de aparecer. Acá nos vamos de nuevo a tienda, actualizamos y ya nos aparece, amigos, en dado caso que a ti te aparezca el mismo error. Entonces aquí, amigos, ya tenemos creada nuestro cuarto producto, que es uno de los más importantes, que son productos variables para cuando queramos manejar varios colores de un producto
y que el usuario pueda elegir cuál quiere comprar. Ahora bien amigos, habrá muchas personas que digan, bueno, es que aquí donde dice color, a mí me gustaría que aparezcan tres circulitos y que cada círculo pues ya tenga el color y que el usuario solamente le dé clic y le aparezca el color. Así que eso también se puede hacer amigos con Blocksy Pro. Recuerda que tenemos lo que es el Blocksy Pro y lo vamos a hacer. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Nos vamos acá arriba al menú en escritorio y tenemos que activar unas opciones de Blocksy Pro. Acá en el menú de la izquierda donde dice Blocksy le das clic y aquí tenemos todo el menú, dice sitios de inicio, extensiones. Vamos a darle clic a extensiones y de nuestro lado izquierdo amigos tenemos esto que dice extensiones Pro, Shop Extra. Vamos a darle clic y por defecto está apagado. Lo que tenemos que hacer es encenderlo amigos y vamos a estar activando acá esta que dice muestras para variaciones. Vamos a darle clic y ya lo hemos activado. Ahora nos vamos de nuestro lado izquierdo al apartado de productos y aquí vamos a darle clic a la camisa edición especial. Vamos a darle clic en editar y vamos a bajar amigos a esta cajita que está aquí, datos del producto, y nos va a estar apareciendo un nuevo menú que se llama Watches. Vamos a darle clic y acá nos dice color, que es lo que hemos creado, y el tipo nos aparece como botón. Vamos a darle clic y vamos a elegir color y después aquí tenemos este triangulito. Vamos a darle clic, se nos despliega los tres colores y negro, vamos a darle clic a negro y aquí donde dice color vamos a elegir el color negro amigo. Después acá donde dice azul vamos a elegir lo que sería el color azul. Donde dice color elegimos lo que sería el color azul. Vamos aquí al color azul y amarilla, que sería verde, se me fue la onda ahí. Vamos a elegir pues lo que sería el color verde amigo. Ahí está el color verde y listo. Vamos a darle clic en guardar cambios. Y ahora amigos nos vamos acá arriba y vámonos acá donde dice enlace permanente. Y como puedes ver amigos, la verdad es que se ve mucho mejor. Aquí ya donde dice color por defecto viene el negro. Si el usuario quiere el azul le da clic y ya se colorea de color azul, o si quiere el verde pues ya se colorea de color verde. Como puedes ver le da un aspecto mucho más profesional a nuestra tienda en línea. Ahora bien, tú también puedes agregar categorías. Las categorías son para ordenar los productos. Aquí en la parte de abajo dice categoría sin categorizar y vámonos acá arriba en escritorio. Podemos acá agregar lo que serían categorías. En el apartado aquí que dice productos tenemos esto que dice categorías. Vamos a darle clic y acá nos aparece una categoría que se llama sin categorizar. Si por ejemplo nosotros tenemos, supongamos que tengamos una tienda de ropa en línea y una categoría podría ser chamarras por ejemplo, entonces acá ingreso el nombre de la categoría. De Slug lo dejamos vacío porque el sistema lo agrega solito. Aquí también podemos agregar una imagen y una descripción. Vamos a darle clic en añadir nueva categoría. Ya se nos agregó la categoría de chamarra. Si por ejemplo aquí queremos agregar otra categoría que se llame suéteres, pues aquí igual le ponemos el nombre, puedes agregar la imagen y damos clic en añadir nueva categoría. Vamos a añadir por ejemplo otra categoría que se llame gorras y vamos a darle clic acá, añadir nueva categoría, y como puedes ver de este lado derecho se van poniendo las categorías. Ahora nosotros también podemos asignar que los productos pertenezcan a cierta categoría. Por ejemplo, vámonos acá donde dice productos y recuerda que tenemos 4 productos actualmente. Y supongamos que por ejemplo esta que dice gorra Dentisalud, vamos a darle clic en editar. Y aquí amigos a este producto podemos agregarla a la categoría que dice gorras. Aquí vamos a bajar y dice categoría del producto. Y si te das cuenta ya aparecen las categorías que hemos creado. Y simplemente acá seleccionamos gorras. Que dice sin categorizar lo deseleccionamos para que solamente se quede en gorras. Y listo, simplemente acá arriba vamos a darle clic en actualizar y ahorita que ya veamos el producto amigos, enlace permanente, vamos a darle clic para ver el producto. En cuanto ya veamos el producto, acá ya nos va a aparecer que aparece que este producto pertenece a la categoría de gorra. Entonces así es como tú puedes asignar
una categoría a los productos. También otra forma interesante, amigos, de crear categorías es básicamente cuando agregas un producto, y es lo que te voy a estar enseñando ahorita. Vamos a estar creando otro producto, amigos. Recuerda que nos vamos a escritorio, de nuestro lado izquierdo productos, y vamos a darle clic a añadir nuevo producto. En nombre del producto vamos a ponerle tasa edición especial dentisalud.net, y acá vamos a ponerle que agregue lo que es la descripción del producto. En lo que trabaja la inteligencia artificial, recuerda que acá en la parte de abajo dice datos del producto. Vamos a elegir que sea un producto simple, amigos, y aquí en precio normal vamos a ponerle $100 y precio rebajado $50. Y listo, acá en la parte de la derecha, amigos, viene lo que yo te comento. Aquí nosotros podemos crear una categoría. Nos dice categorías del producto y nos dice abajito añadir nueva categoría. Vamos a darle clic y vamos a ponerle, por ejemplo, que está en la categoría de tazas, ¿no? Un ejemplo. Y simplemente vamos a darle clic a añadir nueva categoría. Recuerda que generalmente lo dejamos en categoría padre, y vamos a darle clic a añadir nueva categoría, y como puedes ver, ya de forma rápida creamos una categoría en cuanto nosotros creamos el producto, y ese producto ya pertenece a la categoría de taza. Ahora lo único que quedaría agregar sería lo que es la imagen del producto, amigos. La agregamos y prácticamente ya quedó listo nuestra taza de edición especial. Vamos a darle clic en publicar el producto, amigos. Esperamos y vamos a darle clic en enlace permanente para ver cómo ha quedado el producto. Como puedes ver, ahí lo tenemos. Y ya aquí categoría nos aparece que está en la categoría tazas, que es en la categoría que nosotros acabamos de crear. Entonces también así puedes tú crear categorías. Ahora bien, amigos, por último vamos a estar viendo un tipo de producto que se llama externo. ¿Cómo funciona este producto? Recuerda que empresas como Amazon, Walmart tienen lo que se llama enlaces o programas de afiliados. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos vender un producto de Amazon, te inscribes en el programa de afiliados, y si tú recomiendas este producto, Amazon te está dando una comisión. Entonces para esto sirven este tipo de productos. Ahora, ¿cómo creamos este tipo de productos? Pues nos vamos, recuerda, acá en la parte de arriba en escritorio, donde dice también productos, añadir nuevo producto, y aquí simplemente vamos a copiar, por ejemplo, el nombre, y acá lo pegamos. También pegamos acá para que cree lo que es la descripción, y nos venimos, amigos, acá en la parte de abajo, y acá viene lo más importante, datos del producto. Vamos a elegir producto externo afiliado, y acá nos dice URL del producto. Entonces acá deberíamos nosotros de copiar esa dirección del producto y vamos a pegarla aquí. Recuerda que esto es un ejemplo, porque lo que va a estar haciendo acá es que nos va a llevar a Amazon a que el usuario compre ese producto. Donde dice texto del botón, vamos a ponerle, por ejemplo, ver precio, y el precio normal y el precio rebajado generalmente se suele dejar vacío. Prácticamente es todo lo que nosotros configuraríamos. Vamos acá a la parte de arriba, y donde dice imagen del producto, vamos a agregarla, que sería la imagen de este celular, amigos. Y listo, ya tenemos nuestro producto externo o de afiliado. Vamos a darle clic en publicar para que veas cómo es que funciona, y aquí donde dice enlace permanente le damos clic y ya lo tenemos, amigos. Ahora, ¿cómo es que funciona esta parte? Bueno, cuando el usuario ve toda la información, aquí tenemos el botón que dice ver precio. El usuario como tal no lo va a comprar en nuestro sitio web, sino en cuanto le dé clic lo va a estar mandando al sitio web de Amazon. Y si por ejemplo el usuario compra el producto con tu enlace, a ti te van a estar dando una comisión. Entonces también este tipo de productos es bastante interesante para las personas que manejen programas de afiliados y que quieran tener también una tienda habilitada de programas de afiliados. Entonces, amigos, vámonos ya acá a la parte de arriba donde dice tienda, y como puedes ver ya hemos creado 6 artículos, 6 productos, amigos, para enseñarte cómo es que funciona cada tipo de producto. Espero que lo hayas aprendido muy bien y puedas elegir cuál producto tú quieres trabajar. Ahora, amigos, te voy a enseñar cómo es que un usuario pagaría aquí en tu tienda en línea, y cómo podemos configurar los medios de pago de forma fácil y sencilla.
Para esto nos vamos acá a la parte de arriba en escritorio, amigos, y nos vamos aquí al apartado que dice WooCommerce. Después aquí donde dice ajustes, y aquí recuerda que tenemos todo este menú y tenemos esto que dice pagos. Vamos a darle clic en pagos y aquí tenemos tres opciones: transferencia bancaria directa, es decir que tú le vas a proporcionar al usuario tus datos bancarios para que te pueda transferir el dinero; pagos por cheque, que casi no se utiliza; y pagos contra reembolso. Esto es bastante interesante para las personas que tienen tienda física. El usuario va y paga en ese momento. Vamos a estar activando el primero, transferencia bancaria directa. Vamos aquí a encenderlo, amigos, y le damos clic. En cuanto le damos clic, viene lo que sería la configuración. El título yo lo suelo dejar así. La descripción vas a ponerle las instrucciones al cliente, qué es lo que tiene que hacer, y acá en instrucciones también, por ejemplo, mándame la foto a tal número, etcétera. Y aquí donde dice detalles de la cuenta, nombre de la cuenta, por ejemplo, Andrés Valenzuela; número de la cuenta, pues sería el número de tu banco; nombre del banco, aquí le podemos poner Banamex, y listo. En cuanto lo terminemos de rellenar, vamos a darle clic en guardar cambio, amigos, y listo, amigos, ya tenemos nuestro primer medio de pago configurado. Ahora vámonos acá a la parte de arriba a visitar el sitio y nos vamos al apartado de tienda. Supongamos que un cliente quiere comprar, por ejemplo, esta gorra de aquí. Le va a dar clic añadir al carrito, después ver carrito, y ya nos manda a hacer todo el proceso de compra. Aquí nos dice qué estamos llevando, cuánto va a ser el total, y damos clic en finalizar compra. Y aquí ya el sistema le va a pedir, por ejemplo, el nombre, lo que es el nombre de la empresa, esto es opcional; lo que es el país, la dirección, lo que es la población, la región, lo que es el código postal, prácticamente todos sus datos del usuario. Y aquí a la derecha viene toda la información del producto y viene el medio de pago a elegir. En este caso solamente hemos habilitado uno, transferencia bancaria directa, y simplemente acá el usuario, una vez que rellenó todo, le va a dar clic en realizar pedido. Ahí le damos clic y vamos a esperar, y acá nos dice gracias, tu pedido ha sido recibido. Nos da lo que es el número de pedido, el correo electrónico, el método de pago, y aquí ya al usuario, al cliente, le va a aparecer lo que son los detalles bancarios, el nombre de la cuenta, las instrucciones, etcétera, y ya el usuario va a proceder a realizar su pago. Entonces, como puedes ver, así es como puedes configurar un medio de pago aquí en WooCommerce para que el usuario te pueda comprar. Ahora bien, amigos, tú como el administrador de tu tienda en línea, para que tú veas el pedido que te ha llegado ahorita en el ejemplo que acabamos de hacer, nos vamos acá a la parte de arriba a escritorio, y en el menú de la izquierda, aquí donde dice WooCommerce, vámonos a donde dice pedidos, y desde aquí tú puedes gestionar y administrar todos los pedidos que hagan tus clientes. Como puedes ver, está el pedido que hicimos hace un ratito, Carlos Pérez, acá nos dice la fecha, hace 2 minutos, y nos aparece lo que es el estado. En este caso está en espera. De hecho, si nos posicionamos, nos explica a qué se debe este estado, y vamos a darle clic al nombre y se nos despliega más información. Aquí podemos ver la dirección de envío, lo que es toda la información del usuario, la IP, etcétera, y también podemos ver el producto que ha llevado. Ahora, como puedes ver, acá nos dice estado en espera. Esto significa que el usuario hizo el pedido pero que todavía no lo ha pagado. Por lo tanto, por ejemplo, cuando a ti te manden lo que es la captura de la transferencia y tú lo verifiques con tu banco, ahora sí tú vas a proceder a cambiar el estado. En este caso le das clic acá y le pondrías acá donde dice completado. En cuanto tú le pongas completado, pues ya el usuario va a saber que se le va a estar enviando ese producto. También desde aquí puedes ponerle cancelado en dado caso que te lo cancelen, o también hay personas que quieren un reembolso, también acá le puedes poner reembolsado, fallido. Puedes tú ir poniendo dependiendo en qué estado se encuentra tu pedido. Supongamos que ya no pagó el usuario, amigos, vamos a ponerle acá completado
y vamos a darle clic en actualizar. Si nos vamos ahora aquí donde dice pedidos, ya nos va a aparecer lo que es el pedido y acá ya nos va a aparecer el estado completado. Quiere decir que este pedido ya está listo para que se envíe y le llegue al usuario. Entonces, desde aquí, amigos, es como vas a estar administrando todos tus pedidos y vas a estar también cambiando los estados, etcétera. Ahora, amigos, también tú puedes habilitar otras formas de pago, como por ejemplo PayPal, Stripe, etcétera. Aquí recuerda que tenemos en el menú izquierdo WooCommerce, productos y acá tenemos pagos. Vamos a darle clic a pagos y aquí solamente hemos activado el primero, pero también puedes activar pagos con cheque. Vamos a activarlo para hacer la prueba y contra reembolso. Ya hemos activado estos tres, pero aquí en la parte de abajo también está, por ejemplo, pagos con PayPal, pagos con Stripe o Mercado Pago. Sinceramente, si eliges cualquiera de estos tres está muy bien, porque te van a poder pagar prácticamente cualquier persona desde internet. Entonces vas a poder recibir tus pagos fácil y rápido. Por ejemplo, pagos con PayPal, de nuestro lado derecho tenemos el botón que dice iniciar. Vamos a darle clic y te va a estar mandando a esta ventana y aquí simplemente debes activarlo. Tenemos el botón negro, activar los pagos. Aquí tienes tres opciones. Normalmente activamos la primera y damos clic en continuar. Y aquí generalmente escogemos la segunda, o si estás en Estados Unidos puedes escoger la primera, porque muchas veces PayPal permite pagar con tarjeta de crédito o débito, pero normalmente al momento de grabar este video lo puedes hacer solamente para clientes de Estados Unidos. Entonces elegimos este de acá, damos clic en continuar y ahí está ya completado. Solamente tenemos que conectar nuestra cuenta de PayPal. Aquí, como puedes ver, yo me logueé en mi cuenta de PayPal y básicamente ya hice la conexión de forma rápida. Así también puedes hacer la conexión con Mercado Pago o con Stripe para que puedas recibir pagos prácticamente desde cualquier parte del mundo. Entonces simplemente le damos clic, volver a WooCommerce y listo, ya quedaron los pagos. Ahora, amigos, vamos a estar viendo la creación de cupones. Es bastante interesante porque puedes crear cupones para darle descuento a tus clientes y así animarlos a que puedan comprar más. Aquí en el apartado que dice WooCommerce buscamos este que dice cupones, nos manda a este menú que dice crea tu primer cupón y aquí podemos poner el código de cupón. Puedes tú ingresar uno de forma manual o simplemente también puedes generar uno que te lo genere el sistema. Vamos a darle clic y te genera el sistema este código en automático, o también simplemente podemos escribir uno. Por ejemplo, vamos a escribir Andrés 10 alusivo a dar un 10% de descuento. Aquí tenemos las opciones, tipo de descuento. Generalmente acá nos dice descuento fijo en el carrito, pero yo lo pongo el porcentaje. Tú aquí puedes elegir si es fijo o fijo en el producto. Entonces vamos a elegir en porcentaje. Importe del cupón, vamos a ponerle que va a ser del 10%. Y aquí puedes marcar la casilla si este cupón es válido para productos que tengan envío gratis. En este caso lo vamos a estar dejando como está y también acá puedes tú aplicar una fecha de caducidad de este cupón. Vamos a darle clic y supongamos que este cupón vence el 16 de abril y listo, ya lo tenemos configurado. También acá podemos tener las restricciones de uso, es decir, si va a haber un gasto mínimo, si va a haber un gasto máximo, si es solamente para uso individual, es decir, solamente un cliente va a poder usar este cupón solamente una sola vez, excluir artículos rebajados, artículos que ya tengan cierta oferta. Ya prácticamente tú puedes decidir si se le hace doble descuento o simplemente si los artículos que están rebajados ya no van a tener acceso al cupón. Y acá también puedes excluir productos, categorías, etcétera. Pero normalmente si queremos la configuración básica bastaría con esto y darle clic acá donde dice publicar y de esta manera ya tienes el cupón creado. Vamos a estar haciendo el ejemplo, nos vamos acá arriba a visitar el sitio y vámonos acá a donde dice tienda y vamos a elegir, por ejemplo, supongamos que queramos comprar esta playera. Vamos a seleccionar opciones y vamos a elegir, por ejemplo, una playera color azul, por ejemplo, añadir al carrito y si te das cuenta acá ya me aparece que puedo pagar con PayPal de forma inmediata.
pero vamos a seguir todo el proceso. Añadir el carrito, vamos a darle clic en ver carrito. Acá nos aparece el checkout y recuerda que aquí código del cupón podemos ya escribir el código. Vamos a escribir Andrés 10 y vamos a darle clic a aplicar el cupón y como puedes ver ya nos aparece el código de cupón se ha aplicado correctamente y nos están haciendo un 10% de descuento que serían $20. Acá ya nos aparece cupón Andrés 10 y tenemos el botón que dice finalizar compra y ya nos manda a que nosotros ingresemos todos los datos y aquí como puedes ver tenemos los medios de pago, transferencia bancaria, pagos por cheque, contra reembolso, PayPal. Por ejemplo, si seleccionamos PayPal, acá el cliente le daría clic pagar con PayPal, se loguea en su cuenta y ya puede hacer su pago de forma inmediata. Entonces, como puedes ver, así tan fácil y tan sencillo puedes configurar los medios de pago y también crear cupones de descuento para tus clientes. Ahora bien amigos, recuerda que también cada cliente que te compre se va creando una base de datos. Acá en la parte de arriba vámonos a escritorio y aquí en escritorio en el menú que dice WooCommerce tenemos esto que dice clientes y si le damos clic acá cada cliente que nos compre va a aparecer aquí, así creando una base de datos de todos tus clientes que te han comprado un producto. Eso también es bastante interesante porque te va a servir para que después puedas hacer email marketing y enviar promociones, ofertas a tus clientes a través de correo electrónico. Es como una pequeña base de datos de tus clientes que han comprado en tu tienda en línea. También recuerda que si tú quieres ver qué producto se ha vendido más, cuánto has ganado, cuánto has gastado, etcétera, tienes este apartado que dice informes y desde aquí puedes ver absolutamente toda la contabilidad de tu sitio web. Ahora esto ya lo van a estar quitando los de WooCommerce porque se va a estar pasando a este menú de la izquierda. Aquí abajo de pagos dice análisis, si tú le das clic viene siendo lo mismo que informes pero un poco más avanzado y desde esta ventana de análisis puedes ver absolutamente todo el rendimiento que ha tenido la tienda en línea, las ventas totales, ventas netas, los pedidos en el mes, pedidos vendidos, productos vendidos, etcétera. Y esto también es muy importante para que puedas ir tomando decisiones de qué productos seguir vendiendo y qué productos pues no seguir vendiendo. Desde aquí, como te comento, este es el resumen nada más, pero aquí a tu lado izquierdo tienes para ver productos, ingresos, pedidos, variaciones, categorías, cupones, impuestos, descargas, inventario, ajustes, es decir, qué cupones se han utilizado más, cuál ha tenido un mejor éxito, etcétera. Todo lo puedes ver desde el apartado análisis. Es súper importante revisarlo después de unos 3 meses para que puedas tomar decisiones importantes acerca de pues qué producto seguir vendiendo y qué producto no seguir vendiendo. Y bueno amigos, una vez dicho esto, ahora sí vamos a estar viendo cómo agregar, vámonos acá donde dice visitar el sitio, cómo agregar un botón de WhatsApp que se ponga más o menos en este punto de aquí. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve un botón de WhatsApp, automáticamente cualquier duda que ellos tengan, le dan clic y pueden contactarte de forma inmediata. Entonces vamos a estar viendo cómo instalamos este botón de WhatsApp. Recuerda que nos vamos a ir a lo que es la membresía de andresweb.com y aquí si tú ya te registraste, inicia sesión. Acá en la parte de arriba tienes el botón iniciar sesión y simplemente pones tus datos para que puedas iniciar sesión. Y aquí te va a llevar a lo que es el menú y vamos a estar descargando ahora lo que es el plugin de WhatsApp. Este plugin está hasta la parte de abajo. Recuerda que también la ubicación puede cambiar, pero simplemente debes de buscar esto que dice WhatsApp plugin. Este plugin de WhatsApp tiene un precio, pero para ustedes es 100% gratis. Igual es mi regalo para ustedes. Te vas a estar ahorrando bastante dinero y es un plugin bastante potente para pues las conversiones por medio de WhatsApp. Vamos a darle clic acá en descargar, nos manda a esta ventana y dale clic en download. Una vez que ya lo descargaste, asegúrate en dónde se descargó porque ahorita lo vamos a estar instalando. Nos vamos de nuevo a nuestro sitio web en WordPress y acá en la parte de arriba vamos al apartado que dice plugins. Aquí vamos a darle clic a este botón de arriba, añadir nuevo plugin. Después vamos a darle clic al botón subir plugin. Te aparece esta ventanita que dice seleccionar archivo, vas a darle clic, te manda a tu computadora, en mi caso aquí ya lo tengo, WhatsApp plugin, y vas a darle clic en abrir. Después clic en instalar ahora y esperamos un ratito a que se instale.
a que se suba al sistema y ya te aparece plugin instalado correctamente. Clic activar plugin y listo, te debe de aparecer así, plugin activado. De todos modos, también yo te recomiendo actualizar lo que es la página. Y listo amigos, en cuanto ya se active, de tu lado izquierdo te va a aparecer un nuevo menú. Este nuevo menú se llama WhatsApp, como lo ves en pantalla. Vamos a darle clic y desde aquí nosotros podemos ya comenzar a configurar nuestras cuentas de WhatsApp. Como puedes ver, aquí tenemos el menú. El primero son todas las cuentas que vamos a tener nosotros dados de alta. El segundo, podemos nosotros agregar una cuenta y podemos configurarlo. Ahorita te voy a enseñar absolutamente todo. El tercero es cómo se vería este icono de WhatsApp y nosotros podemos modificar el diseño, etcétera. Y acá donde dice settings podemos modificar también la apariencia de el botón, cómo se ve, etcétera. Acá podemos también ver las analíticas, la URL de WhatsApp, las cuentas, los roles, etcétera. Todo esto te lo voy a estar explicando para que lo puedas configurar de forma correcta. Lo primero que vamos a hacer ahora es agregar una cuenta. Aquí en la parte de arriba tienes agregar nueva cuenta o también acá en el menú de la izquierda agregar nueva cuenta. En cuanto le damos clic, lo primero que vamos a hacer es ponerle el nombre. Aquí, por ejemplo, le podemos poner el nombre que tú quieras o el nombre del asesor que le vas a asignar. Yo le puse Carlos Pérez. Aquí tenemos que poner nuestro número telefónico con la alada. Si estás en México, recuerda que es más 52 y el número de teléfono. Vamos a ponerle acá este número. El título le puedes poner asesor de ventas, etcétera. Vamos a ponerle aquí asesor de ventas. Texto predefinido, normalmente yo lo dejo vacío. Y aquí amigos nos está dando lo que es el preview. En este caso este es el botón de cómo se vería el botón en nuestro sitio web. Es decir, si lo ponemos en alguna página o en alguna entrada, así se vería lo que es el botón. También ahorita te voy a enseñar cómo poner el botón y te voy a enseñar también cómo ponerlo para que sea un botón flotante. Aquí, en cuanto tú crees ya la cuenta, dale clic acá en actualizar o publicar para que ya se cree la cuenta. Y vámonos acá donde dice todas las cuentas y ya te va a aparecer acá, en este caso yo tengo dos, a ti te va a aparecer la que has creado. Después de esto nos vamos acá al menú donde dice Floating Widget, vas a darle clic y aquí no tenemos nada todavía, donde dice selecciona cuenta, no tenemos ninguna cuenta, entonces vas a darle un clic y te van a aparecer lo que has creado, los usuarios que hemos creado, las cuentas que hemos creado, en este caso tenemos dos. Vamos a elegir esta que dice Carlos Pérez y en cuanto le damos clic se nos pone aquí. Recuerda que tú también puedes aquí poner los asesores que tú quieras. Por ejemplo, si tienes 3 asesores trabajando contigo, pues simplemente los agregas. Si quieres haremos el ejemplo, vamos a agregar a Andrés y como puedes ver tenemos dos asesores, Carlos Pérez y Andrés, y el usuario puede elegir con quién hablar. En cuanto ya lo seleccionemos, ya quedaría listo, no hace falta darle a ningún botón de guardar y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a nuestro sitio web. Acá en la parte de arriba visitar el sitio, vamos a darle clic derecho, abrir en una pestaña nueva. Y aquí como puedes ver, en cuanto ya accedemos a la página, de nuestro lado derecho amigos ya nos aparece lo que es el botón de WhatsApp. Como puedes ver se ve muy profesional porque ya el usuario sabe que le puede dar clic aquí, puede ya iniciar una conversación y como te puedes dar cuenta el usuario puede elegir hablar con Andrés o con Carlos Pérez, cualquiera de los asesores. Entonces este plugin me gusta bastante porque es muy avanzado. Si te das cuenta está en inglés, ahorita vamos a estar modificando todo esto. Pero por ejemplo, si él quisiera hablar con Carlos Pérez, simplemente le da clic, ya lo manda al WhatsApp para que comience a mensajearse con esa persona así de rápido y así de sencillo. Ahora vamos a estar viendo cómo modificamos toda esta parte del lenguaje, etcétera. Vamos de regreso acá a nuestro plugin y aquí amigos donde dice, aquí mismo donde dice Floating Widget tenemos esto que dice diseño. Está en inglés diseño y acá tenemos el texto que dice comenzar una conversación, que recuerda que está acá en este título, comenzar conversación. Entonces simplemente lo podemos
poner solamente en español o simplemente pones lo que tú quieras. Aquí vamos a poner, por ejemplo, asesores disponibles. Aquí también tenemos esto que es la etiqueta, es decir, lo que tiene el botón. Esto de acá. Si nosotros acá tachamos, esto de aquí lo podemos también modificar. Aquí le podemos poner, por ejemplo, a mí me gusta ponerle dudas, chatea ahora le podemos poner, y también aquí puedes tú poner qué tanto quieres el tamaño, si lo quieres muy grande el botón, si lo quieres muy pequeño el texto, etcétera. Todo lo puedes modificar, e incluso también los colores lo puedes modificar, absolutamente todo. También hasta acá, amigos, hasta la parte de abajo tenemos esto de aquí, y también esto lo puedes poner en español o simplemente poner lo que tú quieras. Aquí, por ejemplo, yo solamente lo voy a traducir para hacerlo un poquito más rápido, y simplemente ya lo voy a pegar en español. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a palomear esta parte, vamos a poner en negrita esta parte y vamos a darle clic en guardar cambios. Y en cuanto guardamos los cambios, vámonos de nuevo acá, actualizamos, amigos, y como puedes ver ya se ve mucho mejor porque aparece ahí dudas, chatea ahora, el usuario le da clic, acá nos dice asesores disponibles y ya nos aparece hola, haz clic en unos de nuestros miembros a continuación para chatear con WhatsApp, y aquí pues el usuario puede elegir con quién va a chatear. Este que está aquí, el Power by, igual lo podemos desactivar, simplemente aquí donde dice Power by Label, acá lo apagamos y vamos a darle clic en guardar cambios. De nuevo aquí nos vamos y actualizamos la página. El usuario abre y ya no aparece esa etiqueta de Power by. Entonces, como puedes ver, amigos, se ve muy profesional y atrae mucho a las personas que puedan darle clic y comunicarse contigo de una forma rápida y sencilla. Ahora, también acá en la parte de arriba tú puedes elegir dónde se va a ver este botón. Aquí donde dice Display Settings, en cuanto le damos clic, tú puedes elegir si quieres que el botón se vea en una computadora, lo dejas encendido. Si quieres que también se vea en los teléfonos móviles, igual lo dejas encendido o lo apagas. Y también puedes seleccionar en qué páginas quieres que se vea. Aquí, por ejemplo, en cuanto le damos clic, podemos elegir, por ejemplo, que solamente se vea en la página de inicio, de servicio, de nosotros, de blog, de contacto, etcétera. Aquí podemos elegir las páginas y también podemos ocultar el botón en ciertas páginas. Por ejemplo, si tú no quieres que se vea aquí donde dice finalizar compra, generalmente pues aquí no se debe de ver, ¿no? En finalizar compra pues simplemente lo selecciono, y también acá donde dice mi cuenta igual no se debería de ver, en carrito tampoco se debería de ver. Entonces aquí lo voy seleccionando para ocultarlo en ciertas páginas. Recuerda que esto pues ya dependería de la configuración de cada quien. Y también tenemos para lo que son las entradas o los artículos. Igual, por ejemplo, generalmente si son entradas o artículos yo no recomiendo poner el botón allí. Entonces simplemente lo puedes ocultar para que no se vea en los artículos que tú vayas creando. Entonces así es como puedes configurarlo, amigos. Vamos a darle clic en guardar cambios y esto sería la configuración, amigos, del botón flotante de WhatsApp. Desde aquí puedes modificar absolutamente todo. Ahora, amigos, también este plugin de WhatsApp trae algo que me gusta bastante, y aquí de nuestro lado izquierdo tenemos settings y acá tenemos primero que nada esto que dice WooCommerce Button, es decir, va a aparecer un botón de WhatsApp en los productos que nosotros vendamos en nuestra tienda en línea. Vámonos, por ejemplo, acá a nuestro sitio web y nos vamos a tienda. Aquí en tienda obviamente tenemos varios productos. Por ejemplo, si el usuario quisiera comprar esta gorra, por ejemplo, el usuario estaría viendo todo esto. Pero aquí, amigos, cuando el usuario ve, generalmente el usuario va a leer esta descripción rápida, y aquí estaría bueno agregar un botón de WhatsApp. Entonces este plugin nos da esa posibilidad de agregar un botón de WhatsApp aquí. Te aseguro y te garantizo que eso puede aumentar en un 50% mayores conversiones, o incluso si el usuario tiene una duda le da clic y va a comenzar contigo de forma muy rápida. Entonces nos vamos de nuevo acá al plugin. Por defecto viene desactivado y lo podemos habilitar. En cuanto ya lo habilitemos, vamos a darle clic
aquí donde dice seleccionar cuentas para ver, y acá puedes tú seleccionar qué asesor se van a estar comunicando, con qué asesor. Entonces vamos a elegir Carlos Pérez, ahí ya lo tenemos, y acá vamos a darle clic en guardar cambios y vamos a ver qué tal se ve. Nos vamos de nuevo acá, vamos a actualizar, amigos, y como te puedes dar cuenta, la verdad es que se ve muy bien este botón acá de WhatsApp, porque como es color verde llama mucho la atención. Obviamente ahorita está en inglés y lo podemos poner todo en español, entonces desde acá también nosotros podemos modificar la posición del botón. Esta es la que viene por defecto, pero por ejemplo si queremos esta, simplemente damos clic en guardar cambios, actualizamos y el botón se pone acá en la parte de arriba. Si por ejemplo elegimos esta otra, guardamos los cambios también y vamos a actualizar, y el botón se pone abajo de esta descripción, que si te soy sincero es lo mejor, porque en cuanto el usuario lea esto automáticamente va a estar mirando el botón. Entonces es el que yo te recomiendo. Vamos a ver por último esta posición para que ya veas tú cuál posición vas a elegir. Esta posición la colocaría hasta acá, hasta la parte de abajo, pero como te comento, yo creo que esta de aquí está excelente. Vamos a seleccionarlo, vas a darle clic en guardar los cambios y listo, amigos. Ahora recuerda que para tú modificar lo que es el lenguaje que está en inglés, nos vamos acá donde dice todas las cuentas, y aquí vamos a elegir este de Carlos Pérez, vamos a darle clic en editar, y aquí, amigos, vamos a cambiar lo que es el lenguaje. Aquí por ejemplo dice button label, vamos a elegir, vamos a cambiar esto, ¿tienes duda? Ahí yo le puse ¿tienes dudas? Enviar mensaje ahora, y vamos a darle clic acá en actualizar para que se guarden los cambios y vamos a ver qué tal se ve. Vamos acá a actualizar y el botón se vería así, ¿tienes dudas? Enviar mensaje ahora. Recuerda que sería mucho mejor que esté todo en una sola línea. Aquí sería cortar un poquito el mensaje. Ahí le puse por ejemplo ¿tienes duda? Chatear. Entonces te recomiendo buscar que solamente el mensaje pueda aparecer todo en una sola línea. Vamos a actualizar y como puedes ver acá dice ¿tienes dudas? Chatear. Se ve muy bien, muy profesional, amigos, y en cuanto el usuario le da clic pues ya lo manda a que pueda chatear contigo o con el asesor que esté disponible. Ahora, amigos, también algo muy importante acá es, por ejemplo, si tú tienes un asesor, tienes varios trabajadores o simplemente eres tú contestando el WhatsApp y tu empresa, tu negocio tiene un horario, aquí esto que dice siempre va a estar disponible está encendido, pero si tienes tu horario simplemente apágalo y aquí puedes tú agregar el horario. Por ejemplo, si el lunes abres de 8 a 5:30, aquí lo vas seleccionando dependiendo la hora que abras y la hora que cierres, y aquí puedes aplicar a todos los días. Vas a darle clic aquí, aplicas a todos los días y dale clic en actualizar. Y por ejemplo, si está fuera de horario, el usuario obviamente ya no te va a poder contactar, y como puedes ver el botón va a aparecer así como en color grisecito, alusivo a que pues está fuera de horario por el momento. Entonces ya depende de cada persona. Aquí también tú puedes poner la descripción de que está fuera de horario, puedes poner nos vemos pronto, etcétera, lo que tú necesites, y esto pues ya dependerá de cada persona. Habrá personas que le guste así, activado siempre, y habrá personas que le pongan el horario, ya dependerá de cada negocio. Entonces, amigos, así es como configuras este plugin de WhatsApp para hacer tu sitio web aún más profesional. La verdad es que te aseguro y te garantizo que este plugin de WhatsApp es el mejor hoy en día que hay, y tú lo vas a tener gratis porque generalmente este plugin es premium, tiene un precio, pero aquí en este canal te lo estamos dando 100% gratis. Si estás agradecido, te invito a que pongas un comentario, escribe ahora un comentario diciendo lo que más te ha gustado hasta ahorita del curso, o simplemente agradeciendo. La verdad es que yo valoro mucho tu comentario, así que te invito a que lo puedas escribir ahora porque también me sigue animando a crear contenido. Y también aprovecho para decirte que te suscribas a este canal. La verdad es que me ayudas bastante, y también si vas a contratar tu hosting y dominio lo puedes hacer con mis enlaces para que de esta manera también me apoyes a seguir creciendo este canal. Ahora bien, amigos, ya tenemos nuestro sitio web creado y te voy a estar enseñando lo que son las copias de seguridad. Recuerda que también en tu plan de hosting
Hostinger tú tienes acceso a realizar copias de seguridad, pero también quiero enseñártelo cómo lo haces de forma rápida desde tu centro de administración de WordPress. Y también, por ejemplo, si tú modificas algo de tu sitio web y al final no te gustó cómo queda tu sitio web y quieres volver a hacerlo desde cero para seguir experimentando, para no volver a instalar todo un WordPress desde cero, te voy a enseñar cómo prácticamente lo reseteas con un solo clic para que pues puedas volver a comenzar a crear el sitio web básicamente desde cero. Te recomiendo que te quedes viendo esta parte ya que es súper importante, y después vamos a pasar a explicarte también una de las partes más importantes del curso, que es acerca del posicionamiento web, cuáles son las herramientas necesarias para que tu sitio web pueda posicionarse en los primeros resultados de Google y así puedan venir muchísimos clientes. Así que no te me desesperes, ya prácticamente vamos terminando el curso. La verdad es que te felicito por llegar hasta este punto del curso. Te recomiendo que lo sigas viendo porque te aseguro que vas a aprender a tope y que tus ventas van a crecer al máximo nivel. Ahora lo primero que vamos a estar viendo son las copias de seguridad. Aquí en tu panel de control de WordPress vamos a estar instalando un plugin. El plugin que vamos a instalar lo vamos a hacer desde el menú de la izquierda, donde dice, seleccionamos acá donde dice plugins y después acá en la parte de arriba añadir nuevo plugin. Recuerda que aquí nos aparecen varios plugins y de nuestro lado derecho dice buscar plugin y vas a poner All-in-One así como lo ves en pantalla. Y tenemos que elegir este que está aquí, amigos, este que tiene como la flechita hacia arriba gris y la otra hacia abajo azul. Asegúrate que diga por ser más, muy importante. Vas a darle clic a instalar ahora, esperamos ahí a que se instale y ahorita nos va a aparecer este botoncito que dice activar. Le damos clic y listo, te debe de aparecer el plugin activado. Ahora acá de nuestro lado izquierdo nos ha creado un menú. Este menú está hasta la parte de abajo y se va a llamar All-in-One WP Migration. Le vas a dar clic y lo primero que vemos acá es exportar sitio. Pero acá tenemos varias opciones. La que más nos interesa es esta que dice copias de seguridad. Y aquí nos aparece copias de seguridad, crear backup. Le das clic y de forma rápida ya está creando una copia de seguridad de todo tu sitio web. Esto es súper importante hacerlo, amigos. En dado caso que tú vayas a comenzar a modificar tu sitio web, te recomiendo hacerlo. Porque si modificaste algo por error y tu sitio web queda fuera de línea, pues ya tienes la copia de seguridad. Aquí ya nos aparece descargar la copia de seguridad, le das clic en el botón verde y la copia de seguridad se va a descargar a tu computadora. En dado caso que tu sitio web ya esté fuera de línea, puedes ya ingresar la copia de seguridad y la puedes restaurar básicamente desde cero sin perder absolutamente nada. Recuerda que la copia de seguridad acá la puedes ver, dice copias de seguridad. Ahí tenemos un círculo rojo y te aparece que tienes una copia de seguridad y básicamente puedes hacer cuantas copias de seguridad tú necesites para poder utilizarlas. Ahora bien, amigos, como te comento, si por ejemplo estás modificando algo de tu sitio web y necesitas restaurarlo desde cero porque simplemente hiciste alguna configuración y tu sitio web salió fuera de línea o simplemente tienes un diseño que ya no te gustó, etcétera, lo puedes resetear desde cero. ¿Cómo hacemos esto? También lo hacemos con un plugin. Acá donde dice plugin le das clic, después acá donde dice añadir nuevo plugin y desde aquí, amigos, vamos acá donde dice buscar plugin y vamos a escribir WP Reset y tenemos que escoger este que tiene la flecha roja y la flecha negra. Asegúrate que diga por Web Factory y vas a darle clic en instalar ahora. Esperamos a que ahorita nos aparezca el botoncito que dice activar y le das clic. En cuanto le damos clic, amigos, ya se activó. Te va a aparecer esta ventanita de aquí y le das clic acá WP Reset o también puedes acceder a este mismo menú. Como puedes ver aquí te manda los precios que tiene, pero igual, amigos, yo tengo una sorpresa para ti porque también este plugin es 100% gratis para ti porque nosotros tenemos la licencia y te lo vamos a estar proporcionando. Prácticamente te estás ahorrando $59, lo cual créeme que pues es un gran ahorro. Entonces igual si estás agradecido, escribe un comentario
apóyanos compartiendo el video, suscríbete al canal, etcétera. Entonces vamos a darle clic. Recuerda que para acceder a este mismo menú nos vamos acá a herramientas, amigos, le das clic, se abre el menú y aquí tienes WP Reset, muy importante en dado caso que te salgas de la herramienta. Y lo que va a hacer esta herramienta es que va a dejar tu sitio WordPress prácticamente como si no hubieras instalado absolutamente nada, y esto pues es ideal para volver a crear un sitio web desde cero y no reinstalar WordPress otra vez. Entonces aquí nosotros podemos resetear todo esto, y la que yo recomiendo es esta que dice reseteo nuclear, pero si te das cuenta es una función pro, es decir que tienes que pagar. Si le das clic te manda a que pagues, y ahorita te voy a enseñar cómo instalamos esto pro para que se pueda hacer el reseteo nuclear. Este reseteo nuclear está hasta la parte de abajo, es este de aquí, restablecimiento nuclear del sitio. Y como te comento, si le das clic, pues obviamente no lo puedes hacer porque es de pago. Y lo que vas a hacer ahorita, amigos, es irte a la membresía. Acá en la membresía, si te das cuenta, tenemos W Reset Pro, y dale clic acá en descargar plugin. Te manda esta ventanita, dale clic en download. En cuanto tú lo descargues, vamos a instalarlo. Nos vamos acá al apartado de plugins, después añadir nuevo plugin y después subir plugin, seleccionar archivo y acá seleccionamos este WP Reset Pro. Vamos a darle clic en abrir, instalar ahora. Esperamos, amigos, a que se instale en unos minutos. Acá te va a aparecer esto, este plugin ya está instalado, y dale clic reemplazar el actual con el subido en dado caso que te aparezca. Vamos a darle clic y acá nos dice el plugin se ha actualizado correctamente. Ir al instalador de plugin, vamos a darle clic también ahí, y como puedes ver ya lo hemos instalado. Nos vamos, amigos, de nuevo acá a donde dice herramientas, amigos, y recuerda que aquí bajamos y tenemos W Reset Pro. En cuanto le damos clic acá es necesario que ingresemos una licencia. Ahora lo que vamos a hacer, te vas acá a la membresía y acá tienes esto, descargar plugin, pero tienes este botón de abajo que dice descargar licencia. Vamos a darle clic a descargar licencia, te aparece esta parte y dale clic en descargar. Te va a aparecer un archivo de texto, lo debes de abrir y te va a aparecer un código de licencia. Ese código de licencia simplemente lo vas a copiar y vienes aquí y lo vas a pegar. En cuanto ya lo pegues, dale clic acá, guardar y activar licencia. Ahí lo está validando. Y como puedes ver, ya te aparece bienvenido a WP Reset Pro. Y dale clic acá en donde dice skip. Y aquí, ahora sí, amigos, restablecer. Recuerda que hasta lo último vamos a bajar y tenemos restablecimiento nuclear del sitio. Aquí yo te recomiendo darle traducir al español, y acá nos dice se eliminarán o restablecerán todos los datos. Para obtener más información, se restaurarán todos los datos almacenados en la base de datos, incluyendo las tablas personalizadas. Tras el restablecimiento solo restaurará su cuenta de usuario para que pueda iniciar sesión de nuevo, es decir, lo va a dejar prácticamente todo en blanco. Entonces aquí recuerda que esto pues no hay manera que se pueda deshacer, así que es importante que sepas lo que estás haciendo. Por eso te digo que tienes que hacer la copia de seguridad con el plugin de All-in-One, muy importante. Y aquí tenemos que poner la palabra reset, amigos, y dale clic restablecer WordPress y borrar los datos y archivos personalizados. Cuando tú le das clic te va a aparecer este botón de nuevo si estás seguro, y dale clic de nuevo acá. Y ahí se está reiniciando, amigos, prácticamente ya para iniciar todo desde cero. Y listo, amigos, después de unos minutos prácticamente ya nuestro sitio web ya empieza desde cero y nosotros podemos ya comenzar a crear nuestro sitio web desde cero. Como puedes ver, pues ya no tenemos absolutamente nada instalado. Si nos vamos acá arriba a visitar el sitio, todo aparece acá en blanco. Ahora, amigos, recuerda que tenemos la copia de seguridad. Entonces, ¿qué pasaría pues si yo quiero volver a poner mi sitio web a como estaba antes? Pues simple y sencillamente acá en plugins vamos a darle aquí de arriba añadir nuevo plugin, y aquí vamos a buscar All-in-One, amigos. Lo instalamos porque recuerda que como se reseteó, vamos a instalar ahora el plugin. Ahorita lo vamos a estar activando. Ahí lo activamos y acá nos aparece All-in-One, y ahorita lo que vamos a estar haciendo es darle clic y vamos aquí donde dice importar. Aquí vamos a elegir importar de archivo. Nos manda a nuestra computadora y vamos a elegir la copia de seguridad que hicimos anteriormente. Le das clic en abrir,
se está importando y ahorita que aparezca en 100% ya se va a estar importando toda la copia de seguridad. Después nos aparece este mensaje y tienes que darle clic a proceder y ya ahí comienza a instalar lo que es la copia de seguridad. Recuerda que no tenemos que mover nada y después de unos minutos te va a aparecer tu sitio se ha importado correctamente. Dale clic en finalizar y ahora actualizamos acá arriba. Vamos a darle clic en actualizar, amigos, y básicamente ya tenemos de nuevo el sitio web funcionando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Si nos vamos acá arriba a visitar el sitio, como te puedes dar cuenta, está todo como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, así, amigos, es como tú puedes aplicar estas copias de seguridad y también resetear tu sitio web por si quieres volver a comenzar desde cero. Ahora, amigos, vamos a entrar a una de las partes súper importantes de este curso, que viene a ser el hablar acerca del posicionamiento en buscadores o en Google de nuestro sitio web de negocio. ¿Por qué es importante esta parte? Porque si tú quieres atraer más clientes nuevos a tu negocio día con día, debes de ver esta parte y no saltártela, ya que es de suma importancia no solamente crear nuestro sitio web y ahí dejarlo, sino que realmente haga su funcionamiento. Y básicamente en ningún curso he visto que te expliquen cómo crear el sitio web, pero también te expliquen cómo salir en los primeros resultados, ya que pues sería lo más completo posible. Aquí te lo voy a estar explicando, así que de verdad pon muchísima atención. Lo que vamos a necesitar son 3 herramientas indispensables. Quizás ya puedas tener alguna de ellas, lo cual está bastante bien. La primera herramienta que creo que nos va a ayudar muchísimo, amigos, y es de suma importancia, es este que se llama Google My Business o Google Mi Negocio. Esto lo que va a hacer es que cuando el usuario te busque, como por ejemplo dentista en Villahermosa, clínica dental en Villahermosa, lo primero que va a aparecer es un mapa en Google Maps y ahí va a aparecer lo que es el nombre de tu empresa. Le puedes poner tu sitio web y desde allí pues te aseguro que los usuarios van a estar yendo a tu sitio web y después te van a contactar, o directamente si tú apareces en el mapa de Google Maps te pueden también marcar para asistir a tu empresa o negocio. Aquí, como puedes ver, si tú todavía no tienes un perfil de Google Negocio, es de verdad importantísimo que lo comiences a crear. Aquí simplemente dale clic acá donde dice acceder y te creas tu cuenta. Aquí, por ejemplo, vamos a crear una cuenta de ejemplo. Por ejemplo, el nombre de la empresa, vamos a ponerle, recuerda que esto es 100% un ejemplo, le podemos poner Dentisalud. Incluso si quieres jugar un poquito más con el posicionamiento, acá puedes poner Dentisalud y entre paréntesis puedes poner dentista en Villahermosa, Tabasco. Entonces aquí te pueden encontrar mucho más rápido. Entonces vas a darle clic, continuar, selecciona tu tipo de negocio. Aquí tienes 3 opciones: venta minorista en línea, tienda local, empresa de servicios. Ya dependerá de ti cuál debas de escoger. Lo seleccionas. En este caso, amigos, para el ejemplo de este video vamos a estar seleccionando el primero, porque si yo selecciono el segundo me va a pedir que yo ingrese una dirección en el mapa. Entonces, como realmente este negocio no existe porque lo estamos haciendo para el ejemplo, pues no quiero seleccionar una dirección al azar porque no vaya a ser de alguna persona, etcétera. Entonces, para el ejemplo vamos a seleccionar la primera, clic en siguiente y acá nos dice agrega tu tienda en línea. Entonces aquí, como te comento, de verdad que es bien importante ya tener el sitio web para tu negocio y vamos a ingresar dentisalud.net. Después dale clic en siguiente. Acá vamos a seleccionar el país, en este caso México, clic en siguiente y acá nos dice haz que tu empresa aparezca en el mapa, comienza a conectarte con tus clientes en Google, todo en un solo lugar. Y acá nos dice logra que las personas en tu área encuentren tu empresa, responde a las opiniones de tu empresa, administra los detalles de tu negocio y aquí te dan 2 opciones. Esto es opcional si lo quieres seleccionar o no. Vamos a darle clic en continuar. En este caso, amigos, no me dejó registrarme con la primera opción, que es tienda en línea. Entonces solamente te va a dejar registrarte, o depende del país, con la segunda, que es negocio local, o con la tercera. Pero recuerda que pues es dependiendo del país y me va a estar mandando a esta sección donde tenemos que verificar la dirección. Por eso te comento que es súper importante que ya tengas una dirección y que también tengas el sitio web
de tu empresa o negocio. Entonces debes de seguir acá todas las instrucciones que te da este programa de Google Mi Negocio, y en cuanto tú ya registres tu negocio, ahora sí, amigos, básicamente ya lo que seguiría es rellenar toda la información de forma correcta para hacérselo mucho más fácil al usuario y te pueda encontrar de forma rápida. En cuanto aquí ingreses la dirección, te va a estar mandando a que selecciones una forma de completar la verificación. Tienes lo que es el código por teléfono, código por correo electrónico o video de la empresa, cualquiera de las tres que tú selecciones, y dale clic en siguiente. En este caso yo le puse verificación por correo electrónico y aquí ya he puesto el código y das clic en verificar. Y listo, amigos, acá nos dice que es posible que la verificación dure hasta 5 días, ya dependerá del negocio de cada persona, y dale clic en siguiente. Aquí deberás de agregar el horario de atención. Te recomiendo que de verdad puedas agregar el horario real, ya que hay muchas personas que no toman en cuenta esto y agregan un horario cualquiera. Entonces es importantísimo que lo agregues, porque si por ejemplo las personas ven que tienes un horario en Google Maps y luego no se cumple ese horario, te pueden calificar mal. Entonces te recomiendo muy bien que aquí puedas agregar toda la información lo más real posible, y también en dado caso que hubiera un cambio más adelante, siempre te recomiendo cambiarla aquí, porque créeme que esto es súper importante para que tú puedas tener una muy buena calificación en Google Mi Negocio. Yo, amigos, para el ejemplo de este video le puse 24 horas, vamos a darle clic en siguiente, y acá nos dice agrega una descripción de la empresa. Acá de verdad que esto también es súper importante, porque aquí es donde también, amigos, vamos a tratar de ser lo más claro posible y también agregar palabras clave como el usuario te buscaría. Recuerda, por ejemplo, aquí ahorita que estamos haciendo el ejemplo de dentista, pues yo aquí en la descripción voy a poner dentista en la ciudad de Villahermosa, obviamente todo bien acomodado en el texto. Entonces voy a estar poniendo un ejemplo, pero también recuerda de ayudarte de herramientas como ChatGPT para hacer el trabajo mucho más fácil. Listo, amigos, ya agregamos lo que es la descripción. Como puedes ver acá yo puse somosdentisalud.net. Si buscas un dentista en Villahermosa, Tabasco, aquí estoy, como te comento, pensando cómo el usuario buscaría mi negocio, ¿no? Y me pueda encontrar. Entonces asegúrate de hacer lo mismo, piensa muy bien cómo te va a buscar el usuario, y así lo puedes poner tú en la descripción para captar más clientes poco a poco. Y acá le puse que sea de confianza, contrato amable, somos tu opción. Vamos a darle clic en siguiente, y acá también viene un punto muy importante: agregar fotos de la empresa. Aquí muchas personas no les importa y agregan fotos feas, incluso no agregan nada, pero tú, como estás viendo este curso, no lo vas a hacer así, porque lo que tú quieres es tener optimizado este perfil para que realmente, y te garantizo que te van a llegar clientes. Entonces haz el esfuerzo de tomar fotos con tu teléfono celular que se vean bonitas a lo que es el local de tu negocio, y yo te recomiendo por lo menos 5 o 6 fotos que tú agregues del local por fuera, del local por dentro, si tienes del personal del trabajo, etcétera. De verdad que es bien importante agregar estas fotos, ya que les das confianza al usuario, y te garantizo que eso va a tomar en cuenta el usuario para decidir contactarte. Entonces tómate el tiempo para hacer esto. Acá yo voy a estar agregando fotos de ejemplo. Después, amigos, nos va a aparecer esto que puedes reclamar lo que es un crédito. Te recomiendo que si ves que tienes resultado, puedes acercarte a alguna agencia o tú mismo aprender esto y hacer publicidad. Pero por lo pronto vamos a hacer todo orgánico. Vas a darle clic en omitir. Aquí también nos manda este mensaje, clic en omitir, y pues acá nos dice que una vez que se verifique se va a poder ver todo. Vas a darle clic de continuar. Y listo, amigos, ya básicamente nos manda a lo que es el menú. El menú como tal es este, amigos, como si fuera una búsqueda de Google, y acá obviamente este negocio pues no se va a encontrar visible hasta que se verifique. Desde aquí tú puedes, por ejemplo, editar tu perfil acerca de tu negocio. También es importante que agregues una fecha de apertura, sitio web, redes sociales, vínculo del menú o los servicios, ubicación y áreas. De verdad te recomiendo todo esto que te pide el sistema, agrégalo. Siempre recuerda con la mentalidad de cómo te buscaría el cliente en Google, para que así tengas mucha más posibilidad. No agregues información solo por agregar, sino que sea 100% real.
En la parte de arriba puedes modificar la ubicación, el horario y acá donde dice más, si le das clic pues también puedes agregar información que es bien importante que la agregue. También desde aquí vas a poder leer las opiniones que te han puesto, vas a poder subir fotos, el rendimiento también lo vas a poder ver. Entonces obviamente acá no vas a tener todavía rendimiento porque se está verificando, pero desde aquí puedes administrar absolutamente todo. Te recomiendo darle una revisada ya una vez que Google pueda verificarte. Es realmente muy fácil de utilizar siempre que pienses cómo el usuario te busca en Google. De verdad que yo sé que parezco disco rayado repitiendo esto, pero si tú de verdad le das en blanco a cómo el usuario te busca en Google, vas a tener clientes a morir. Ahora amigos, la otra herramienta que necesitamos se llama Google Search Console. Simplemente búscalo así en Google. Te va a estar mandando aquí a la página oficial. Esta es una herramienta oficial de Google y esto, como su nombre lo indica, acá te lo están diciendo, mejora tus resultados en la búsqueda de Google. Así que también es súper importante que te crees una cuenta aquí. Simplemente dale clic empezar ahora y aquí después te dice, te damos la bienvenida a Google Search Console. Para empezar, selecciona el tipo de propiedad. Y aquí tenemos dos opciones. Yo te recomiendo seleccionar esta prefijo de URL y aquí debes de ingresar tu sitio web. Aquí ya ingresamos dentisalud.net y damos clic en continuar. Ahí está comprobando la verificación, vamos a esperar un ratito. Y acá es importante esto porque dice que tenemos que verificar la propiedad. Te da las instrucciones. Número 1, descarga el archivo. Le das clic aquí. Se va a descargar un archivo a tu computadora. Y número 2, tienes que subir este archivo a tu sitio web dentisalud.net y después dale clic en verificar. Entonces lo vamos a estar haciendo amigos. Para esto nos vamos a nuestro sitio web, al panel de administración de WordPress. Acá en la parte de arriba vamos a darle clic y aquí amigos vamos a donde dice plugins, acá donde dice plugins, después acá añadir nuevo plugin y aquí donde dice buscar plugin vas a poner File Manager así como lo ves en pantalla y aquí vamos a elegir este de aquí, este que está de color naranja. Vas a darle clic en instalar ahora y después en activar. Una vez que ya se activó amigos, de nuestro lado izquierdo vamos hasta abajo y tenemos administrador de archivos DWP. Vamos a darle clic, acá nos aparece esto, vamos a tachar y aquí tenemos el acceso al administrador de archivos. Aquí lo que vamos a hacer ahora amigos es que acá tenemos este icono, vamos a darle clic, esto es para subir archivos, vamos a darle clic seleccionar archivos. Nos va a mandar a nuestra computadora y aquí vamos a seleccionar el archivo que hemos descargado que sería este. Vamos a darle clic en abrir y esperamos a que cargue y como puedes ver ya se ha subido el archivo. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos de nuevo acá al Google Search Console y aquí darle clic al botón verificar. Esperamos para que Google verifique y acá como puedes ver dice propiedad verificada y así amigos es como ya creamos nuestra cuenta de Google Search Console. Acá tenemos este que dice ir a la propiedad, vamos a darle clic y así es como se ve lo que es el Google Search Console. Desde aquí nosotros podemos ver el rendimiento de nuestro sitio web conforme a las palabras clave. ¿Sabes qué es lo más importante de este Google Search Console? Es que nos vamos a dar cuenta cómo el usuario nos busca en internet. Aquí por ejemplo te puede aparecer dentista en Villahermosa, clínica dental en Villahermosa. Eso va a decir cómo el usuario te está buscando y tú vas a saber ya con esa cómo los usuarios te encuentran para mejorarlo prácticamente al máximo. Ahora lo que tenemos que hacer ahorita amigos, recuerda que esto para que pueda dar datos al menos 3 meses o 2 meses hay que esperarnos, pero también te voy a enseñar un ejemplo 100% real ya en funcionamiento. Aquí vamos a agregar lo que se llama esto, Sitemaps, que simplemente es un mapa de todo lo que contiene tu sitio web. Vamos a darle clic y no tenemos todavía ningún sitio web. Acá tenemos que ingresar a una URL para ingresar un sitemap. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos amigos de nuevo acá a nuestro panel de WordPress y aquí en nuestro panel de WordPress vamos acá al menú de la izquierda y aquí en el menú de la izquierda vamos a escoger Yoast SEO. Aquí en Yoast SEO amigos, acá de nuestro lado izquierdo
Vamos a darle clic donde dice ajustes y aquí nos aparecen las características del sitio y vamos a bajar hasta la parte de abajo, hasta lo último. Tenemos esto que dice mapas del sitio y acá dice ver mapa del sitio, le vas a dar clic y te va a estar mandando a un mapa, y esto básicamente es todo lo que contiene tu sitio web y es lo que Google necesita para poder indexar. Indexar significa que Google tome en cuenta todo tu sitio web. Entonces aquí lo que vas a hacer es simplemente copiar esto, no vas a copiar el dominio, sino solamente esto de aquí. Vas a copiar esto que dice sitemap-index.xml, lo copias y después te vienes aquí al Google Search Console y acá simplemente pegas esto y dale clic en enviar. Ahí se está enviando, solamente queda esperar y acá nos dice se ha enviado el sitemap correctamente. Vamos a darle clic en cerrar. Acá te va a aparecer esto, no se ha podido obtener, esto es normal porque hay que esperar tiempo, por lo menos una semana. Entonces se agregó, amigos, ya esto prácticamente está agregado sin ningún problema y ahorita lo que queda es esperar a que tu sitio web comience a recolectar información. Esto va a ser súper importante porque ya vas a ver que después de aquí vas a poder sacar muchísima data para que mejores aún más tu sitio web y puedas ir viendo de dónde te llegan los clientes. Ahora bien, amigos, aquí en nuestro panel de control del Google Search Console, nosotros lo que tenemos que hacer es indexar de forma manual cada página que hemos creado. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que más rápido Google sepa qué páginas debe de indexar. Recuerda que indexar es simplemente que Google incluya tu página web en su catálogo. Entonces, para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es irnos al sitio web. Aquí en nuestro sitio web vamos a la parte de arriba, vamos a darle clic y recuerda que nosotros tenemos páginas. Aquí en este apartado dice páginas y lo primero que vamos a hacer, amigos, aquí tenemos varias páginas y estas páginas las podemos ir indexando. Lo primerito es ingresar la página principal, que sería dentisalud.net. Nos vamos acá y en la parte de arriba vamos a darle clic y simplemente ponemos así dentisalud.net con esto que es https://dentisalud.net/. Vamos a darle enter y acá nos dice la URL está en Google, es decir que ya Google lo está tomando en cuenta. Ahora recuerda que tenemos diferentes páginas. Aquí recuerda que tenemos lo que es la página de nosotros. Entonces vamos a darle clic a ver en una nueva ventana y aquí simplemente vamos a copiar la dirección de la página. Nos vamos acá al Search Console y aquí vamos a pegarla. Vamos a darle enter y ahí está obteniendo los datos. Y en efecto esta nos dice que no está en Google, todavía Google no lo está tomando en cuenta. Entonces vamos a darle clic aquí donde dice solicitar indexación. Ahí está probando si se puede indexar. Vamos a esperar un ratito, amigos, y ahorita nos va a decir que sí se debe de poder indexar esta URL. Esto es importante porque lo que vamos a hacer es que este proceso sea mucho más rápido y básicamente le estamos diciendo a Google, oye, tenemos varias páginas, indexala de favor. Y acá ya dice se ha solicitado la indexación. Vamos a darle clic en cerrar y vamos a continuar, amigos, acá en el sitio web. Esta ya la podemos cerrar y también acá tenemos otras páginas. Recuerda que también tenemos esta de servicios, igual aquí donde dice ver, clic derecho y abrir en una pestaña nueva y acá vamos a copiar solamente la dirección, amigos. Clic en copiar, nos vamos al Search Console y hacemos de nuevo el mismo procedimiento. Vamos a pegarla acá y vamos a ver si está en el índice de Google. Como puedes ver, tampoco está. Solicitar indexación y nos va a decir exactamente lo mismo. Vamos a regresar de nuevo atrás, amigos, y así vamos a estar haciendo con todas las páginas. Bueno, de hecho no con todas, amigos. Lo único que yo te recomiendo indexar manualmente es esta de nosotros, que ya lo hicimos. Lo de servicios, amigos, también la tienda, lo que es el blog y el contacto. Yo creo que sería todo. Entonces, a ver, vamos a indexar esta de servicios. Vamos a darle clic acá a ver y también copiamos la dirección, amigos. Aquí ya nos aparece que se solicitó la indexación.
ya habíamos indexado esta, perdón, vamos a regresar atrás y vamos a indexar esta de tienda. Vamos a darle clic en ver y acá copiamos lo que es la dirección y vámonos a este apartado de aquí, lo pegamos y también vamos a decirle a Google que la indexe. De hecho, mira, ya tiene indexada lo que es la de tienda, lo cual me parece muy bien. Vamos a regresar y vamos a indexar esta de contacto, amigos. Clic en ver, vamos a copiar la dirección y nos vamos de nuevo aquí y pegamos. Entonces el chiste es que todas las tenemos que indexar, solicitar indexación y por último vamos a indexar esta de blog. Vamos a darle clic acá en ver, copiamos, ya aquí ya se envió la solicitud del anterior y aquí pegamos, amigos, lo que es el blog y acá nos dice que no está indexada y la vamos a mandar a indexar. Entonces ya con esto, amigos, prácticamente todo va a ser mucho más rápido, pero sí tenemos que esperar por lo menos unos 3, 4, máximo 5 días a que Google comience a procesar tu sitio web. Es súper importante. Entonces aquí igual ya mandamos esta solicitud de indexación y básicamente ya ahora sí está listo nuestro sitio web. Solamente queda esperar para que Google comience a recibir datos aquí en esta plataforma de Google Search Console. Ahora bien, te voy a enseñar una manera muy fácil de ver cuando tu sitio web está en Google indexado. Aquí en la parte de arriba abres una nueva ventana y vas a poner la palabra site, como lo ves en pantalla, 2 puntos, y vas a poner lo que es el dominio, que sería https dentisalud.net/ y dale clic en enter. Y como puedes ver, aquí podemos ver todo lo que está indexado ahora en este momento en Google. Tenemos indexada lo que es la tienda, tenemos indexada este home test que yo lo hice y tenemos indexada lo que es la página principal, que sería Dentista en Villahermosa, Tabasco, Dentisalud Home. Sería la página principal. Esto hace falta que se actualice, pero como te comento, conforme vayan pasando los días, esto se va a ir actualizando. Mínimo debes de esperar 5 días y puedes hacer esto mismo. SAI, 2 puntos, escribes el dominio y aquí vas a ir viendo cuáles se van indexando para que vayas viendo los cambios. Y bueno, amigos, aquí yo te voy a enseñar una página que yo tengo 100% real que se llama ofertasgeniales.com. Esta es una página que yo la hice en su momento, pero ya tiene mucho tiempo sin que la actualice. Pero quiero enseñarte que lo que yo hacía es actualizarla también en base a lo que me aparecía en la herramienta de Google Search Console. Entonces aquí, como recuerda que todavía no estamos recolectando datos de la nueva página web porque todavía es nueva. Aquí, mira, aquí te va a aparecer donde dice rendimiento, tú puedes filtrarlo. En este caso lo estoy filtrando por los últimos 12 meses y aquí te aparece, amigos, esto que dice consultas principales. Son todas las búsquedas que el usuario ha hecho y que por estas búsquedas el usuario me ha encontrado a mí. Por ejemplo, el usuario puso ¿cuál es el mejor regulador de voltaje para refrigerador? Lo puso en Google y yo le aparecí ya sea en primero, segundo o tercer lugar y entonces el usuario decidió darle clic. También el usuario ha puesto cuál es el mejor regulador de voltaje para lavadora, mejores no break para PC gamer, relojes buenos y baratos para mujer, laptop para trabajo de campo, mejores marcas de no break. Entonces así yo me doy cuenta que es como el usuario me buscó o básicamente hizo la búsqueda y yo le aparecí en la búsqueda de Google y él decidió darle clic. Entonces vamos a hacer esto real. Vamos, por ejemplo, acá a copiar esta búsqueda. Vamos a darle clic en copiar. Y aquí estamos en Google en modo incógnito y vamos a hacer la búsqueda como la haría el usuario. Vamos a darle clic acá en buscar. Lo más seguro es que no estemos ahorita en primero ni en segundo lugar. Pero aquí, por ejemplo, supongamos que somos el usuario, ¿no? Entonces aquí el usuario va viendo opciones. Y obviamente acá en la búsqueda yo le debí de aparecer como por ejemplo en una de estas. Yo aparecí en la búsqueda y él le dio clic. Como por ejemplo, mira, esta no es de nosotros, pero aquí muchos usuarios le dan clic. Y aquí como puedes ver ya se encontraron con esta web. Entonces aquí el usuario lee la información y en dado caso que le interese pues le da clic acá. Entonces viene siendo el mismo recorrido que va a hacer. Por ejemplo, el usuario va a poner acá en la búsqueda de Google consultorio dental en Villahermosa, Tabasco. Sería una variación como pondría el usuario. Y acá lo más interesante, amigos, por eso te digo que es de suma importancia esto de Google My Business, porque lo primero que aparece es esto, el mapa de Google.
De hecho aquí este está en primer lugar y tiene 85 comentarios, dice dentista y aparece toda la información. De hecho acá nos aparecen las fotos, etcétera. Y aquí como puedes ver dice productos y servicios, tiene facebook.com, es decir, no tiene página web al parecer. Citas, tiene para WhatsApp, Doctoralia, pero no veo que tenga una página web. Entonces aquí tú puedes manejar todo tu perfil, también creando página web y aquí agregando toda la información, obviamente de Facebook y todas las redes sociales, pero también integrando tu sitio web. Entonces aquí por eso es lo que yo te comento, cuando el usuario haga la búsqueda, aquí deberá de aparecer tu negocio y ya el usuario le va a dar clic a tu negocio para leer toda la información y lo más seguro es que se convenzca y ya te mande WhatsApp para agendar cita. Ahora amigos, otra herramienta que necesitamos que es igual gratis se llama Google Analytics y esto es para ver toda la analítica de nuestro sitio web. Es decir, desde qué país te visitan, cuáles son los usuarios que más te visitan, cuántas veces, cuánto duran en tu sitio web, qué páginas están viendo más. Desde ahí vas a saber absolutamente todo y te sirve para llevar un mejor control. Entonces solamente busca en Google, debes de poner Google Analytics y te va a estar mandando esta parte y deberás de crear tu cuenta. Aquí solamente dale clic en empezar. Y aquí vas a darle clic en empezar a medir. Acá debemos de crear una cuenta, datos de la cuenta, nombre de la cuenta, aquí vas a poner el nombre que tú quieras. Después vas a darle clic abajo en siguiente y tenemos esto, detalles de la propiedad. Nombre de la propiedad puede ser el nombre de tu sitio web, por ejemplo, en este caso vamos a ponerle Dentisalud. La zona horaria voy a estar poniendo México. La moneda lo vamos a dejar en dólar estadounidense y vamos a darle clic en siguiente. Aquí nos dice que describamos la empresa. Aquí vamos a seleccionar el primero que es pequeño. Y aquí debemos de seleccionar lo que es el rubro y aquí vamos a seleccionar a qué se dedica la categoría de la empresa. Vamos a ponerle que salud y clic en siguiente. Y aquí vamos a elegir los objetivos del negocio. Generar oportunidades de venta, generar ventas, conocer el tráfico web o de aplicaciones. Vamos a seleccionar este y vamos a darle clic en crear. Aquí tenemos que aceptar esta parte y vas a darle clic en acepto. Aquí ya tenemos que comenzar a recoger datos. Entonces acá te da tres opciones. Vamos a seleccionar esta que dice web y acá amigos nos da esta opción. Esto que dice medición mejorada, déjalo como está activo. Y acá tienes que escribir el sitio web. En este caso vamos a escribir dentisalud.net. El nombre del flujo vamos a ponerle tráfico y acá a la parte de arriba dice crear y continuar. Después de esto nos va a aparecer esto que dice configurar una etiqueta de Google y acá dice instalar con WordPress o instalar manualmente. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic a la segunda e instalar manualmente. Esto es porque luego muchas veces el primero falla. Entonces vamos a dejar este instalar manualmente y aquí tenemos esta etiqueta, todo este texto simplemente acá lo copiamos amigos y nos vamos a nuestro sitio web. Aquí en el panel de administración de nuestro WordPress acá tenemos este menú que dice apariencia y vamos a darle clic en personalizar. Aquí nos aparece este menú a la izquierda y donde dice general vamos a darle clic y debemos de buscar este que dice participación de los visitantes. Vas a darle clic y acá nos dice Google Analytics y aquí nosotros debemos de pegar el ID. Este es un poquito diferente porque solo nos pide el ID. Entonces regresamos acá a la configuración y solamente vamos a copiar el ID. El ID amigos es este que aparece acá. Mira, ahí dice ID guión. Después de donde está el guión lo seleccionamos, ahí como ves, así como yo lo estoy haciendo. Y dale clic en copiar. Y te vienes de nuevo a tu sitio web acá y acá lo vamos a pegar. Entonces así quedaría. Recuerda que la etiqueta comienza con una G de Google Analytics y dale clic en publicar. Está publicada. Lo que tenemos que hacer ahora es regresar de nuevo aquí y tienes que darle clic acá donde dice confirmar. Y en cuanto tú le des clic en confirmar te va a aparecer acá abajo. Se ha detectado correctamente su etiqueta de Google en su sitio. Eso quiere decir que lo has instalado de forma correcta. Entonces dale clic en confirmar. Acá nos aparece este mensaje que dice la recogida de datos no está activada. Se ha instalado etiquetas hace más de 48 horas, compruebe. Pero en este caso vamos a esperarnos un ratito porque recuerda que todavía esto le toma tiempo para poder agregar los datos que necesitamos.
Entonces amigos, ahora lo que vamos a estar haciendo es seguir todas las instrucciones, dale clic en siguiente y te va a llevar ya a la página principal de Google Analytics. Acá en la parte de arriba asegúrate de elegir la propiedad y acá amigos nosotros ya podemos ir viendo lo que son los datos de nuestro sitio web. Recuerda que esto todavía le falta tiempo, por ejemplo unos 3-4 días a que comience a recoger datos. Pero como te das cuenta que está funcionando acá de tu lado derecho, aquí de tu lado izquierdo tienes informes, dale clic y tenemos acá informe panorámico, resumen en tiempo real, le das clic y acá ahorita tenemos una visita que seríamos nosotros. Vamos a generar una visita, vámonos acá y vamos a poner nueva ventana de incógnito y aquí vamos a poner dentisalud.net. Estamos ya generando una visita amigos, entonces vamos a esperar acá que el sistema lo detecte. Acá donde dice usuarios activos por minuto, vamos a aquí actualizar y como puedes ver aquí lo está detectando el sistema. De hecho acá nos aparecen que hay 2 usuarios activos, pero realmente hay uno que somos nosotros y acá precisamente nos está ya detectando la visita que hicimos en modo incógnito. Entonces de esta manera es como nos aseguramos que en efecto está funcionando amigos esta parte de Google Analytics y ya va a comenzar a recopilar toda la información. También por ejemplo aquí puedes ver las páginas que los usuarios están viendo en tiempo real en ese momento, absolutamente todo. Acá tenemos la página principal y tenemos lo que es el resumen. Aquí en resumen te va a aparecer cuántas visitas tuviste en cierto mes, cuánto duran los usuarios, etcétera. Aquí por ejemplo amigos, yo tengo un panel de control de Google Analytics de unas pruebas que estoy haciendo con un sitio web. Y aquí por ejemplo nos aparecen los usuarios que estuvieron activos, 8 usuarios, y esto que está en rojo es porque lo compara con el mes pasado. Usuarios nuevos 5, número de eventos 38, y como puedes ver si yo bajo, acá me dice de qué país me visitan, por ejemplo de Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile, México, y acá las visitas que ha tenido la página web, pero de las páginas, cuáles son las principales páginas que han tenido las visitas y desde dónde llegan esas visitas. Entonces es información muy importante para nosotros saber y mejorar aún más nuestro sitio web. Aquí como puedes ver dice usuarios activos 53, usuarios nuevos 38, tiempo de interacción medio es de 26 segundos. ¿Qué quiere decir? Que las personas solamente llegan ahora sí por lo que están buscando y se van. No es un tiempo muy alto por el sitio web, el tipo de sitio web que es. Entonces desde aquí podemos ver que me llega más tráfico por un video orgánico, después tenemos tráfico directo y después por búsquedas en Google. Entonces amigos, por eso es muy interesante saber acerca de esto de Google Analytics, porque podemos la verdad tomar decisiones muy importantes que van a hacer que nuestro sitio web mejore todavía más. Y aquí amigos, tengo la data de un sitio web que tenía anteriormente y este es del año pasado. Y aquí mira, en informe panorámico, usuarios nuevos fueron 16,000, es decir, son bastantes usuarios. Acá tiempo de interacción, 1 minuto con 38 segundos. Quiere decir que las personas sí se paraban a leer la información. También acá en la parte de abajo tenemos por dónde venía este tráfico, venía por la búsqueda orgánica. Esto también es muy interesante y es lo que queremos lograr, que la mayoría de los usuarios que encuentren tu negocio, aquí te aparezca búsqueda orgánica. Cuando el usuario escribió en Google, se encontró con tu negocio, leyó toda la información de tu web y de allí te contactó. Entonces ya con esto nos aseguramos que realmente estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y acá tenemos los países principales, principalmente fue México, Estados Unidos, Colombia, Perú, España, etcétera. Entonces así es como vas a ir viendo todos los datos de tu sitio web. Recuerda que tienes que esperar al menos una semana, 2 semanas, porque pues Google comienza a recolectar estos datos. Pero en cuanto tú ya tengas datos, vas a ir viendo cómo tu sitio web va teniendo más visitas mes con mes y más conversiones y van a llegar los usuarios a contactarte, a mandarte mensaje y obviamente yo te recomiendo preguntarles, obviamente de buena manera, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontró? ¿Cómo supo de nosotros? Y a veces hasta el mismo usuario te dice, es que hice una búsqueda en Google o en mi celular busqué en Google y ahí me apareció y ya le di clic
y vi toda la información. Entonces así es como tu negocio, amigos, va a tener muchos clientes si implementas toda esta información que te estoy dando, que tu negocio esté en primer lugar. Recuerda Google Mi Negocio, bien importante que lo tengas optimizado. De ahí recuerda que sería Google Search Console, amigos, y por último que tengas esta de Google Analytics. Con esas 3 herramientas que son gratis por parte de Google, créeme que vas a tener muchísimos clientes mes con mes y te aseguro que nuevas ventas. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este curso y así ha quedado el proyecto que hemos hecho. Recuerda que esto es para cualquier empresa, ya que puedes adaptar el diseño, los colores, todo lo que va a decir, etcétera. Realmente mi objetivo principal es que puedas aprender al máximo y espero que se haya cumplido, amigos. Si tú aplicas todo lo que viste en este curso, no solamente vas a tener un sitio web increíble con tienda en línea, sino que también vas a posicionarte en Google en las primeras posiciones y vas a tener más ventas. Entonces espero que realmente lo hayas aprovechado. También escríbeme un comentario, me gusta leer tus comentarios, apóyame suscribiéndote a este canal y recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y cualquier duda que tú tengas en este momento, escríbela en los comentarios para que te podamos ayudar, toda la comunidad también, que te podamos ayudar a crear tu sitio web, porque este es el objetivo principal. Recomienda este video a las personas que creas que lo necesiten para que puedan aprender a crear su sitio web y nos vemos en el próximo curso.